ongi etorri, eta egun on guztioi, eta ongi etorri Saxophone Donostia 2025. And welcome to Saxophone Donostia 2025.
Muy buenos días. Egunon. Buenos días y bienvenidos a Cyberfront Donostia 2025, el gran evento anual de ciberseguridad avanzada organizado desde Euskadi para Europa. Egunon eta ongi etorri Cyberfront Donostia 2025. Good morning and welcome to Cyberfront Donostia 2025. Donostia abre hoy un espacio donde ciberseguridad, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas se cruzan con la estrategia, la inversión y el talento en un contexto de transformación global. Este encuentro llega además en un momento crucial. El World Economic Forum identifica la ciberinseguridad persistente como uno de los principales riesgos globales de la próxima década, mientras que el último ENISA Threat Landscape Report confirma un incremento sostenido de ataques de ransomware, compromiso de identidades digitales y amenazas a infraestructuras críticas en Europa. En respuesta, la Unión Europea ha reforzado su marco normativo con la Directiva NIS2 y el Cyber Resilience Act, consolidando una arquitectura común de confianza digital entre los Estados miembros. En estos momentos, según Microsoft, se producen más de 1.000 ciberataques por segundo, de los cuales el 80% están automatizados. Este coste de la ciberinseguridad ascenderá a 10,5 billones de euros al final de este año, lo que supone aproximadamente entre el 6 y el 7% del PIB de España. Y esto no acaba aquí, y es que se prevé que alcanzará los 16 billones de dólares para el año 2029, según Statista. En este contexto, Wiking Donostia convierte a Guipúzcoa en un laboratorio de innovación y transferencia de conocimiento, y el ecosistema vasco, que incluye tanto las instituciones públicas como los clústeres tecnológicos, centros de innovación, BICs, universidades y empresas tractoras, está alineando capacidades para una economía digital más segura, resiliente y competitiva. Hoy nos acompañan representantes del Gobierno vasco, de INCIBE, SIUR y Fomento de San Sebastián, pilares de una visión compartida que sitúa la confianza digital como motor de desarrollo económico y bienestar social. Queremos darles la bienvenida a quienes hacen posible esta visión común y por ello queremos invitarles al escenario, comenzando en primer lugar por Íñigo Olaizola, director gerente de Fomento de San Sebastián. Bienvenido y gracias. Egunon eta ongitorriak izan zaitezte, placer bada zurekin izatea gaur hemen, Donostiako sustapenaren Wiking astean. Quiero agradecer a los organizadores la invitación a participar en esta semana eta eskerrik asko zuei etorri zareten guztioi gurekin izateagatik ere. Muy breve, porque creo que estas introducciones se hacen siempre demasiado largas y lo importante viene luego. Pero quería lanzar tres ideas o tres elementos sobre los que reflexionar, ¿no? En primer lugar, el contexto en el que se organiza este evento para nosotros, un contexto de ciudad y un contexto de organización de la Sociedad de Fomento de San Sebastián. Contexto de ciudad, Donosti, San Sebastián, que se ha transformado en los últimos 25 años de una manera, yo creo que muy importante, una apuesta de país, de Gobierno vasco, por pasar de una economía industrial a una economía del conocimiento, apostando por infraestructuras tecnológicas, talento y nuevos modelos de gobernanza y transferencia. Eso ha hecho que en San Sebastián ahora mismo el 3,7% de nuestro PIB esté vinculado a la I+D. Un tercio del empleo está vinculado a servicios intensivos en conocimiento, empresas que prestan servicios a empresas, basándose en la tecnología y el conocimiento como su elemento principal, que es lo que sois vosotros en este momento. Y de alguna manera una apuesta por la ciencia, con la cuántica, las biociencias, los materiales, como las banderas de nuestra ciudad, más allá de la gastronomía, el turismo. Un contexto de ciudad que claramente ha cambiado, ¿no? Y muy favorable a todo esto que hoy se presenta aquí en este cursal. Y un contexto también, en nuestro caso, de Sociedad de Fomento de San Sebastián, del Ayuntamiento de Donosti, con una clara apuesta por la innovación como driver de ciudad, apostando por el acompañamiento a las empresas, a los emprendedores, al talento, para que hagamos de esta ciudad un gran sitio donde vivir, pero también un gran sitio para trabajar. Y en este marco es donde también nosotros desarrollamos la Semana de la Innovación, la Wiking, que se apuntaba en la introducción, donde se coloca este evento, Cyberfront, como un elemento también de reflexión, un contexto de debate, para poner en valor la apuesta por la ciberseguridad.
Como segundo elemento, rápidamente, el qué se trabaja aquí, ¿no? Ciberseguridad, sois todos mucho más expertos que yo, expertos, expertas, por lo tanto no voy a ahondar, pero cuando hablamos de ciberseguridad, para nosotros hablamos de empresas, de emprendimiento, de talento, y eso es a lo que nos dedicamos. Todo este sector de sectores creo que es una gran oportunidad para la ciudad, es una gran oportunidad para el territorio y para el país, y por tanto para nosotros es fundamental apoyarlo, ¿no? Y desde la perspectiva pública y privada y de la colaboración, que es el tercer gran elemento, que es el cómo. Desarrollar cualquier apuesta de país, de ciudad, pues no pasa sino por la colaboración. Comentaba con Xavier Michelena justo antes de entrar aquí que hemos estado ahora en Copenhague en una gala de empresas organizada por la Comisión Europea, donde estábamos nominados como ciudad al mejor programa de apoyo empresarial y emprendedor. Y ahí te das cuenta de lo pequeñitos y pequeñitas que somos, ¿no? Como ciudad, como entidades, y te da cuenta también de tu dimensión, ¿no? Creo que, por tanto, el qué está muy claro, qué es lo que tenemos que hacer, pero el cómo seguramente es lo que marca la diferencia, ¿no? La intención está clara, la acción es lo que marca la diferencia y es lo que nos habla de generar impacto. En ese sentido, quiero agradecer a Xavier y a Asier y a Tomás también por la oportunidad de colaborar. Creo que el que se te acerque una entidad privada a lo público para colaborar es muy importante, y que acompañemos a esas entidades y que les de alguna manera arropemos y aportemos nuestra visión y tratemos de enganchar con otros, pues creo que también es muy importante. Por lo tanto, la colaboración como driver fundamental junto con la innovación, pues creo que es algo a destacar. Contexto que como, solo me queda desearos que disfrutéis, que encontréis mucho valor añadido en este evento y que podamos seguir colaborando y que surjan nuevas oportunidades. Mila esker eta gozazazu ekitaldia. Escuchamos ahora a María Penilla, directora general de SIUR. Bueno, egunon, ongi etorriak, agintariak, akademia, enpresako ordezkariak eta bertaratu zareten guztiok. Eskerrik asko ekitaldi honetan gurekin egoteagatik, espero dut zuen interesakoa izatea. Dakizuen moduan, Gipuzkoako Foru Aldundiak zibersegurtasunaren alde egindako apostu lan ildo estrategikoa da. Aldundiak garbi dauka zibersegurtasuna lehiakortasunerako funtseko faktorea dela gure enpresa guztientzat. Estrategia horretatik abiatuta SIURek 6 urteko ibilbidea egin dugu. Comentaba, bueno, pues que lo primero, gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad a SIUR de estar hoy con vosotros. Y bueno, por la estrategia clara de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a la que pertenece la Fundación de SIUR en la ciberseguridad. Y bueno, como muestra de esa apuesta, en SIUR llevamos 6 años trabajando. Y como resultado de esos 6 años hemos conseguido asesorar a 162 empresas sobre su ciberseguridad, ayudándoles a llegar al mercado de servicios de ciberseguridad para mejorar su madurez. 382 empresas han participado en 22 proyectos de experimentación que les ha permitido evaluar su estado actual de madurez en diferentes aspectos y conocer nuevas tecnologías innovadoras de ciberseguridad. Hemos ayudado en la formación y sensibilización de ciberseguridad a más de 2.200 empresas y a sus trabajadores, cubriendo diferentes temáticas de interés. Toda esta actividad ha conseguido que en Guipúzcoa tengamos un tejido industrial sensibilizado y que ya está dando pasos en mejorar su madurez de ciberseguridad, desde las más pequeñas pymes a las grandes empresas. Y lo más importante, nos ha permitido construir un potente ecosistema alrededor de SIUR, con el que colaboramos de manera muy activa para seguir trabajando, apostando, dando valor y ayudando a nuestras empresas a reducir su riesgo y mejorar su resiliencia. Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa acabamos de poner en marcha el programa de aceleración para el cumplimiento de la normativa europea en materia de ciberseguridad para productos industriales conectados. El proyecto, que se ejecutará a través de SIUR, está dotado con 3 millones de euros. Tiene el objetivo de fortalecer la competitividad y la innovación del tejido empresarial de Guipúzcoa. Esta iniciativa pionera nace para ayudar a las empresas manufactureras guipuzcoanas a acelerar y prepararse para su adecuación a diferentes normativas europeas que afectan a los productos industriales conectados. El programa se desarrollará a través de un marketplace constituido gracias a la asociación y colaboración de diferentes agentes con presencia en Guipúzcoa que forman el ecosistema necesario para prestar los servicios que permitan a las empresas cumplir con los nuevos reglamentos. Entre los agentes involucrados en el proyecto destacan Telefónica, Thales S21, Orbix Cybersecurity
Y contamos con la colaboración e interés de Bicontec, Ikerlan y la Corporación Mondragón y AFM. Eta, bukatzeko beraz, ekitaldi hau aprobetxatuz, Gipuzkoako manufaktura enpresa guztiak gonbidatzen zaituztegu, zuen produktuari buruzko CRA edo zibersegurtasuneko beste normatiba bat aplikatzen dituezenak, proiektu honetan parte hartzera eta zuen zibersegurtasunaren maila hobetzeko urratsa ematera. Eskerrik asko. Recibimos a continuación a Raúl Amarele, gestor de operaciones de INCIBE. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a INCIBE y la verdad es que es un auténtico placer estar aquí en Euskadi con todos vosotros, con todo, como yo digo, pues los amigos del sector de la ciberseguridad. Yo desde INCIBE podría destacar 3 ideas fuerza, por así decirlo. En primer lugar, como gerente de los programas territoriales de INCIBE, la diferencia de Euskadi con otros territorios es que se trata Euskadi de un territorio muy proactivo y que cuenta con un ecosistema muy sólido, tanto de empresas como de instituciones y de centros de investigación específicos y punteros en asuntos de ciberseguridad. La siguiente diferencia, el segundo punto, para mí también estratégico, es que INCIBE es la colaboración institucional de INCIBE con las instituciones del País Vasco. La verdad es que es un placer estar aquí, como decía antes, y es una trayectoria larga de colaboración entre INCIBE y el resto de las instituciones de Euskadi. Y ya sea pues tanto SPRI, el Gobierno vasco con SPRI, la Agencia Vasca, CIUR, Gaia, etcétera, etcétera. La verdad es que todos estos años yo creo que sí podríamos destacar la colaboración entre INCIBE y todo el ecosistema de aquí de Euskadi. Y yo creo que, por último, mi tercer punto sería ofrecer, comentaros pues, las herramientas que desde INCIBE hemos puesto a disposición de las empresas de aquí de Euskadi relacionadas con todos estos aspectos, ¿no? En primer lugar, queremos comentar, pues, por ejemplo, el 017, que es la línea de atención, la línea de atención telefónica, que cubre diferentes canales. Además, bueno, justo precisamente lo quiero nombrar porque justo ahora estamos de campaña y estamos apareciendo en muchísimos medios. Entonces, es una herramienta básica pues, para hacer un primer paso de acercamiento tanto a ciudadanos como a empresas en todo lo relacionado con la ciberseguridad y puede ser una buena puerta de entrada. También está todos los servicios que se ofrecen a través del portal Protege tu Empresa, así como también pues, los servicios tradicionales de apoyo del CERT pues, ante cualquier incidente que podamos, que ustedes pues, puedan tener. Por lo demás, animo a que todos los agentes involucrados en el ecosistema de Euskadi sigan adelante. Animo a que sigáis trabajando. Tenéis todas las herramientas en vuestra mano. Estamos encantados de colaborar con vosotros. Desde INCIBE os tendemos el brazo y la mano y todo lo que queráis. Y estamos para apoyaros y entre todos pues, el objetivo es que hagamos de Euskadi un líder territorial en asuntos de ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminamos esta ronda de discursos de bienvenida escuchando a Elizabeth García, directora de Transformación Digital del Gobierno vasco.
Eskerrik asko eta egunon guztioi, eskerrik asko antolatzaileei eta zorionak gaurko harrerarengatik. Industria plana 2030ean zibersegurtasuna lehentasun estrategikoa da eta planak planteatzen dituen 3 ardatzetan presente dago. Baina gaur, indar bereziarekin azpimarratu nahi nituzke mezuak hauexe dira, ez? En el eje más industria, si queremos un sector fuerte, nuestras pymes tienen que ganar tamaño y hacerlo juntas. Y eso pasa por fomentar la colaboración entre empresas de ciber y por facilitar que puedan unirse para afrontar retos que por separado, como bien sabéis, sería mucho más difícil abordarlos. Y para completar nuestras cadenas de valor, las startups son clave. Necesitamos que nazcan nuevas, que prueben antes, que innoven más rápido y que desarrollen productos y servicios que después el resto del tejido industrial pueda adoptar. Muchas de vosotras que estáis aquí, que vamos a ver durante estos 2 días, ya lo estáis haciendo. Industria hobea ardatzean ere, eraldaketa digitalearekin erabat lotuta dagoena, bilaguntza programa berri diseinatzen ari gera, bata adimen artifizialaren adopzioa bultzatzeko eta bestea nola ez enpresei zibersegurtasun neurriak eta teknologiak txertatzen laguntzen jarraitzeko. Benetako azelerazioa gerta dadin. Eta honekin guztiarekin batera, zuen konpromezua eskatu nahiko nuke ere. Sektore honen compromisua. El plan de industria se tracciona a través de proyectos transformadores. Ahora mismo estamos trabajando en uno muy concreto sobre CRA y desde aquí me gustaría pedir un compromiso compartido. Como decía en euskera, apoyar los proyectos que tengan que ver con la evaluación de productos digitales según el CRA, siempre que sea posible dar prioridad a las soluciones que ofrecen nuestras propias empresas en nuestro propio tejido. Esto conecta directamente con lo que decía antes, reforzar nuestras propias cadenas de valor. Y todo esto que se recoge en el plan, de alguna manera ya está en marcha, porque 2025 sin duda ha sido un año muy intenso en lo que respecta al ámbito de la ciberseguridad. En SPRI hemos recibido más de 1.700 proyectos. Hemos destinado más de 8,9 millones de euros concedidos a través del apoyo de programas como el RITEC y también gracias a INCIBE, sin duda. Por lo tanto, creo que es evidente que hay movimiento, hay interés y hay voluntad clara de avanzar y simplemente por recoger las iniciativas en las que hemos estado trabajando y en las cuales queremos seguir avanzando, resumiría que a través de las mesas vascas de ciberseguridad hemos podido escuchar al tejido productivo. Con el programa de competencias digitales hemos trabajado la concienciación desde dentro de las propias organizaciones y cogiendo a las personas como centro. Con el programa de ciberseguridad empresarial hemos financiado proyectos que de verdad elevan el nivel de protección y de apoyo y en este programa queremos seguir avanzando especialmente en el 2026 dotando de un nuevo programa con un nuevo diseño adaptado a las nuevas necesidades y con un incremento de presupuesto a 11 millones. Con el apoyo SOX y certificaciones hemos ayudado a que muchas empresas den el salto hacia la vigilancia continua y el cumplimiento. Y finalmente, con el programa de simulacros hemos puesto a las compañías frente a escenarios reales con más de 300 ejercicios. Todo con una misma intención, pasar de la teoría a la práctica. Eta amaitzeko ideia bat partikatu nahi dut oso modu zintzoan, nolabait esateko. Gaur hemen ikusiko dugu sektorea mugitzen ari dela, badagola lana, badagola konpromisoa eta badagola inbertsioa ere bai. Baina badago beste realitate bat ere, oraindik enpresa askok ez dutela ikusten arrisku hau benetazkoa denik gezurra badirudi ere, eta eraso bat jasotzen dutenean hasten direla larritzen. Eta nik uste dut horrek aldatu beharra daukala eta horregatik ekitaldi hauen antolakuntza oso garrantzitsua da azken salto kultural hau ere gerta dadien edo bultza dezagun edo apoiatu dezagun. Zibersegurtasuna ez dadila izan ondo dakigun bezala erreakzio bat, baizik eta ohitura bat, eta ez gastu bat eta ez inbertsio bat. Eta nolabait ere hau, mezu hau jarraitu behar dugu lantzen eta jarraitu behar dugu zabaltzen batez ere gure pymetara. Beraz, nik uste gure erronka gaur eta bihar saio hauek aprobetxatzea eta hemen ezagutza, konexioak eta ikuspegiak garatzea. Eskerrik asko.
Muchas gracias a los cuatro por sus palabras y continuamos dando paso a la primera ponencia. En un contexto global donde las tensiones geopolíticas y la lucha por el liderazgo tecnológico forman parte de nuestra realidad estratégica, es importante acercarnos a los pasos que desde Europa se están dando y al rol que tanto Euskadi como el resto de regiones a nivel nacional estamos definiendo conjuntamente con el Gobierno central. La European Cybersecurity Organization, ECSO, se ha consolidado como el principal organismo europeo que articula la colaboración público-privada en materia de ciberseguridad. Fue creada en 2016 bajo la ley belga. EXA nació como contraparte privada de la Comisión Europea para impulsar la asociación público-privada y fortalecer la autonomía digital del continente. Su misión está muy clara y es proteger el mercado único digital, fomentar la innovación y garantizar que Europa disponga de soluciones tecnológicas seguras y competitivas. ECSO reúne a grandes empresas, pymes, startups, centros de investigación, universidades y administraciones públicas, creando un ecosistema que conecta con la estrategia política con la realidad del mercado. Desde ECSO se abordan los principales desafíos a los que se enfrenta Europa en materia de ciberseguridad, como son la implementación de la nueva regulación NIS2, la escasez de talento especializado o la resiliencia ante amenazas emergentes como la IA maliciosa y el ransomware, entre otros. Además, ECSO impulsa iniciativas como Cybersecurity Made in Europe, Women for Cyber, Invest for Cyber y la CISO Community, que refuerzan la identidad europea y fomentan la colaboración. En este escenario, tanto España como Euskadi y el resto de regiones tenemos una oportunidad de jugar un papel protagonista. España no solo participa activamente en CSO, sino que lidera la representación global europea. Euskadi, por ejemplo, cuenta con presencia en el Board of Directors y junto a otras comunidades, como Cataluña o Madrid, trabajan para influir en las nuevas políticas que se vienen desarrollando desde Bruselas. Iniciativas como CyberEus vienen a reforzar una estrategia donde se coordinan esfuerzos nacionales y regionales con la estrategia europea. Se reduce la brecha de talento y se fortalece la colaboración público-privada, entre otros. Por todo esto, ECSO es mucho más que una organización. Es el punto de encuentro donde se define el futuro digital de Europa. Y por ello hemos querido contar hoy con su nueva secretaria general, Joanna Swiatkowska, que es miembro del Advisory Group de ENINSA y del Consejo de Investigación de NASC. Es exdirectora en ciberseguridad de cadena de suministro en UBS, fundadora y exdirectora del foro CyberSec y reconocida por Financial Times como una de las top 20 estrellas emergentes en tecnología del este de Europa y también como top 20 Women in Cybersecurity. Además, es alumna del programa IVLP del Departamento de Estado de Estados Unidos. Como pueden imaginar, tiene una agenda muy apretada y por ello precisamente no ha podido acompañarnos físicamente hoy, pero no ha querido perder la oportunidad de enviarnos un mensaje a través de este vídeo que comparte con nosotros. Vamos a escucharla. Good morning, ladies and gentlemen. I'm speaking to you today from Brussels, and I truly regret that I cannot be with you in person. At the same time, I'm deeply honored to share a few words with you, not only about EXO, but also about the cybersecurity challenges that we all face together. Let me begin with who we are. EXO is the go-to association for cybersecurity in Europe. We are a pan-European private-public federation committed to empowering cybersecurity communities and strengthening the cybersecurity posture of Europe. EXO was established as a contractual counterpart to the European Commission, and we proudly continue to operate with the public-private DNA. This past June, I was entrusted by the EXO's Board of Directors with the role of Secretary General. As a part of my election program, I outlined 3 strategic goals for Europe's cybersecurity future, goals that EXO will actively support and help to achieve. These objectives are outlined in EXO's upcoming strategic vision document entitled European Cybersecurity 2030, Unlocking Growth, Boosting Resilience, Affirming Leadership. And I would like to take this opportunity to briefly share its core objectives. Goal number 1 is all about positioning Europe as a hallmark of cybersecurity competitiveness.
Ladies and gentlemen, Europe is at the midpoint of its digital decade. Cybersecurity must be recognized not only as a safeguard, but also as a driver of digital transformation, economic growth, and innovation. Our ambition is to strengthen European digital autonomy and secure a prominent place on the global technological map. Today, only 13% of top cybersecurity companies are European, and this is far below our potential. The issue is not lack of talent or innovation. These are actually our strengths. But too often, our brightest minds, most promising solutions, and innovative enterprises leave Europe to look for a better place to grow. What we lack is strategic support, investments, recognition of our own companies to turn existing potential into market leadership, and to build Europe as a single, coherent cybersecurity ecosystem. EXO aims to support all those objectives. The second goal is all about enhancing Europe's cybersecurity and cyber resilience. We live in a time of intense geopolitical tensions. There is a war on our continent. We know that is true and our reality. And this war is fought not only in the physical domain, but also in cyberspace. So cybersecurity must be seen as an integral part of our cyber defense of the critical infrastructure protection. We must be prepared to counter cyber hybrid threats. All of that requires a proactive mindset, embedding cybersecurity and resilience from the outset of all digital initiatives and strategic endeavors. EXO will work with our communities to achieve it. The last goal is all about amplifying Europe's global cybersecurity voice. Ladies and gentlemen, Europe must actively position itself as a global cybersecurity leader, projecting our values, standards, and cutting-edge capabilities internationally. We must foster economic growth for European technologies and expertise through dialogue, collaboration, and robust private sector engagement. I know these goals are quite ambitious, but they are achievable, and actually they must be achieved. We can do it by working together. EXO proposes to do so guided by our core values. 1. Private-public collaboration. We do believe that effective cybersecurity, cyber defense, and market growth requires strong partnership between public and private sectors. Community empowerment. EXO is committed to building strong, trustworthy cybersecurity communities across Europe, recognizing their vital role in advancing our collective capabilities. Proactive approach. We do promote a forward-looking cybersecurity mindset, where cybersecurity and resilience are foundational from the very beginning. Lastly, human-centric cybersecurity. Cybersecurity must be a societal enabler for all citizens, not just a market driver. That means putting people at the center of all our efforts. Ladies and gentlemen, let me close with one final thought. Cybersecurity today is not just a technical challenge. It is our shared societal, economic, and security priority. I truly believe that the event that you are participating in today will reinforce the way of thinking and acting. I wish you a productive and inspiring conference, and I look forward to our continued collaboration. Thank you so much, and see you very, very soon in person. Agradecemos a Joana el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros, aunque sea a través de la pantalla. Todo suma. Continuamos. En la última década, España ha pasado de ser un país periférico en materia de ciberseguridad a consolidarse entre los 10 ecosistemas más avanzados del mundo. Según la ITU Global Cyber Security Index, nuestro país ocupa el puesto 4 de la Unión Europea y 7 a nivel global, impulsando una estrategia que combina visión pública, industria tecnológica y talento.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, lidera, por cierto, que Félix Barrio ha querido estar con nosotros hoy, aunque también finalmente le ha sido imposible y queremos lanzarle un afectuoso saludo desde aquí. Continúo. Como decía, INCIBE lidera este impulso con una hoja de ruta muy clara, que es fortalecer la ciberresiliencia nacional, acelerar la colaboración público-privada y convertir España en hub europeo de innovación en ciberseguridad. A ello se suman nuevas líneas estratégicas como son el Plan RETEC, que conecta comunidades autónomas para compartir capacidades digitales, el programa INCIBE Emprende, que apoya a más de 200 startups tecnológicas, y la expansión del Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Estado, que es una pieza clave de nuestro marco nacional. En paralelo, España está posicionándose en la intersección entre ciberseguridad, inteligencia artificial y quantum, participando en las redes europeas EuroKey-UCI y ECCC y reforzando su papel en proyectos paneuropeos de soberanía digital. Para conocer cómo España encara el 2030 con ambición de liderazgo tecnológico, seguridad compartida y crecimiento sostenido, hemos querido contar hoy con María del Pilar de Cos. Ella es economista especializada en financiación y con formación en ciberseguridad, con más de 2 décadas de experiencia en consultoría, innovación y apoyo al emprendimiento. Ha dirigido proyectos estratégicos para pymes y emprendedores, desarrollando programas públicos de alto impacto y participando activamente en congresos, ferias y mesas redondas del sector. Promueve además el crecimiento del ecosistema emprendedor en ciberseguridad y la proyección internacional del talento y las empresas españolas. Recibimos con un aplauso a María del Pilar de Cos, responsable de promoción empresarial y desarrollo de negocio de INCIBE. La slide es esta, ¿verdad? Vale. Hola, buenos días a todos. Es un placer para nosotros desde INCIBE estar aquí, tener la oportunidad de exponer en este congreso en San Sebastián el programa de INCIBE Emprende de emprendimiento. Como bien comentaban anteriormente, nuestro director general, que va a hablar de los retos, no ha podido estar presente, entonces aprovechamos esta oportunidad para explicar nuestro programa de emprendimiento, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar del plan estratégico de INCIBE y de las líneas de actuación. Posteriormente, dar un poco contexto del ecosistema emprendedor en España, para ya, por último, entrar en el programa de INCIBE Emprende. INCIBE cuenta con un plan estratégico hasta el 2026 totalmente alineado con la Agenda Digital 2026 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contamos con 3 líneas estratégicas o 3 objetivos. El primero de ellos es el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad en ciudadanos y pymes. El segundo de ellos sería el impulso al ecosistema empresarial de ciberseguridad, donde tenemos distintos programas, como serían el programa de INCIBE Emprende, apoyando el emprendimiento, como sería la compra pública innovadora, donde se apoya la innovación. También apoyamos un tercer pilar relevante en el impulso, que sería el talento, a través de la Academia de Talento Hacker, y la internacionalización. Esta sería la segunda línea estratégica. La tercera sería el posicionamiento de España como nodo internacional de ciberseguridad. Por supuesto, para llevar a cabo estos objetivos contamos con el apoyo de fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No hay duda que para la transformación digital es básica, la llave también es básica la ciberseguridad. Para nosotros resulta muy importante no solamente el emprendimiento en ciberseguridad, con el objeto de desarrollar esas soluciones tan necesarias para hacer frente a los nuevos retos. También es importante la ciberseguridad en el emprendimiento de base tecnológica, también en las empresas tecnológicas, y hay que tener en cuenta, como expondremos a continuación, el importante nicho de mercado que tenemos en España. España cuenta, dependiendo de la fuente que utilices, con un elevado volumen de startups.
aproximadamente 12.000. De hecho, somos el cuarto país a nivel europeo con mayor número de startups. Todas ellas deben ser ciberseguras. De ahí la relevancia de no solamente el emprendimiento en ciberseguridad, sino de la ciberseguridad en el emprendimiento. Dentro del ecosistema emprendedor tenemos que diferenciar lo que son las startups, las scale-ups y las pymes innovadoras. Nosotros nos focalizamos principalmente en las dos primeras, ¿no? Las startups y las scale-ups. En principio, la diferenciación entre estas distintas formas de emprendimiento se basa en la vida de la empresa, que sea más joven o menos joven. Por supuesto, todas ellas tienen que tener una solución innovadora, pero la principal diferencia es en el crecimiento, ¿no? Una startup tiene que tener una solución innovadora, tiene que tener un modelo de negocio escalable. Cuando ya está más avanzada, cuando la solución se va escalando, cuando va creciendo, pasa a ser una scale-up. Para ello se requiere que ese crecimiento sea continuo y sea mayor del 20%, bien en facturación o bien en la creación de empleo. Es en ese momento cuando se considera que es una scale-up, ¿no? Esto tiene que ser durante 3 años consecutivos. Claro, las scale-ups aportan mucho a la economía, es el objetivo final, ¿no? Cuando no podemos encajar la empresa ni en startup por su juventud, que es hasta 5 años, en algunos casos hasta 7, o no la podemos encajar en scale-up porque ha dejado de crecer de esta forma tan acelerada y su crecimiento pasa a ser ya constante, o sea, es una facturación constante, entonces ya hablaríamos de pymes. El ecosistema emprendedor español está muy bien posicionado. Hemos experimentado en los últimos años un gran crecimiento en el ecosistema. De hecho, somos también la cuarta, parece que es el 4 es el número mágico, ¿no? En la ITU, en el número de startups y también en el crecimiento del ecosistema emprendedor en España. Se ha multiplicado su valor por 2,1 en los últimos 5 años. De hecho, podéis observar en el gráfico cómo está valorado en 118 billones de euros. Estamos creciendo. Como decía antes, dependiendo también un poco de la fuente que analices, se estima distinto número de startups en España, pero vamos a tomar la cifra que marca Diel Rum y que utiliza ICES en su documento Startup in Spain. Contaríamos entonces con 12.000 startups. Aproximadamente las scale-ups serían un 10%, unas 1.200, y contaríamos con 18 unicornios. Todo eso dentro del ecosistema emprendedor tecnológico, no de ciberseguridad. Estamos hablando a nivel nacional y el ecosistema tecnológico. Tenemos la 15ª posición a nivel mundial, la 9ª posición a nivel de Europa y la 7ª posición a nivel de la Unión Europea. Luego cada vez vamos más rápidos, ¿no? Y somos más potentes. Si lo analizamos por comunidades autónomas, todos sabemos cuáles son los ecosistemas realmente tecnológicos más desarrollados en España. El País Vasco está muy bien posicionado. Tenemos Cataluña, tenemos Madrid, la Comunidad de Madrid, tenemos la Comunidad de Valencia, el País Vasco, Galicia, Murcia, Castilla y León, por ese orden, ¿no? La aportación a la facturación de todo el ecosistema tecnológico es muy fuerte, 15.000 millones de euros. A través del último informe tecnológico del referente podemos ver la cuantificación de las empresas tecnológicas que comprende lo que veíamos antes, startups, scale-ups y las pymes innovadoras. Aquí los números bajan un poquitito más, pero también se puede ver cómo el 10% de las startups pasan a ser scale-ups. Si analizamos también el emprendimiento por sectores, pues en el ranking, en primer lugar, tenemos a Biotech. Lo que sí me gustaría remarcar, podéis ver en esta slide los distintos sectores y verticales, pero si analizáis el de ciberseguridad, podemos ver cómo en un año se ha duplicado, en base a este informe, el número de startups de ciberseguridad. En el 2025, de lo que va de 2025, ya están catalogadas 102 startups de ciberseguridad.
Pensar que esto va muy rápido, que lo que antes era una startup, después pasa a ser scale-up, después pasa a ser pyme. Es decir, que estas 102 se han creado en un año prácticamente 50, ¿no? Prácticamente 50 startups nuevas. Esperemos que el programa de INCIBE Emprende haya contribuido a ello. Vamos a hablar del programa ahora que hemos visto la estrategia de INCIBE, hemos visto un poquitito cómo de potente es el ecosistema emprendedor aquí en España. Vamos a hablar del programa de emprendimiento que tiene INCIBE y que estará en vigor hasta el 30 de junio del 2026. Nosotros empezamos a trabajar en este programa en el 2023. Lo que hicimos durante todo este año fue analizar cuáles eran las entidades colaboradoras que podrían llevar a cabo una ejecución muy rápida y provocar impacto dentro del ecosistema español. Se abrió una invitación pública y a través de esta invitación pública de las entidades públicas o privadas especializadas en emprendimiento o en el ámbito tecnológico que quisieron participar, seleccionamos a 33 entidades públicas que iban a ejecutar el programa con nosotros hasta el 30 de junio del 2026. Entonces, podéis ver el montante de inversión que compone el programa. Estamos hablando de 52 millones de euros a ejecutar antes del 30 de junio del 2026. El 70% de este montante lo financia INCIBE con fondos Next Generation y el resto lo financian las entidades colaboradoras, ¿no? Dentro de estas entidades colaboradoras repartidas por toda España nos encontramos con universidades, las menos, con sobre todo centros europeos de empresas e innovación, también con empresas privadas, fundaciones, asociaciones, todos ellos muy especializados en el emprendimiento, como decía antes. Hemos establecido convenios con todos ellos y a día de hoy tenemos ejecutado, como ya veremos ahora a continuación, más del 50% del programa, comprometido más del 70% y pagado casi cerca del 50% del programa. Vamos muy rápido y cada vez gracias a las entidades y cada vez vamos más rápido porque todos nosotros, tanto INCIBE como las entidades colaboradoras, hemos ido aprendiendo en el camino y vamos cada vez más rápido. Luego, nuestras perspectivas son, desde luego, muy optimistas en cuanto al cumplimiento del presupuesto el 30 de junio del 2026. Estas serían las entidades colaboradoras, las 33 se pueden encontrar en la página web de INCIBE Emprende dentro de INCIBE y se puede contactar con ellas, sobre todo para los emprendimientos, los emprendedores que nos estén escuchando. Se puede contactar con ellas para participar en las acciones que se está llevando a cabo. Realmente, en el País Vasco no contamos con ninguna entidad colaboradora, nos hubiese encantado. De hecho, nos contactaron cuando ya pasó el plazo y ya no pudo incorporarse dentro del convenio, pero sí hacemos acciones en el País Vasco a través de entidades que actúan sobre todo en el ámbito nacional. ¿Qué acciones hacemos dentro del programa INCIBE Emprende? Cubrimos todo el funnel del emprendimiento. Sobre todo, incidimos en las primeras fases. Somos conscientes de que hay que impulsar el emprendimiento desde los inicios. Hay que crear y favorecer las competencias en emprendimiento. Los jóvenes tienen que adquirir estas competencias. Hay que también concienciarles de la ciberseguridad y de las oportunidades que existen en este mercado, tanto para trabajar por cuenta ajena, pero sobre todo también para crear empresas, que es nuestro objetivo a través de este programa, ¿no? Y concienciarles de la importancia de la ciberseguridad. Dentro de las acciones de captación, que sería el primer paso del funnel del emprendimiento, tenemos distintas tipologías, como serían las charlas, de entre 1 o 2 horas. Las llevamos fundamentalmente a cabo en centros de formación profesional, en institutos, en determinados colectivos, en las universidades. Hemos llegado a muchísimas personas. También realizamos talleres entre 6 y 8 horas, bien sea de emprendimiento, pues a lo mejor se habla del plan de negocio o se habla de cómo pitchear y también se lleva inversores, o también se puede hablar, hacer hackatones. Hay muchas tipologías. Eso es lo que enriquece este programa. Gracias a las entidades colaboradoras y a su diversidad y la procedencia de distintas comunidades autónomas, es un gran enriquecimiento. Cada uno de ellos aporta ideas diferentes para desarrollar estas acciones. Tenemos muchas tipologías de charlas y de talleres. Se pueden ver también en nuestra página web porque se publican cuando se van abriendo y cuando se van cerrando. Y también tenemos eventos. Los eventos son de hasta 60 horas.
Los hay más flexibles, pues puede haber eventos también de 30, pero también los tenemos de 60. Tenemos alguna entidad colaboradora que concentra a jóvenes durante un fin de semana entero. El último caso que tuvimos fue en un centro de turismo rural y los jóvenes pues, se alojan en ese centro y trabajan todo el fin de semana generando ideas, creando equipos y desarrollando la idea, ¿no? Esa es la fase de captación. Cuando ya hemos trabajado en el desarrollo de competencias, en la generación de ideas, incubamos las ideas a través de incubaciones. En las incubaciones trabajamos formación, damos hasta 45 horas, trabajamos mentorización, damos hasta 30, trabajamos también asesoramiento, aportamos asesoramiento de todo tipo, hasta 30 horas. Hacemos el viaje al ecosistema para que conozcan en función de la zona donde estén el ecosistema y los principales actores. Y, por último, tenemos, como en cualquier incubación, un Demo Day. Recordemos que nos estamos dirigiendo a todo tipo de proyectos tecnológicos, no solamente de ciberseguridad. Lógicamente, en la incubación hay una parte muy importante en formación y mentorización de ciberseguridad. Eso es lo que nos diferencia con respecto a otras incubaciones, la parte de ciberseguridad que es la que aporta INCIBE. Una vez realizada la incubación, pasamos a la aceleración. Desde luego, este funnel no tiene que seguirse de una forma continua. Cada emprendedor se acopla a la parte que más le encaje, ¿no? En la aceleración, la formación es más intensa, hasta 90 horas, la mentorización es más intensa, hasta 45. Tenemos también asesoramiento, pero también tenemos consultoría de marketing digital. Es curioso, pero la consultoría de marketing digital es una de las más valoradas por parte de los participantes. Fue una cosa nueva que se introdujo y que realmente está teniendo mucho aprovechamiento por parte de los emprendedores, ¿no? Si recordáis, al principio de la exposición hablábamos de startups, scale-ups y pymes innovadoras. No nos hemos querido olvidar de las pymes innovadoras en este programa. Entonces, tenemos, por decirlo así, entre comillas, un producto que se llama Aceleración Express, donde a cualquier pyme tecnológica le proporcionamos 20 horas de mentorización en ciberseguridad. Este sería el resumen del programa. Vamos un poquitito a ver los resultados que comentaba antes, de grosso modo, hasta la fecha desde que comenzamos. Comenzamos el 1 de enero del 2024, porque en el 2023 seleccionamos a las entidades. Bueno, pues vamos a ver el gráfico de las acciones de captación. Es un gráfico que va cambiando continuamente. De hecho, en ENISE, nuestro evento, que lo celebramos en octubre, hicimos esta presentación de resultados y lo hemos tenido que actualizar incrementando, porque esto va en continuo. Y en continuo, además, casi diría yo, en un flujo constante y un poco tirando a exponencial. En cuanto a charlas, casi 1.900 charlas por toda la geografía española. ¿Dónde hemos incidido especialmente en estas acciones? Hemos incidido en aquellas comunidades autónomas, provincias menos desarrolladas, con ecosistemas de emprendimiento y emprendimiento tecnológico menos desarrollados. Hemos hecho un esfuerzo muy grande aquí y hay entidades colaboradoras que van a muchos pueblos. De ahí que podáis ver que realmente hay mayor número de acciones de captación en aquellas comunidades autónomas con ecosistemas menos desarrollados. Claro, anteriormente hablamos de lo potentes que son Cataluña, País Vasco, Valencia, Madrid. Lógicamente, las acciones se van a lo mejor Castilla-La Mancha, determinadas provincias de Andalucía. Lo estamos analizando para potenciar el desarrollo, para sembrar especialmente en aquellas localizaciones de España con ecosistemas menos desarrollados. Lo mismo con los talleres y lo mismo con los eventos. Podemos decir que hemos llegado a más de 56.000 personas desde que comenzó el programa. Sobre todo, estamos sembrando desde el principio en los jóvenes para que se conciencien de las posibilidades del emprendimiento, de la tecnología y de la ciberseguridad, ¿no? Estas serían las acciones de captación. Si vamos a las incubaciones, vamos muy rápido. Tenemos ya 37 incubaciones cerradas. Creo, si no me equivoco, que actualmente 15 en curso, en ejecución. Claro, una incubación viene a durar entre 2 o 3 meses. Ahora mismo cerradas, 37. Podemos ver que, claro, aquí es diferente a las acciones de captación. Las acciones de captación las llevamos a cabo en los ecosistemas menos desarrollados y, como decía, incluso vamos a pueblecitos, que ahí hacen una gran labor las entidades. Aquí, lógicamente, las incubaciones y las aceleraciones las tenemos que hacer en provincias con ecosistemas más fuertes, ¿no? Pero hacemos incluso modelos híbridos,
posibilidad de encaje de algunas formaciones online para facilitar que todos se puedan integrar en las incubaciones. Y las hemos repartido por toda España, ¿no? Hemos hecho en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana. Bien es cierto que no hemos hecho en el País Vasco, pero tenemos proyectos que se han encajado en incubaciones, aceleraciones de Madrid o de Barcelona. De hecho, sí que es verdad que en el pasado, una pequeña mención, en el pasado, antes de este programa, INCIBE comenzó a apoyar el emprendimiento en el 2015. Lo que pasa es que cuando hacíamos aceleraciones e incubaciones las centralizábamos exclusivamente en ciberseguridad y ahora abarcamos todos los verticales, ¿no? Pues cuando hacíamos esas incubaciones y aceleraciones era muy importante el papel de los emprendedores vascos. De hecho, en el pasado tuvimos a Eurosipcar, Ironchip, el S-Program, RKL, Gaptain, que incluso me parece que participa en el día de mañana. Es decir, que la participación vasca siempre ha sido relevante en ciberseguridad, ¿no? Luego, como decía, hemos realizado 37, esto supone más o menos 740 proyectos incubados y la estadística viene a ser, curiosamente, que tanto en incubación como en aceleración, entre 29 y 30% de los proyectos son de ciberseguridad. Hemos incubado 183 proyectos de ciberseguridad hasta la fecha y seguiremos incubando hasta que cerremos el programa. Aceleraciones. Bueno, no lo he mencionado, pero si os dais cuenta, y perdonad un momento el despiste, en captación hemos invertido casi 12 millones, en incubación casi 10, en aceleración más de 4 millones. Si os dais cuenta, estamos invirtiendo sobre todo en las fases iniciales para sembrar. En cuanto a las aceleraciones, pues lo mismo que en las incubaciones, ¿no? Pero claro, el funnel va de más a menos. Hemos hecho 17 aceleraciones, también tenemos bastantes en curso ahora mismo. Como resultado de las mismas, hemos acelerado 170 startups y 40 de ellas son de ciberseguridad. Si recordáis, cuando estábamos exponiendo el ecosistema de emprendimiento y ecosistema tecnológico por sectores, cuando se hablaba de ciberseguridad, se veía cómo se había duplicado el número de startups del 2024 al 25 y habíamos incrementado prácticamente en 50. Por eso decía que esperaba que dentro de esas 50 estuvieran estas 40 que hemos apoyado para acelerar, ¿no? Y básicamente, ya el último producto que nos quedaría sería la aceleración express para las pymes innovadoras. Hemos hecho 319 aceleraciones express con una inversión parecida a las de la aceleradora, ¿no? También repartidas por toda España. Por último, nos gustaría invitar no solamente a los emprendedores, sino a todos aquellos que estén interesados en acudir a charlas, a talleres o participar en incubaciones o comentarlo en su entorno, que visiten nuestra página web para tener visionadas las iniciativas que se van a llevar a cabo, en qué ubicaciones se van a llevar a cabo en el País Vasco. De hecho, mañana aquí en el evento tenemos 4 talleres del programa INCIBE Emprende, llevados por 4 entidades colaboradoras diferentes. Una por Telefónica, otra por Sherpa, otra por Inmune y otra por Innova de Valladolid, ¿no? En el evento, este año que tenemos en León, en ENISE, tuvimos un papel muy relevante del emprendimiento. Lo podéis ver aquí en la foto. En las imágenes hicimos una competición de pitches entre los ganadores de las ediciones del programa y seleccionamos ganadores de la aceleración y de la incubación. Y también hubo una gran concentración de todos los participantes del programa INCIBE Emprende, que se puede ver en la foto de la derecha. Daros muchas gracias por toda la atención y por la oportunidad que hemos tenido de poderos explicar el programa, que esperemos que se aproveche por vuestra parte antes de que finalice el mismo el 30 de junio del 2026 y esperamos tener la oportunidad el año que viene de volver a exponer ya los resultados finales. Muchísimas gracias. Muchas
Muchas gracias, María, por acompañarnos hoy, por estar presente en este Cyberfront Donostia 2025. Vamos a dar paso ahora a la primera de las mesas redondas que tendrán lugar hoy en el escenario. El emprendimiento en ciberseguridad se ha convertido en un vector estratégico de autonomía tecnológica y de competitividad industrial. Según la European Cybersecurity Market Report de 2024, el mercado europeo de ciberseguridad superará los 100.000 millones en 2030, en un crecimiento anual superior al 12%. Sin embargo, el ecosistema sigue fragmentado y es que el 92% de las empresas son pymes y solo un número limitado logra escalar más allá del ámbito nacional. En este contexto, el desafío europeo y también el español pasa por convertir la innovación tecnológica en capacidad empresarial sostenible. Programas como son el EICIB Emprende, EIC Accelerator y los fondos Digital Europe están impulsando nuevas generaciones de startups, mientras los clústeres regionales y los BICs actúan como nodos de acompañamiento y de coinversión. Euskadi ha construido un terreno fértil para esta convergencia. Iniciativas como Gaia Value Capital y Fondo Cyber Growth canalizan inversión especializada. Vicky Guipúzcoa y Fomento San Sebastián integran programas de aceleración tecnológica y de transferencia. Y redes como CyberBasque y Cyberlure fortalecen efectivamente fortalecen la conexión con el tejido industrial y las políticas públicas de seguridad digital. Esta mesa que vamos a escuchar ahora va a abordar un debate que consideramos crucial, que es cómo pasar de la fragmentación del talento y la innovación a la consolidación de campeones industriales capaces de competir globalmente sin perder arraigo territorial. Con esta reflexión vamos a abrir esta conversación entre quienes están dando forma desde Euskadi al nuevo emprendimiento en ciberseguridad europea. Voy a presentar a los 4 participantes y a su moderador y posteriormente os daré paso para que subáis todos a la vez, de forma que podamos hacer esto un poquito más ágil. Y quiero deciros que delante, en la primera fila, tenemos a una compañera con tarjetas rojas cuando se acabe el tiempo y os avisará con una tarjeta verde cuando queden 5 minutos. Y ahora sí, voy a presentar a Xavier Michelena, presidente de CyberBasque Cyberlure, es ingeniero industrial. Como les decía, presento a todos y luego aplaudimos de golpe porque si no se va a dilatar mucho. Xavier Michelena, repito, es ingeniero industrial, MBA de Deusto, cofundador de S21Sec y AT Internet, ex socio responsable de ciberseguridad en Accenture Iberia, presidente de CyberBasque y Cyberlure, fundador y presidente ejecutivo de CyberTix, consejero en Ironchip y DocExploit y Singular. Vamos a darle un aplauso porque ya que se ha subido al escenario. Bueno, continúo. María Luisa Arriola es directora gerente de BIC desde 1998, licenciada en Geografía e Historia, máster en Dirección de Personas y PDG, profesora en Deusto y en la UPV y miembro de la Cátedra de Emprendimiento en la Universidad de Navarra. Desde 2022 es presidenta de la AECC en Guipúzcoa. Un aplauso también. Veo que no me han hecho ningún caso, pero bueno, vamos a dar prioridad a nuestros invitados, por supuesto. Pedro Muñoz Baroja es Managing Partner de EASO Ventures, cofundador de Berry App. Tiene 18 años de experiencia en industria, exportación y dirección comercial en Danone, 9 años también como gerente en tornillería Deva y fue vicepresidente de Asle, experto también en inversión y escalado de pymes. Y continúo, ya que no está aquí, Ainhoa Aldasoro, responsable de innovación y competitividad de Fomento de San Sebastián, es además licenciada en ADE y máster en Dirección Estratégica en Deusto y lidera la iniciativa EKIN y la Semana de la Innovación Wikin. Y para moderar este debate contamos con Asier Basterrechea, que es cofundador de CyberEus, con más de 20 años en innovación y ecosistemas startup, acompaña a emprendedores, instituciones y empresas en creación y escalado de proyectos de alto impacto, convirtiendo conocimiento en valor global. Ahora sí, podéis subir los que... Ahí estáis. No les había visto, pero bueno. Lo habéis hecho de forma muy silenciosa. Bueno, ahora sí ya el escenario es vuestro. Gracias. Bueno, ciberseguridad, ciberresiliencia, ciberintegridad, cibersoberanía son términos que conforman un contexto global de oportunidad y de amenaza.
Mencionaba antes, Joana, en tres de los cuatro términos prioritarios que ella nos mencionaba en su alocución eran colaboración público-privada, comunidad, proactividad. Qué duda cabe que el emprendimiento es un vector de proactividad, es una causa y consecuencia de la proactividad. La empresa de hoy ha sido un emprendimiento ayer. Si queremos más industria, mejor industria, tenemos indudablemente que apostar por el emprendimiento en todas sus formas y, en este caso, en la ciberseguridad. Comunidad que viene representada por toda esa integración armonizada de cadenas de valor, donde aquí tenemos 4 personas que nos van a llevar a último de los 3 puntos, la colaboración público-privada. Vamos a comenzar con Xavier. Venga. En este caso, más joven. Por si no lo sabéis, es una persona reconocida como uno de los padres de la ciberseguridad en España. Tiene un recorrido, una trayectoria extraordinaria en este ámbito y es un privilegio tenerte, al igual que a Marisa, Pedro, Ainhoa. Xavier, ¿qué está pasando en el contexto global? ¿Qué pasa en Europa? ¿Y qué podemos hacer al respecto para convertir este contexto en una oportunidad para Europa, para España y para Euskadi, y desde Euskadi? Bueno, muchas preguntas, ¿eh? Egunon guztioi. A ver, yo haciendo un resumen de los últimos 25 o 30 años, yo sé lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, y me parece que tengo claro lo que deberíamos hacer, ¿no? O sea, creo que a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, hemos sido pioneros desde el punto de vista de lo que es el modelo de emprendimiento en ciberseguridad, ¿no? Yo creo que, culturalmente hablando, existe una corriente que ha dado lugar directamente pues, a tener compañías que hoy en día son relevantes a nivel global y que tienen pues, un impacto positivo en todo lo que es el entorno del sector, ¿no? Cuando estamos en un entorno como este de la Wikin de emprendimiento, S21Sec fue una compañía de emprendedores que ha generado otros emprendedores, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido una cultura previa en la que había pioneros que fueron los que tuvieron la visión probablemente de qué se estaba haciendo a nivel internacional y que dieron un paso adelante y nos convencieron pues, a unos cuantos amantes del emprendimiento en ese sentido de seguir, continuar, ¿no? Yo creo que nos han faltado cosas, o sea, pues nos ha faltado sobre todo cultura de inversión. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos en el mundo tecnológico. Cuando nos decía Joana que tenemos que hablar de la famosa soberanía digital pues en el ámbito europeo, la oportunidad la tenemos hoy, no mañana. Es decir, yo creo que en esto, si vamos hacia el futuro y aprendemos del pasado, uno de los retos claves son invertir en ciberseguridad, es invertir en futuro, ¿eh? Y ciberseguridad no es un concepto exclusivo ni es un vertical, sino que es un concepto de sociedad, de confianza, de sociedad donde se construye, donde se protege y donde se compite pues, de una forma absolutamente diferente, ¿no? O sea, creo que esa es un poco nuestra historia, ¿no? Cuando miramos el mapa, y estamos en Donosti hoy, vamos a hablar de Euskadi, y antes nos decía Pilar que no hay ninguna entidad que esté emprendiendo. Aquí tenemos 3 entidades que ya están emprendiendo antes que INCIBE, probablemente pues, desde el punto de vista del modelo, ¿no? Y a veces en la colaboración público-público, privada-privada, yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión también de optimización de lo que tienen que ser los recursos y de cómo somos capaces de acertar en aquellas líneas o en aquellas compañías, vamos a llamarlas tractoras, que realmente marquen un antes y un después, ¿no? Creo que este hecho de hoy, este concepto de Cyberfront, cuando hablamos de Cybereus, cuando hablamos de la experiencia de Fomento, de ASO, de Big Gipuzkoa, lo que tenemos es un track record en el que hemos hecho algunas cosas bien, muchas probablemente, algunas cosas mal, bastantes creo yo, y otras que no hemos hecho y que hay que hacer, ¿no? Así que hoy tenemos además pues un debate, creo que es la segunda parte de la jornada, en la que vamos a hablar de arraigo, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de poner los recursos adecuados para que las compañías no tengan que ir fuera. Si el 90% de las compañías de éxito que han nacido en Donosti están en manos internacionales, lo que tenemos que decir es que tenemos conocimiento, tenemos talento. Alguien me decía, y aquí hay fondos de inversión, que no sabemos vendernos, pues igual nos vendemos mejor en inglés, aunque hablemos peor en inglés que en castellano y en euskera, ¿no? O sea, creo que ese es uno de nuestros retos, ¿no? Y desde el sector, y esto ya es un tema en el que podemos poner encima de la mesa, Saibasque, Cyberlur,
Euskadi es activa directamente pues, a la hora del asociacionismo, de buscar lo que son los modelos de colaboración y construcción de futuro. En ese modelo estamos impulsando un fondo de inversión público-privado en el que queremos de verdad apostar por esa fase 3, ¿no? Antes hablaba Pilar de lo que tiene que ser atraer, incubar, acelerar, ¿no? Donde menos inviertes en la aceleración. Y por eso vienen los fondos internacionales, porque saben que existe conocimiento y talento y se llevan a nuestras empresas y a nuestras personas, ¿no? Bueno, pues en esa fase, vamos a decir, crítica de lo que tiene que ser crecimiento de las compañías, estamos impulsando un fondo que sea un poco el ejemplo de futuro para que tengamos empresas que desde Euskadi, desde el entorno nacional, salgan al mundo y realmente sean un punto de referencia. Así que creo que esa es un poco la hoja de ruta. Existe el ADN, y alguien lo ha dicho antes, existe talento, existe emprendimiento, existe un concepto de colaboración público-privada, pero nos faltaban herramientas que entre todos, y esto no es un elemento privado, es un elemento público-privado, debemos impulsar y debemos poner a disposición de aquellas entidades que den un paso adelante, ¿no? Y en el concepto privado-privado, y aquí hay unas cuantas compañías, también tenemos que abrir los ojos, hacer pues, un ejercicio de humildad, generosidad, y si queremos liderar, y todos tenemos un techo de cristal, miremos alrededor con qué compañías, con qué personas, con qué empresas, con qué emprendedores somos capaces de unir fuerzas y de verdad hacer plataformas, compañías que triunfen a nivel global. Eso sería un poco la hoja de ruta de dónde venimos hacia dónde vamos. Que no es poco. Y como esta mesa no va a ser una mesa al uso, no vamos a tener preguntas bidireccionales o no muchas, lo que quiero es que recojáis el testigo y nos deis vuestra propia opinión. Javier ha desgranado varios elementos importantes, colaboración público-privada, un histórico exitoso de emprendimiento, con sus luces y sombras que probablemente entre todos y todas podamos mejorar, contribuir a mejorar, y el elemento capital siempre escaso, o siempre demandado y siempre tan importante. Marisa, ¿qué te sugiere lo que comenta Xavier? ¿Qué te suscita? De alguna manera lo he vivido bastante en directo con él, además desde ese Los momento. 25 años, los 25. Sí. Entonces, bueno, nosotros como incubadora, como VIC, empezamos hace unos 10 años a cambiar un poco nuestro modelo también de trabajo, ¿no? En el sentido de que veíamos que todo ese conocimiento y esa ciencia y tecnología que se estaba desarrollando en Guipúzcoa, en los entornos universitarios, en los campus, en este caso, en el caso de la UPV, en el campus de Guipúzcoa, Tecnun CEIT, estaban empezando a aflorar personas e iniciativas que tenían que ver con fabricación avanzada, porque también estaba el Gobierno y el Departamento de Industria impulsando la estrategia de Industria Avanzada 4.0. Entonces empezaban a aflorar iniciativas que tenían que ver con la digitalización, con la Industria Avanzada 4.0, pero también pequeñas iniciativas, que ahora son grandes, que empezaban a poner el foco en la seguridad y en la ciberseguridad. Eso nos animó a seguir trabajando en lo que ahora llamamos los programas de valorización tecnológica, ¿no? y de transferencia. Es decir, a tener una actitud proactiva como entidad pública que somos en identificar personas, identificar proyectos que tengan que ver en este caso con la seguridad y con la ciberseguridad, que afecta a todos los verticales de actividad económica, y empezar a analizar con expertos, porque este es un sector también de expertos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, lo primero era el esfuerzo también de identificar personas, profesionales, sobre todo que venían de industrias altamente tecnológicas, fondos de capital especializados, y que diesen una opinión experta, una valoración, una valorización sobre estas iniciativas de emprendimiento para que pudiesen tener una hoja de ruta y un desarrollo de incubación y aceleración mucho más certero, mucho más orientado a cliente, a solución tecnológica y a cliente. Entonces, bueno, por suerte tenemos un país, un territorio, en este caso Guipúzcoa, donde hay un tejido empresarial innovador, muy competitivo, en pleno proceso de transformación digital, donde la ciberseguridad es clave. Tenemos también unos centros de investigación básica y aplicada notables. En el caso de Guipúzcoa,
pues está Bicontech, Tecnalia, Ikerlan, que están, CEIT, Tecnun, que están avanzando de una manera acelerada hacia aportar conocimientos, investigación de excelencia y, sobre todo, soluciones para el tejido empresarial. O sea, no puede haber una máquina en Euskadi, un PLC, un sensor que no tenga una capa de seguridad y de ciberseguridad, porque eso nos haría totalmente, nos dejaría fuera de mercado, ¿no? Eso unido a la necesidad y el apoyo de los fondos de capital riesgo y a una serie de programas que hacen todo un proceso de cadena de valor, ¿no? Desde fomento, BIC, en emprendimiento, uniendo esfuerzos, pero sobre todo el capital experto es fundamental y el capital que opera en etapas tempranas, ¿no? que incide en que las empresas no pasen el Valle de la Muerte y las empresas o los proyectos no se nos queden pequeños o desaparezcan, ¿no? Y luego para mí también es muy importante el papel del tejido empresarial. Yo espero mucho de la empresa vasca y de la empresa innovadora, de las grandes compañías y de los campeones que tenemos en Euskadi en arrastrar, en implicarse en el mundo de la ciberseguridad, en esos emprendimientos que están ocurriendo y que inviertan y a la vez sean protagonistas de incorporar esas innovaciones y esas tecnologías en sus propias empresas, ¿no? Luego hablaremos mucho más de cómo acelerar proyectos, ¿no? Pero creo que esas serían las claves. Fantástico, gracias Marisa. Ainhoa, vosotras lleváis trabajando desde Fomento de San Sebastián mucho tiempo para consolidar, junto con Marisa, iniciativas, el BIC, Diputación, consolidar Donosti como una capital propicia para el emprendimiento, una capital que está destacada particularmente en el ámbito de la ciberseguridad, con varias de sus disciplinas. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso y cómo comprendéis el desarrollo de la ciudad, casi como las antiguas polis griegas, las ciudades-estado, donde la capacidad de desarrollo del emprendimiento genera un efecto gravitacional atractor de talento, de riqueza, de industria? ¿Cómo vivís este proceso de ese fomento? Bueno, yo creo que nuestro rol, nuestro papel y lo que entendemos es que la ciudad es una ciudad de oportunidades y nuestra ciudad puede acompañar al crecimiento de todos estos proyectos, ¿no? Esto lo hemos tenido siempre muy presente y la apuesta que hacemos de este Fomento de San Sebastián por el apoyo de las iniciativas emprendedoras, por apoyar la innovación y acompañar todo ese proceso, pues se materializa en diferentes servicios, programas, etcétera, para que eso sea una realidad. El acompañar, ¿no? Y creo que la ciudad, el ayuntamiento lo ha entendido, esta apuesta que ha posibilitado transformar nuestra ciudad en una ciudad de ciencia, de conocimiento, de desarrollo tecnológico, se hace desde la colaboración, desde diferentes partes, cosa que se ha apuntado, ¿no?, a lo largo de esta jornada, entre públicos y privados que trabajamos por un mismo propósito y un mismo fin. En nuestro caso particular, el emprendimiento es un eje estratégico. Entendemos que hay iniciativas, hay personas, hay ideas y hay que escucharlas y las tenemos que acompañar en un ecosistema que, como apuntaba Marisa, somos un ecosistema privilegiado por la multitud de agentes con esa sensibilidad vinculada al emprendimiento. Y nuestra labor y nuestra responsabilidad, que es uno de nuestros valores organizacionales, es saber dónde podemos aportar valor a ese proyecto. Y los recursos que tengamos, muchos o pocos, alinearlos para que realmente esas startups que nacen con todas sus problemáticas, con todas las dificultades a las que se encuentran, puedan ir desarrollándose. Eso se traduce en apoyarles, en que tengan a las personas ese talento que necesitan, ¿no? Entonces, ahí pues, podemos hacer un acompañamiento en diferentes líneas, incluso trabajando las generaciones del futuro, ¿no?, y las vocaciones para preparar a los más jóvenes. Se traduce también en
en juntar a especialistas que les puedan acompañar, ¿no? que lo comentaba Marisa, gente profesional con conocimiento técnico, experto, que pueda dar una buena orientación. Hoy estamos hablando mucho de ciberseguridad, pero quisiera también apuntar que la multitud de proyectos digitales o con base digital o con tratamiento de datos que se acercan a nosotros necesitan también de conocimiento experto para que nazcan con un modelo de negocio sólido desde el inicio, que conozcan bien los riesgos a los que se enfrentan y puedan realmente hacer negocio, ¿no? Entonces, toda esta parte que estamos hablando hoy es capilar y es fundamental. Evidentemente, necesitamos estar cerca de la inversión y de que esas aportaciones económicas se produzcan en los momentos adecuados, ¿no? La transferencia mismamente del conocimiento. Por ejemplo, nosotros los bonos tecnológicos que tenemos están muy orientados a que proyectos muy pequeños, muy incipientes, puedan tener conocimiento de primer nivel que se está produciendo en los centros tecnológicos que afortunadamente tenemos en nuestra ciudad. Entonces, en resumen, es que la ciudad tiene esos mimbres, esos componentes, esos ingredientes para que los proyectos puedan nacer y se puedan desarrollar en condiciones y les ayudemos en ese escalado y en esa internacionalización. Sin duda los tiene y así lo está demostrando. Pedro, en este caso yo te veo con dos gorras. Fundador de Berriap, aceleradora, probablemente la principal aceleradora privada de startups en Euskadi, que acabáis de cumplir 10 años, y además socio de ASO Ventures, fondo de capital riesgo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ambos lados de esta vertiente privada del fomento del emprendimiento y de su sustento a través del capital privado? Egunon guztioi. A ver, una de las cosas que sí vimos cuando empezamos hace 10 años con el tema de Berriap como apoyo a emprendimiento, enseguida nos dimos cuenta la falta de esa industria de financiación y de inversión aquí en el territorio, ¿no? Sobre todo en la parte de emprendimiento, si veíamos que casi el 100% de la apuesta de inversión venía de lo público, es decir, sí existían vehículos públicos que invertían en las startups, pero sí faltaba la parte privada, ¿no? El venture capital privado, que de alguna manera nos hacía tener que ir a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a buscar esa inversión, ¿no? Una inversión que es tan necesaria por todos los emprendedores para poder seguir adelante, porque al final es una inversión no solo de dinero, sino también en la aportación de conocimiento, de experiencia, contactos, y eso es lo que muchas veces intentamos dar, ¿no? Desde los fondos privados. Y es verdad que aquí hace 7 años, cuando nacimos en ASO Ventures, no existía la figura del venture capital privado, ¿no? Y eso ya nos puede llevar un poco a esa cosa de que faltaban herramientas y todavía hoy creo que estamos en desarrollo, ¿no? Todavía falta esa herramienta potente, una industria de inversión potente que pueda permitir que realmente proyectos interesantes con tecnologías interesantes realmente puedan crecer. Porque, a ver, aquí no nos podemos engañar, o sea, a veces desde ciertos ámbitos, sobre todo técnicos, pensamos que un buen producto, una buena tecnología, una buena solución, ámbito de ciberseguridad, por ejemplo, ya eso supone un crecimiento ya casi asegurado, ¿no? Y es todo lo contrario, no todo lo contrario, pero es súper insuficiente, ¿no? Hace falta, una mentalidad mucho más ambiciosa que la que muchas veces nos encontramos en los equipos emprendedores. Si nos vamos al ámbito de ciberseguridad, muchas veces liderados por personas excesivamente técnicas, entenderme lo de excesivamente técnicas. O sea, para crecer, ser ambiciosos y tener un proyecto líder, hace falta otras capacidades. Y ser muy bueno en ciberseguridad o ser muy bueno en cierta tecnología no te lleva a que seas muy bueno a la hora de hacer crecer un proyecto, ¿no? Entonces, creo que nos falta quizás también ese perfil más gestor, ambicioso de empresa. Y nos falta la parte de esa industria inversora que pueda apoyar al proyecto y realmente convertirlo en líderes, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que aquí tenemos en el territorio un talento
que es evidente, ¿no? de proyectos, de empresas de ciberseguridad, buenos tecnólogos. Quizás nos falta la parte más de empresa ambiciosa, empresario ambicioso, y luego la industria inversora que les apoye, ¿no? Fantástico. Nos deja, para mí, 3 perlas. Una de ellas es esa mentalidad. En muchas ocasiones vemos en el ecosistema emprendedor una mentalidad de proyecto y no tanto de startup. Al final, una startup es el resultante, eventualmente, de un proyecto de innovación que necesita corporeizarse en un vehículo ad hoc específico para crecer en el mercado. Pero una startup, para poder crecer y evolucionar hacia su condición madura de empresa, necesita cumplimentar una serie de dimensiones organizacionales, que las cito muy rápidamente: cultura, negocio, organización y personas, procesos y sistemas y mindset. Y sin esto, la startup difícilmente crecerá y, desde luego, encontrará muchísima fricción para escalar. En ese sentido, el desarrollo de esa mentalidad es esencial para substanciar proyectos innovadores en startups. Otro de los temas que menciona es esa transferibilidad del conocimiento o la interdisciplinariedad. A veces tratamos de forzar, particularmente ocurre, Marisa, Ainhoa, lo conocéis bien, en el mundo deep tech, en el mundo del emprendimiento científico, tecnológico. Tratamos de forzar quizá a una persona con un sesgo técnico excesivamente acusado a que se convierta en algo que quizás no es. Y ahí tenemos que saber complementar adecuadamente los perfiles para que esa startup pueda medrar con una visión complementaria de todos ellos. Y, por último, lógicamente, ese acompañamiento del capital. Muchas veces necesario, particularmente en sectores tan singulares, de una verticalidad del conocimiento del capital que acompaña. Porque, de lo contrario, en hubs generalistas es complicado muchas veces traccionar proyectos particularmente singulares. Hechas estas presentaciones, vamos a tratar de que esta mesa sea un poco más que un Paco Umbral y cada uno hablando de nuestro libro, que es fantástico porque habéis hecho un trabajo hasta ahora extraordinario y lo seguís haciendo. A mí me gustaría, y os reto a ello, a que saquemos de aquí un wireframe del libro blanco, del futuro libro blanco, de varios elementos, o por lo menos de hitos sobre ese futuro libro blanco de varios elementos que se han tocado aquí. Uno de ellos sería colaboración público-privada, es decir, cómo generar contextos de yuxtaposición multiplicativa en un entorno público-privado. Cómo aprovechar ambos elementos, que no haya competitividad. Había una persona a la que admiro mucho, que fue consejera de Euskadi, decía que la parte privada debe empujar, vectorizar iniciativas que de otro modo, pública, perdón, empujar y vectorizar iniciativas que de otro modo difícilmente podrían ver la luz, y después tiene que saber dar el paso a la parte privada y coexistir y multiplicarse sinérgicamente. Así que uno de los puntos que vamos a tocar hoy, que va a tener chicha, es qué está pasando en la colaboración público-privada hoy y, en vuestra experiencia, tenemos 2 y 2, cómo podemos mejorarla para ser más y construir más. Y vamos con esta. Luego soltamos la siguiente perla. Marisa. Bueno, desde luego está claro, es fundamental la colaboración público-privada. Yo, desde la administración pública en la que trabajo, creo que es algo que llevamos ya y se llevan muchos años trabajando. Y si vamos a casos que están ocurriendo hoy en día, pues quiero poner en valor las estrategias que ha impulsado el departamento los diferentes departamentos de Economía y Industria. Está aquí Arantxa Tapia y en su etapa han sido notables las apuestas estratégicas de especialización. En Diputación Foral de Guipúzcoa, que es lo que yo más conozco, también en el mismo momento en el que el Gobierno lanzaba las estrategias de especialización, Guipúzcoa también reforzaba con las suyas, ¿no? No concibo ninguna de las estrategias que tanto el Gobierno como la Diputación puso en marcha y sigue poniendo en marcha si no tienen esa base de colaboración público-privada. Es decir, en este caso, la aportación, la presencia
y la colaboración del tejido empresarial de Euskadi, de los centros tecnológicos privados, de la banca, de otros agentes para construir y tener ahora mismo las realidades que tenemos en sectores estratégicos punteros donde hay grandes campeones en Euskadi, pues no hubiese sido posible sin esa colaboración. El aflorar de esta nueva economía o industria del capital riesgo empezó EASO Ventures, estaba Orza, estaba Talde, pero EASO yo creo que sentó las bases de lo que hoy en día es una economía, una industria del capital riesgo en Euskadi mucho más fructífera y en desarrollo, ¿no? Y además también muy especializada, se va especializando en fases de innovación y emprendimiento muy diferentes, ¿no? Los últimos eventos que estamos siendo todos protagonistas, ¿no? Es colaboración público-privada el ordenador más puntero del mundo en Guipúzcoa, en Euskadi. Pues no es baladí, eso es una colaboración público-privada que se ha ido trabajando con mucho esfuerzo durante años. Desde el punto de vista del emprendimiento, no podemos quedarnos solamente y ser autocomplacientes con el emprendimiento que está surgiendo en el territorio, que proviene de la ciencia y de la tecnología, sino que es impepinable empezar a pensar qué estrategias de atracción de talento y de startups tenemos hacia el país. Y somos un país que tiene muchos mimbres y muy buenas mimbres para poderlo hacer. El Gobierno y la Diputación, en este caso, en colaboración público-privada, acaba de poner en marcha uno de los programas de atracción de empresas y de aceleración y crecimiento de empresas en el ámbito de la IA, en el ámbito de las tecnologías cuánticas y donde la ciberseguridad es clave, junto con Toronto y la Escuela de Negocios IS. Y veremos a lo largo de los próximos meses cómo va a ir evolucionando y cómo implica a todos los agentes que estamos hoy aquí, ¿no? Y los va a implicar. Entonces, creo que es algo que no solamente está como objetivo estratégico, sino que es algo que desde hace años se viene trabajando y se tiene que seguir trabajando con mucho más empuje. Muy bien. Esa persona de la que usted me hablaba es la persona de la que yo hablaba, que pensaba que ya se había ido, pero sigue con nosotros. Una extraordinaria persona que ha hecho un extraordinario trabajo. Esto va a ser más una conversación, no voy a direccionar las preguntas, con lo cual, yo creo Xavier, que salta. ha contado un montón de cosas, Marisa, y todas son verdad. Lo que pasa que hay otras verdades que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Yo creo que, desde el punto de vista del ámbito privado, yo voy a hablar más de las iniciativas. Euskadi fue pionera en la constitución de EXO, es decir, de 56 empresas, más del 10% eran vascas y más del 20% nacionales. Es decir, desde el punto de vista del concepto de colaboración, nace ese concepto privado-privado, que es el que tiene que hacer un poco de palanca con toda la estrategia pública que existe, ¿no? Desde el punto de vista de Euskadi, creamos Aibasque en colaboración con el Centro Vasco de Ciberseguridad en el año 19-20, con el objetivo fundamental de que el sector se organice y aprenda a colaborar como sector, ¿no? Yo creo que la parte pública tiene pues un recorrido, pero la parte privada también se tiene que mirar al espejo y tiene que ser capaz de construir futuro, ¿no? Y antes he hablado del RETEC famoso. El RETEC nace del sector privado. Y es importante que lo digamos, es decir, aquí está INCIBE, cuando pues en su momento nosotros queríamos potenciar una red de nodos nacional que dejara de competir, de robarse el talento, de quitarse las empresas. Dijimos, ¿por qué no especializamos lo que tienen que ser las diferentes regiones en verticales que den soporte a su economía? Es decir, la ciberseguridad es un habilitador, aunque puede ser también pues, una industria, ¿no? Y de ahí surge pues, la primera relación, Cibasque-INCIBE, entra directamente por los conceptos del Centro Vasco de Ciberseguridad y la AI de Ciberseguridad que hoy se llama Cyberlur, que tenemos la suerte de liderar también desde el ámbito de Saibasque. ¿Con qué objetivo? Con intentar colaborar, transferir y evitar, sobre todo por lo que tiene que ser, competir en los mismos escenarios. Aquí hay una palabra clave que yo creo que todos tenemos hoy encima de la mesa, se llama velocidad. La velocidad del cambio, ¿eh? Y cuando vemos los modelos geopolíticos, pues parece que nos tenemos que decidir entre Asia o Estados Unidos, ¿no? No hay el I,
Asia o Estados Unidos, ¿no? Y Europa, de repente, pues nos miramos todos al espejo y decimos, ¿y nosotros qué hacemos, ¿no? ¿O qué somos, ¿no? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del sector estamos avanzando por esa línea. Cuando lanzamos un fondo de inversión de 200 millones, del que se va a hablar después, para ayudar a aquellas empresas que realmente tienen potencial de crecimiento, lo hacemos pensando sobre todo en el sector, no pues en la empresa que lideramos cada uno, sino en un sector que se tiene que consolidar, ¿no? ¿Yo qué he hecho en falta? Yo he hecho en falta en ese concepto, vamos a decir, el público, velocidad, y sé que es difícil muchas veces por la parte de lo que son la forma de contratación, la forma de decisión y sobre todo simplificación, ¿no? O sea, creo que hay un gran problema muchas veces. Antes hemos hablado de lo que es el RETEC, nos ha hablado directamente Eli, de cuál es el proceso que tenemos. Bueno, pues es un proceso que lleva 4 años, 5 años, desde que lanzamos directamente el modelo, ¿no? Hasta que desde el punto de vista público se habla con las 17 comunidades y salen N proyectos, ¿no? Ahí tampoco hemos acertado desde el punto de vista de cómo colaborar. Hoy a la tarde hay una mesa excepcional porque Castilla y León, Andalucía y Euskadi hemos conseguido hacer un proyecto que se llama Argos, respetando pues el concepto de la génesis de lo que tiene que ser la colaboración y la especialización. Ha surgido otro, liderado por Navarra, con 8 entidades, en esas regiones probablemente con menos capacidades en este momento, en esa misma línea, ¿no? Y luego pues han surgido los satélites, ¿no? Yo lo hago solo, yo no tengo por qué estar con vosotros y demás, ¿no? Bueno, esto es un tema de tiempo. O sea, para mí la clave en todo este concepto se llama velocidad, simplificación, optimización de los recursos. Es decir, antes ha salido el tema de la CRA en Guipúzcoa, el tema de Euskadi, que está liderando también por los conceptos de la securización de lo que tienen que ser los productos conectables, es decir, homogenicemos directamente el tema, consumamos kilómetro cero, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Este es un sector que no es nuevo, es un sector maduro. No hablamos de ciber, hablamos de la IA segura, hablamos de quantum safe o de quantum security, que va a cambiar la forma de hacer la ciberseguridad y que tenemos que tener encima de la mesa en la transformación digital de nuestras empresas. Así que creo que tenemos que seguir consolidando lo que tiene que ser pues, un modelo público-privado, pero también público-público y privado-privado. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Si conseguimos que esto tenga velocidad y que sea independiente de quién sale en la foto, que es otro de los problemas que tenemos generalmente las diferentes organizaciones, seguro que dentro de 5 años, en esas famosas estrategias 2030, yo pondría la 2040, que creo que es la que tenemos que visualizar, vamos a disfrutar con lo que hemos conseguido construir. Ya vamos entrando a la chicha, vamos exfoliando esas capas superficiales, argumentales y vamos al core. Simplicidad, velocidad. Pedro, desde tu perspectiva, ¿qué más necesitamos? Es un ejercicio constructivista, ¿eh? No necesitamos actos de contrición, un ejercicio constructivista de qué estamos haciendo, qué no, cómo podemos hacer más, cómo podemos multiplicar. Bueno, difícil decir, ¿no? Lo que, a ver, hay muchas cosas, creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que todavía, digamos, desde el ámbito de la tecnología, las capacidades técnicas, creo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, antes ha comentado Xavier, S21SEC, Panda. Ha habido ejemplos claros aquí en el territorio, en este sector, que han demostrado, obviamente, que hay capacidad. Ya más recientes, pues hay varias también compañías nacidas aquí en el País Vasco, Countercraft, HDIF, Ironchip, hay unas cuantas que se han ido desarrollando, pero creo que nos falta un poco insistir en lo que hemos comentado antes, ¿no? Mentalidad ambiciosa desde el ámbito de la gestión como empresa. Estos son negocios. Hay que darles velocidad. Yo estoy 100% de acuerdo. Aquí somos muy lentos. Todavía somos muy lentos. Y somos lentos no porque nos guste ser lentos, porque creo que somos lentos porque todavía no tenemos esa experiencia, ese conocimiento de hacer las cosas rápidas. Y lo hablo desde el lado del emprendedor, desde el lado del inversor. Somos lentos, muy lentos también. Y ya no lo hablo desde lo público, que también, pero lo privado también somos lentos. Entonces, yo creo que nos falta velocidad, eso también nos lo da la experiencia. Y yo creo que el hecho de que surja ahora un vehículo vertical, Gaia Value Capital, que pueda invertir en este tipo de proyectos es fundamental para impulsar este sector, porque al final todos son sinergias positivas. Cuando hay fondos verticales se invierten en proyectos similares. Creo que hay que hacer un esfuerzo grande también en aglutinar proyectos, es decir, esto de tener 27 proyectos muy buenos pero pequeñitos, al final tiene poco valor. Al final yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para intentar crear empresas más grandes, líderes, y eso significa aglutinar.
Y al final aglutinar es coger distintas tecnologías, juntarlas y que haya un líder, dejando de lado pues, ciertos egos y ciertas cosas de mi proyecto, mi tal, mi emprendimiento, y decir, oye, vamos a pensar en algo más ambicioso. Pero creo que eso, que nos queda trabajar mucho, pero con un objetivo claro, es ser rápidos e intentar buscar proyectos líderes, ¿no? Muy bien. Ainhoa, ¿qué nos ofreces? Bueno, ¿Qué nos traes? Por completar un poco, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, creo que también es mentalidad de la que tenemos que tener de colaboradora todos los que estamos implicados en temas con un propósito común, tanto públicos como privados. Es cierto que muchas veces somos muy lentos, es cierto que muchas veces hay otros temas más organizativos, institucionales que te hacen, pero creo que hay que hacer, ¿no? Que es un poco lo que al menos nosotros intentamos desde Fomento, ¿no? Cuando nos vienen iniciativas como la vuestra, ¿no? Que son pioneras, nuevas, novedosas, etcétera, ver desde dónde podemos arrancar haciendo cosas, ¿no? O cuando montamos eventos vinculados al emprendimiento, pues diferentes tenemos que estar ahí, porque hay muchos agentes representantes que están trabajando por un propósito común, tanto públicos como privados. Entonces, pues poder sacar adelante un evento que esté Berriap, el Foro de Emprendedores de ADEC, de Social Hub, etc., no es sencillo y quizás no tiene un marco colaborativo estructurado y firmado, pero nosotros apostamos por hacerlo y sacarlo adelante y luego puede tener su evolución, ¿no? O la propia colaboración con asociaciones profesionales, en este caso Calla, vosotros, etcétera, que tienen pues ya un conocimiento pues muy vertical, etcétera. Para nosotros son unos aliados en entender mejor las cosas, ¿no? Y también nos tenemos que juntar con gente de fuera, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada teníamos una colaboración específica con The Cube, pues una entidad también que trabaja en el ámbito del emprendimiento desde Madrid al mundo y que, bueno, pues entendemos que hay que hacer cosas. Entonces, creo que también todos nos tenemos que intentar complicar un poco la vida en ese sentido, porque realmente la colaboración es una palabra súper bonita, pero muy difícil de llevarla a cabo. Entonces, una predisposición y una mentalidad para eso, y quizás a veces no salen las cosas, que tampoco está mal, pero bueno, tienen que servir para aprender, ¿no? Porque el emprendimiento también da de errores y de no hacer las cosas bien y de rectificar, y creo que también nos tenemos que quitar un poco los complejos, y a nosotros también nos pasa desde lo público, pero con esa responsabilidad de avanzar y dar lo mejor para conseguir impacto, que en este caso el impacto pues es realmente que esas personas que se están dejando la vida, su salud, lo primero, sus dineros, casi sus familias, o sea, todo puedan llegar a buen puerto, ¿no? Y eso se hace complicándonos todos un poquito la vida. Eso me gusta, Ainhoa. Al final tenemos un elemento difractante entre la parte pública y la parte privada. La parte privada hace normalmente gala porque tiene que hacerlo de fluidez, de penetrabilidad en cualquier resquicio para aprovecharlo, para llegar al mercado cuanto antes con los menores recursos posible. La parte pública, lógicamente, tiene una serie de grados de libertad o de no libertad constreñida por su propia naturaleza. Es el soporte firme sobre el cual se pueden construir cosas, pero lógicamente hay que generar interfaces de interlocución. En su momento, al frente de uno de los proyectos que en su día llevamos, lanzamos o propugnamos la creación de lo que luego fue el Sandbox, en este caso en la parte fintech, al frente del grupo Sego Finance, cuando la lanzamos. Este Sandbox no solo debería ser quizá desde una perspectiva normativa, sino también un sandbox de actitudinal de las personas que vamos a converger en esa interfase público-privada para darnos a nosotras mismas la libertad y la libertad de ponernos más allá de nuestra zona de confort. Y veo que Xavier se agita diciendo... He dicho una cosa, Ainhoa, que me parece muy interesante desde el punto de vista de lo que son los emprendedores y emprendedoras. José Ramón Bellocchi, al cual tuvimos durante mucho tiempo trabajando directamente pues, en el ámbito de BIC, él tenía siempre una frase: tenemos que dar todos los años un premio al mayor fracaso. Y premiar el concepto del fracaso, porque solo se aprende cuando uno fracasa.
Es decir, la única forma de mejorar es esa. O sea, probablemente cuando hablamos de inversión en otros países que tienen otras culturas, invierten más en el fracasado que en ese nuevo que empieza, esa nueva que empieza, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también reconocer pues, el esfuerzo de la gente, de los emprendedores, las emprendedoras, de los equipos, entender que nada es fácil. Yo siempre insisto, pues en los últimos tiempos, kilómetro cero. Hablabais de los proyectos tractores. Dentro del ámbito de Gaia, 4 años llevamos trabajando con la cadena de suministro de una empresa tractora del ámbito de las energías, securizando las redes inteligentes, haciendo ahora un plan de formación conjuntamente con ellos y con la Diputación de Vizcaya, en este caso, en lo que tiene que ser el upskilling, reskilling de toda la cadena de suministro, que nadie se quede fuera de este entorno, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las cosas que hacen que dentro de unos años esas empresas tractoras que decías muy bien, que tienen que ayudar a confiar directamente pues, en las tecnologías y los servicios que hacemos las compañías de casa, a acompañar muchas veces a esas compañías, igual que lo hacen en su parte más hardware, más de lo que es infraestructura, ¿por qué no? En la parte de servicios, en un mundo digital como este, van a confiar pues, en empresas que van a ayudar además a que tengan músculo, a que crezcan y a que sean pues, un referente hacia afuera, ¿no? Pero esto venía al uso de que no hay que machacar directamente a quien no salen bien las cosas, sino que tenemos que reconocer muchas veces el esfuerzo y dar un premio pues, a mayor fracaso del año debería estar dentro de nuestra hoja de ruta. Vamos a ir convergiendo al final, ya me han sacado la tarjeta azul, no quiero que me saquen la roja, que lo harán. Y me gustaría que habláramos, aquí hay casos de ejemplo extraordinarios que habéis impulsado desde Fomento, desde el BIC, que Pedro ha mencionado antes, Multiverse, Countercraft, etc. Me gustaría que vuestra frase final fuera una asunción de compromiso. ¿Qué estamos dispuestas a hacer de aquí en adelante, en un tiempo, en un horizonte temporal actuable, factible? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para contribuir a esa colaboración público-privada, a ese mejoramiento de nuestro ecosistema que eventualmente redunde en beneficio de todos y todas? Marisa. Pues yo creo que a más lo que ya estamos haciendo, por lo menos en BIC y con nuestros socios, el Gobierno y la Diputación, incidir y trabajar mucho en el ámbito de la transferencia. La mejor transferencia y la más experta genera modelos de negocio con ambición. Estamos hablando de tecnologías deep tech. Sí, sí. Esto no pueden ser negocios pequeños porque ocupan al mundo entero y a las empresas de todo el mundo y nacen con esa vocación. Entonces, foco en la transferencia y foco en todo lo que podamos impulsar en cuanto a que haya un capital, más capital, también transferencia, más capital semilla, que nos ayude además a arraigar las compañías. Porque ya incluso en los casos de hace 10 años, cuando nació Counter, o HDIF, o Obscura, ya el capital fue extranjero, fue de fuera. Y eso, por una parte, es una muy buena noticia, porque hay talento y se genera talento de excelencia, pero por otra parte, luego no hablemos, luego tenemos que hablar del arraigo, y ahí es clave el papel de los fondos en etapas tempranas, como ha sido el caso de Multiverse, que tiene capital ya de todo el mundo, pero sigue el arraigo muy claro en San Sebastián. Entonces yo creo que transferencia, ambición y capital experto. Y el papel de las pymes, claramente. Y en el caso que nos ocupa, más. Fantástico, Marisa. Pedro. Pues aparte que estoy de acuerdo con lo que comentaba Marisa, la parte del capital es fundamental. Yo insistiría un poco en irnos a la parte de cómo somos capaces de generar líderes, talento, gestores que puedan liderar estos proyectos, ¿no? De alguna forma, una parte está la tecnología, pero ¿cómo hacemos o cómo cogemos gente que haya podido liderar o que tenga esa experiencia en crear proyectos grandes e incorporarlos en estos proyectos, ¿no? Para mí es clave, es decir, la tecnología, de verdad, en los primeros días, semanas, es muy importante. A partir de ese momento, lo que importa en las empresas es cómo se gestiona. Y ser ambicioso, gestionar, tú hablas, el equipo, todo a nivel clientes, estrategia, todo eso es fundamental. Creo que necesitamos perfiles
que lideren proyectos ambiciosos con buenas tecnologías, pero necesitamos esos perfiles y tenemos que darle un papel mucho más importante a ese tipo de perfiles. Tomamos nota de tu compromiso y estás en una fantástica posición para que así sea. Ainhoa. Bueno, yo creo que nuestro compromiso es el de realmente escuchar, estar siempre pendientes de escuchar lo que nos dicen, aprender y ya con eso actuar, ¿no? Y actuar en este caso en unas líneas que ya se mencionan, pero son claras y donde creo que la ciudad tiene un papel es en apostar por el talento, de trabajar con el talento, sobre todo los jóvenes, y creo que ahí tenemos que hacer un gran trabajo para conseguir los líderes de nuestro futuro y que realmente nos ayuden con todos los retos que tenemos ahora mismo, que bien sean de ciberseguridad o no, pero los necesitamos. Por supuesto, ¿no? Toda la parte de ser ahí un engranaje en los procesos de transferencia, por supuestísimo, y en el diseño de nuevas herramientas, bien sean de inversión o bien sean de otro tipo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es muy anecdótico, pero el servicio de alojamiento que tenemos, un plan de acogida, es fundamental tanto para la atracción como para la fidelización de ese talento, ¿no? Porque en una ciudad como San Sebastián pues, hay unas dificultades o unas necesidades tan básicas que a los que tenemos que ir resolviendo y dando respuesta, ¿no? Y probablemente nazcan otras muchas más. Entonces, creo que tenemos que tener esa actitud de escucha para intentar ir acompañando, ¿no? Ver también desde una proximidad con otras entidades o con otras empresas tractoras también, ¿no? Que tienen mucho que decir, que mucho que enseñar y que normalmente además también se implican mucho en todas aquellas propuestas que les hacemos de trabajo con otras empresas nacientes o con las nuevas generaciones del futuro. Eso también es fundamental porque se necesitan referentes, se necesitan gente que sea ejemplo y, como antes decíamos, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y hacer un hincapié en esa necesidad de capacitarnos, de formarnos, y ahí creo que nosotros también podemos ofrecer un espacio, ¿no? Aprender, tenemos que seguir aprendiendo todos, y la capacitación y la formación, y sobre todo, ¿no? En ese perfilado que hacíais de que la mayoría de los proyectos emprendedores que tenemos son Deep Tech, vienen de unos perfiles altamente cualificados, en su mayoría muy técnicos, a los cuales bueno, pues no tenemos que trabajar otra serie de perfiles y otra serie de competencias, ¿no? Más personales y de gestión, etcétera, o combinarlas con gente que los tenga, y eso también es un trabajo muy, muy, muy importante que tenemos que hacer. Un servicio extraordinario que tenéis residencial, para programas vivenciales, residenciales, fantástico. Se están haciendo grandes cosas, enhorabuena, y más que haremos. Vamos a cerrar con Xavier, last but not least, pero literalmente tienes un minuto. Un minuto, venga, pues rápido. A ver, yo lo primero, aquí quería dar las gracias a Fomento, EASO y BIC, porque los 25 años que llevo pues, en este mundo siempre nos han abierto la puerta. Así que no nos estamos quejando de lo que hemos hecho, sino que estamos construyendo futuro. Yo prometo resiliencia, es decir, vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir construyendo futuro. Mi objetivo es que el siguiente plan estratégico de Euskadi, el mundo Deep Tech, la ciberseguridad, la IA, el ámbito quantum, sea Irabazi, o sea, resiliencia Irabazi, no ASI. Es decir, creo que somos capaces de cambiar un poco la terminología. En el siguiente plan habrá una industria digital segura y sostenible y un reto, o sea, que yo creo que es absolutamente para todos, hagamos un concurso de perfumes para saber cómo huele la taladrina digital, porque el día que consigamos entender el olfato que tiene, estoy seguro que seremos un país que estará compitiendo en primera línea. Fantástico. El Gobierno vasco sacaba hace poco uno de los faros, o los faros de la innovación, entre los cuales se cuenta ciberseguridad, quantum, AI. Estamos en esa línea, trabajando conjuntamente desde lo público, desde lo privado, es lo que nos toca. Si queremos tener más industria, mejor industria, este es el momento en el que construirla. Mila esker, guztioi, por estar aquí, por compartir con nosotros vuestro conocimiento, y hemos tomado nota de vuestro compromiso. Así que en los meses venideros, años venideros, estaremos atentos y atentas a que así sea. Merci. Eskerrik asko.
Muchas gracias, Xavier Michelena, María Luisa Arriola, Pedro Muñoz Maroja, Ainhoa Aldasoro y Asier Basterrechea por esta conversación tan interesante. Vamos a hacer ahora una pausa de media hora para tomar un café, así que volvemos a las 12 menos cuarto, por favor, puntuales para comenzar. Gracias.
Egunon, buenos días. Espero que hayan disfrutado del café y de la pausa. Continuamos. La segunda revolución cuántica ya no es una promesa, es una realidad estratégica en construcción. La Unión Europea ha movilizado más de 1.000 millones de euros a través del Quantum Flagship y de la European Quantum Communication Infrastructure, un programa destinado a crear una red paneuropea de comunicaciones cuánticas seguras entre los 27 Estados miembros. Estas iniciativas responden a un contexto global en el que la competencia por el liderazgo cuántico se ha convertido en un asunto de soberanía tecnológica. Estados Unidos y China invierten a un ritmo récord, superando los 10.000 millones de dólares acumulados en la última década, y Europa se enfrenta al reto de traducir su excelencia científica en capacidades industriales. La convergencia entre computación cuántica, redes avanzadas y ciberseguridad es hoy un eje central de la estrategia europea. Desde la European Chips Act hasta la futura Cybersecurity Competence Network, la UE busca garantizar que la revolución cuántica se traduzca en confianza digital, autonomía tecnológica y liderazgo económico. Con esta mirada, queremos dar la bienvenida a Sahar Ben Rashed, investigadora doctoral en Arquitectura de Computadores Cuánticos en la Universidad Politécnica de Cataluña, una de las voces que mejor sintetiza la conexión entre seguridad, ciencia y estrategia industrial europea en el emergente ecosistema cuántico. En este momento está enfocada en el escalado modular de hardware cuántico y codiseño full stack para aplicaciones industriales. We welcome Sahar Ben Rashed, quantum computer researcher at Polytechnic University of Catalonia, one of the voices that best synthesizes the connection between security, science, and European industrial strategy in the emerging quantum ecosystem. Welcome, Sahar. Greetings to everyone. It's a pleasure to be here. My name is Sahar. I am a researcher in quantum computer architecture, and I'm also the founder of Qubita Analytics, in which the research and the product is aiming for building the software infrastructure for modular and distributed quantum computing, and it is based on my doctoral research that I have done at the UPC. Quantum computing is said to be a transformative technology that will have the scale of the steam engine and the transistors and the internet, and we have seen their impact on our infrastructures, our technologies, and our industries. However, building quantum computers is not an easy task. Indeed, we have been working on this for quite some time, and we are advancing quite well. However, the end goal, which is a full-fledged, stable, and functional quantum computing, still needs more effort from our part. In this presentation, I will walk you through the roadmap in order to build full-scale quantum computers and how Europe has a strong advantage in having, I would say, a play or having a very important role in shaping the quantum ecosystem internationally, because it already has the strong key players of the technology providers. So, qubits, which are the powerhouse of quantum computers, they are now, I would say, for stable systems, they are accounting for a few hundreds to a few thousands. However, if we want to have scalable systems and stable systems especially, we will need to have more qubits inserted into single systems. There are ongoing works that estimate a few hundreds of thousands of qubits that are necessary to implement quantum error correction, which is our best strategy to stabilize quantum computers. And of course, since we know that qubits is not an easy source, it is not, I would say, an abundant source, we need better strategies to reach the same goal for less resources. And this is why there is, I would say, a very important work that is currently being done on cost-effective quantum error correction with the least resources in terms of qubits that is necessary to achieve the same goal. But also, if we are aiming for applications in industries in which we may see quantum advantage, we still also need, I would say, thousands of qubits in order to achieve the capacity of our systems that would solve the complexity of the problems that we are aiming to solve using quantum computers. Now, of course, it depends on what you want to solve and what is your algorithm that you are implementing, but generally speaking, the more qubits we have, the larger the capacity of our systems. So, for example, in optimization, which is one of the most promising fields of applications of quantum computing,
We still, of course, have an estimation of how many physical qubits we may need in order to solve these problems. And even at a small scale of only, let's say, 10 nodes, we still need a large number of stable qubits to reach the goal of optimization effectively. However, we have a trade-off. If we add more qubits in a single processor, their performance actually deteriorates. So we have, I would say, conflicting statements in the sense that we need more qubits to scale our systems, but if we add more qubits, our performance deteriorates. And this is mainly because of the nature, or the fragile nature of qubits, in the sense that if we start only packing more qubits in a single system, eventually they will start to interact with each other, and the information that is held by each qubit will be affected by the information, or let's say by the state of the other, and eventually we will lose the information that we want to compute with. And this is what we call decoherence, which is one of the most important technical challenges that we keep on suppressing, mitigating, and tackling, but of course, up to a certain ceiling or up to a certain extent. At some point, it's more of a natural interaction between quantum systems, and we need to find our way through that in order to build our scalable systems. Another problem is the scalability of the control and the readout system. If we look, for example, at superconducting qubits, which is a promising platform for building large-scale quantum computers, we need at least 2 cables to control each qubit. So imagine how would that scale when we have hundreds of thousands or millions of qubits. It would be, I would say, a very important technical challenge that we will have to tackle at that scale. And eventually, if we consider also the surface, I would say, of the cryogenic system that we are inserting our chips into, this simply would not work. So we need also to consider this as a hindering factor that we need to find effective solutions for. And eventually, of course, we will be climbing our way into scalability. So, are there any viable solutions to these conflicting statements or conflicting, I would say, factors to build quantum computers? The ongoing research is telling us yes. So if we only categorize the major technical problems regarding the scalability of quantum computers, we may come up with only 3. So the first one is the increased complexity of the control system. And here, one of the most promising strategies is actually to bring the control and the readout system at a cryogenic level and make it quite close, let's say, to the quantum chips, and that will open doors to wireless control and readout. So it's very much similar or inspired to the ongoing work on wireless communication and wireless control and readout in classical chips. And the second problem would be the accelerated qubit decoherence when we just start packing qubits into a single processor. And this we have to pay attention to how we distribute our qubits over a processor, which is what I refer to as processor topology. So up until now, we don't have a consensus on what is the best topology or what is the best way to place qubits on the chip to avoid their interactions, but at the same time make sure they interact in order to apply gates. But up until now, with simulation work, we can prove that the 2D mesh grid would be the most viable option. There is, of course, ongoing work for each qubit technology to consider its constraints and at the same time to find a way to build viable and scalable, but at the same time balanced topologies. But up until now, the 2D mesh grid is one of the most, I would say, implemented topologies for processors, mainly because it has more of a balanced characterization of the routing overhead and at the same time the application of quantum algorithms because of the denser connectivity between the qubits. And for the last challenge, which is the increased yield losses. So if we add more qubits into the same processor, there is a higher probability of having defective qubits. And it would be, I would say, a very hard challenge in order to replace the defective qubits when we have our system at a larger scale. So what would be the best way to avoid this, or at least to suppress this risk? It is to adopt modularity. Modularity is the approach about building smaller-sized quantum computers or quantum processors in which we have a few hundreds, a few thousands of qubits of good quality. They are placed in balanced topologies, and we also can interconnect these QPUs between each other via a communication network on chip that will enable the scalability of systems to eventually host a larger number of qubits. In this presentation, I will focus on the modularity part.
in order to find a pathway to the scalability of quantum computers. And I would argue why this is the viable approach to the scalability of contemporary processors. So, modularity as a pathway to scalability. So we have already stated the problems that are up until now hindering the progress, or let's say the achieving of a stable quantum computer. And one of the now most adopted strategy is the modularity. The idea is that if we have smaller sized computers or QPUs that have a controlled number of qubits, they are placed spaced out enough so that they do not interfere with each other's information or states. And also, they are easier to replace in case of defect, so that would be also easier for the manufacturing part. And eventually, we can have a system that is more controlled. And the idea is that we need to find the best strategy and the best protocols in order to interconnect these QPUs such that they would be working together as if they were one large QPU. And there are multiple approaches to do this. So one of the sought-after approaches would be the one that is presented, for example, by IBM Quantum, which is just to rely on chip-to-chip interlinks in order to facilitate the transfer of quantum states or the generation of entanglement, for example, which is a very important step in multiple computations and communications. And with that, we can use cavities or waveguides, which are already technologies that we have and we have already advanced the materials of. Another protocol, which is also, it has its strong points, which is based on entanglement generation or the teleportation. You may have heard of it. It's the idea that we have one central node that would facilitate the communication across multiple nodes, and that will make the topology akin to an all-to-all connected processor. And this would be the best strategy, although the entanglement generation protocols are very, very fragile because of the entanglement generation rate, which is still quite low. So as you can see, there are a lot of contradictions. Every time we want to advance, there is always some contradictions that start to pop up. But of course, that's the way how technologies or big technologies have been growing. So the advantages of modularity is to improve qubit isolation. Of course, this stays limited. We cannot really space out qubits so that they do not interact at all. But at the same time, we need to find a way to improve their isolation, to keep them from interfering with each other's states as much as we can. Of course, we need also to consider the reproduction of quantum chips. And if we rely on smaller sized and controlled quality of qubits, then we will have an improved yield when it comes to the manufacturing process. And of course, this would be a pathway to scale physical qubits in which we can add more qubits, but within conditions that will make them scale to thousands of qubits without having to be subject to the technical challenges that come or that rise with putting qubits too close to each other. So what do we need to actually build modular quantum computers? So the objective of the communication on-chip network that is interconnecting quantum chips is mainly to facilitate either the direct transfer of quantum states or to enable the generation of entanglement between remote qubits or distant qubits. And for this also, there is another protocol that will enable us to directly apply multi-qubit operations or gates if we rely on these interlinks. Although, of course, experimental validation of this one may still need to be progressed or validated. And the good news is that we really don't have to look that far because we're already using the links in terms of optical fibers and waveguides and cavities in order to already work with quantum phenomena and quantum systems. And it's just a matter of improving them or adjusting their parameters to meet the requirements that we need in order to ensure a high fidelity transfer of states, but also low latency operations. As you may know, time is a very important factor in quantum operations. The longer our processes, the higher the decoherence rate, and eventually we will not have a functioning QPU. So has this been already experimentally validated? The answer is yes. So we have, since 2020, we have seen multiple experimental work that has come up in order to, let's say, validate the transfer of quantum states and the entanglement generation at a distance. So this one, for example, is a very important achievement or milestone. This is an experiment that has been done at ETH Zurich, and
What they have done is that they connected two QPUs, which are initially placed in separate let's say, fridges. So that's the cryogenic system that we need to work with superconducting qubits. And they interconnected them via a 5-meter waveguide. Now, this may be, of course, a long distance, but this was, of course, one of the earliest experimental works. And they proved how we can transfer quantum states via the waveguides as well as the entanglement generation. And after that, other experimental works have also come up in order to reduce the distance between the QPU, the qubits, I would say. Because, of course, 5 meters, it's more of a very large scale, and we would like to do this on a local scale, so it's an on-chip quantum communication network. And they have, for example, this work has successfully implemented also the quantum state transfer and the application of a very fundamental operation, which is the entanglement generation between two distant qubits, via a resonator, and its length was about 250 micrometers. So we have already reduced the size quite much. And also, other recent works have done more or less the same thing, but of course they have changed the materials, they have changed the medium and the qubits. But the idea also is that we can now find a way in order to apply directly to qubit quantum gates via these long-distance communication, or let's say short-distance communication channels. And this work have done it over a 250 micrometer distance that is separating two qubits. So, what's after that? Can we actually go beyond modularity? Yes, we can do that with distributed quantum computing. Distributed quantum computing, also, although it is a bit far in the future, but it is a very, very interesting system that actually combines security, networking, and computing to actually achieve the full scale or the full potential of quantum computers. The idea is that we can connect geographically distributed systems. They can be, of course, very close to each other in the same lab or even in the same city, but the idea is that we can even go even further than that. And we can use the, let's say, the large-scale communication networks that is relying on on optical fibers to achieve the communication, let's say, that is necessary to exchange the information between these distributed systems. And we can even rely on the current infrastructure of optical fibers to do this. And that's actually one of the most important, I would say, applications, is that how we can actually integrate the quantum information transfer or quantum communication protocols within the existing infrastructure. And the idea is that we have modular quantum computers on a small scale, and we have distributed quantum computers on a larger scale, and this will enable us to actually have a system that is large enough to reach the capacity of quantum computers. So this is what a future or an overview or a vision of what a distributed quantum computer would look like. So we'll have multiple, let's say, quantum computing systems. Let's consider the superconducting qubits, for example, which are placed in fridges. And we have a modular QPU already inserted in, but also there is a quantum internet network that is interconnecting these systems, okay? And the idea is that we want to transfer the information through this network to eventually make it work as if it was a large-scale system. And for this, of course, we will be, I would say, in high risk of losing the information to a lot of cybersecurity issues, and this is also one of the, here we have one of the most researched security protocol in terms of quantum computing and quantum information science, which is the quantum key distribution, or the QKD. It's practically a protocol that would enable us to be informed on whether a quantum channel, or let's say the communication channel that we are using has been intercepted or not, okay? So we can actually encode the message, and if we detect a certain change in that message, we can directly know that that channel has been intercepted, and we can, of course, use fallback channels in order to avoid the risk of losing more information, or even to actually be at the risk of losing all of the information that you have been transmitting over that channel especially. Now, for that, we will need specific channels which are used for the QKD protocol, but also a lot of the quantum information protocols for the communication especially rely on entanglement. So that's also another type of operations that we need to consider or to associate another quantum channel for. That's practically also part of multiple protocols that we need to implement.
So what will be the QKD needed for? It's mainly a trusted encryption protocol that will enable us to encode the messages, the classical messages, the binary sequences of information that we are used to in classical information. We can encode it via the QKD protocol, and of course send it through a channel which we may know, I would say quite instantaneously, whether it has been intercepted or not. And of course, practically the infrastructure of the communication in distributed quantum computing will have a combination between communication protocols based on classical computing or quantum computing, and each one, of course, will have its own protocols and its ways of securing the information. So the QKD is actually one of the most advanced protocols in terms of quantum encryption, and we have even initial experimental validation of it. This is, for example, a QKD network that has been validated experimentally in Italy, and another one also in Madrid. Madrid also has a lot of, I would say, labs and research institutions involved with QKD implementation, maturing, but also standardization. And it is actually taken advantage of the already implemented infrastructure of optical fibers, and they are only adding the, I would say, the important components for the QKD to actually work. And up to now, we have quite interesting results in terms of QKD implementation. So what does it need for this system to actually work? So if we have a system that needs computation and communication in order to scale, then we also need to think of the full stack system. So what does this, what is the effect of this communication network on the execution of the algorithms, and how would that change how we actually manufacture QPUs? So this is what we call a full stack system. It has the layers which are needed in order to go from an input problem up until, I would say, down to its execution on the actual QPU. And as you can see, this is an overview. Of course, it's more layers inside the layers of the full stack. And the idea is that we have the application layer at the top and the microarchitecture layer at the bottom. The microarchitecture layer actually has the qubits as well as the communication channels, but also everything in between is quite important because the compilation is important and the networking is important, and depending on how we compile our algorithms and how we choose our communication protocol, that will have an effect on the result of the final, let's say, problem that we'd like to solve. So the role actually of this middle layer is to suppress the communication overhead such that it doesn't penalize the computation workload, but at the same time, we need the communication to scale. So it's more of a necessary evil in the sense that it has its advantages for scalability, but at the same time, if we lose too much of the coherence of the quantum state in this communication network, then we are at the risk of adding more factors of noise into the QPU rather than helping the scalability matter. And of course, quantum error correction, which is, I would say, the key to actually building stable and functioning quantum computers, it is also a very important part to consider, and it is also affected by the communication and the computation stack. So what I would say is that within a co-design approach, we need to consider all of the constraints coming from the computation and the communication to build a functioning system. So what is the infrastructure of the computing in the future looks like? This is, for example, the roadmap of IBM Quantum illustrated. So in 2025, IBM has already delivered its IBM Quantum System 2, and there is also one here in San Sebastian. And it is a very important milestone within the roadmap to achieve distributed quantum computing when it comes to, of course, the roadmap of IBM Quantum. So there is a promise in the sense that we will be able to actually have 2,000 logical qubits, or let's say corrected qubits by 2033, thanks to the distributed system of IBM Quantum. And the idea is that modularity as well as distributed is a viable approach to scaling quantum computing systems. And besides IBM, also, you might have heard this news, which came up around 2 weeks ago, that's coming from NVIDIA, in which they actually inserted 9 quantum computers within their data centers, and they, I would say, interconnected them to their GPU-powered supercomputers. Now, this is, of course, not
an experimental validation of a modular or distributed quantum computing, but it is a very important first step. So the role of the cables that they have interconnected between the supercomputer and the quantum computer at this point is mainly to implement quantum error correction, but also qubit control. But the idea is that we are all going to that direction. So distributed is our way in order to scale the contemporary processors. So to keep it simple and clear, what we want to do is that we do not want to discard supercomputers and completely use QPUs or quantum computers for any problem that we'd like to solve. The idea is that, yes, quantum computers even now have their own advantage. For example, they are the best model of computation in which we can model randomness or entanglement or even molecular scale interactions. But at the same time, they are too unstable and too fragile to actually deliver very good or high fidelity results. That's why we still need to do the heavy lifting using supercomputing systems, which are, of course, mature and stable, and we actually have trust in the results that they give us. And that's why, for example, when it comes to the post-processing of the information that's collected by or from quantum computers as well as iterative tasks, we can do that, or we can leave that to supercomputers. And that is actually how we have a combination of the two infrastructures in which we take advantage of the strength points from each systems and at the same time allow much room for development for quantum computers. And of course, the communication part here is also very important, because if there is any loss of information or decoherence between this exchange of information between the classical infrastructure and the quantum infrastructure, then again, we are falling back into the loop of adding more noise to the system rather than helping it to scale. So how about Europe? Does Europe already have the technology providers to build such systems? The idea is yes. It is actually quite mature at this point. And if I just look at the key players or the key technology providers at each layer of the stack, then we may find that we already have the expertise, I would say, in Europe, and we also have the maturity of the systems at this point to start experimenting with modular as well as distributed quantum computing. So only for the data centers, and this is only coming from the Euro HPC program. I am sure, of course, there are more data centers in other countries, but as you can see, we already have that infrastructure ready, and we can use it to actually start experimenting with connecting them to quantum computers. This is, for example, the case at the BSC, Barcelona Supercomputing Center, in which they have already installed 2 quantum computers, and they also have the ambition to start experimenting with distributed. For quantum chips, we actually have a lot of startups working on quantum chips. Maybe in Spain, the most famous one is Kilimanjaro, but also with the diversity of qubit platforms and with the diversity of qubit technologies, it's very important to keep track of all of the progress coming from all of the parties, and eventually, of course, we may have multiple qubit technologies working together, and we can rely also on the strength of each one in order to perform certain tasks. When it comes to the QKD, I would also say there is a huge effort coming from academia as well as industry to advance on QKD, because QKD and its applications go beyond distributed quantum computing. It actually can be one of the backbone communication protocols that we can use for, let's say, higher security quantum, let's say, communication channels, and that's why there is a lot of interest in QKD. And I would say even at the level of industry in Spain, we have already very good technology coming from Lux Quanta and QDynamics, and they have, of course, contributed much to the implementation as well as the standardization of QKD. When it comes to the on-chip interlinks, this is more of a, I would say, a green field. There is an interest coming, for example, from the experimental work from ETH Zurich, but there is still a lot of work to be done when it comes to actually building quantum coherent quantum communication chips. So I would say this is, I would say, a layer that still needs more attention, needs more effort, and needs more research and development from both sides. And eventually, of course, this will depend on the expertise that we have, but we already have that expertise. When it comes to the infrastructure software, this is the part that is lacking behind, I would say. There is already quite strong research work that's coming from our group, for example, at the UPC, but that's not it. We have also the Galicia Supercomputing Center as well as the Munich Quantum Valley. That they have contributed a lot from the research side, but it's also our focal point at Qubita Analytics is actually to build the software infrastructure that would connect the application layer to the microarchitecture layer and actually make modular and distributed quantum computers work. And
of course, at the end of the day, what do we want to do with quantum computers? We want to solve the problems, and we want to actually go and tackle the problems which are too complex to solve or too costly to solve with the supercomputers that we currently have. And also for that, we have multiple companies in Europe that are working. They have contributed also a lot in the algorithmic side and the application side. And probably the most famous one is multiverse computing, which has originated from San Sebastian. And I would say that the strongest point of the European quantum ecosystem is the support that they have from, I would say, the internation programs. So there is, the most famous one is Quantum Flagship and the EuroQCI. They have, I would say, supported the transition from academia to industry for many, many startups, and they have also helped a lot in spreading the awareness about the importance of quantum computing and quantum information science in general. And with that, of course, they have helped to get more attention into the fields, and eventually that contributed a lot to its success in Europe. But also on the national level, we may find Quantum Spain, as well as other national initiatives across Europe that's mostly to support the local ecosystems. But as you may see, across the stack, we already have the expertise. It's just a matter of actually connecting them and assembling them to actually go within a viable strategy for scaling quantum computers, because it will not be, I would say, a one-sided effort, or it will not be an easy task to actually build such large systems, but we need to go fast, because as we may have seen, there is a lot of interest into this area already, and we have seen already prototypes of modular and distributed quantum computing coming in, but for some very strategic technology at the chip level, there's still much to be done in Europe. So as key takeaways, I wanted to present to you what is, I would say, a viable approach to scaling contemporary quantum computers to a system that actually works and that is actually stable, which is the combination between modularity and distribution. And the backbone of such infrastructure will be the networking and the security part. So computation, of course, is our main goal. However, if we only rely on only packing qubits into a single processor, we will not reach far. We will only be constrained by the noise that is coming up with such approach. But also, I wanted to emphasize that there is already the expertise in Europe, and we have the necessary, I would say, competitive technology at each layer. But of course, if we want to go into the same direction, we need to assemble quite fast the fragmented efforts and make it quite fast to the implementation to have, I would say, competitive edge when it comes to the full-scale building of quantum computers. And thank you very much. Thank you so much, Sahar. La inteligencia artificial se ha convertido en un activo dual, civil y estratégico, que redefine los equilibrios entre innovación, regulación y seguridad. En 2024, la Unión Europea aprobó el AI Act, el primer marco normativo integral del mundo que regula el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial según niveles de riesgo. Este reglamento, en fase de implementación, busca garantizar la transparencia, la trazabilidad y la responsabilidad en los sistemas de IA, especialmente en sectores críticos como son defensa, salud, finanzas o infraestructuras. Al mismo tiempo, los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa, como son ChatGPT o Gemini, han acelerado la frontera de la automatización, pero también han multiplicado los vectores de riesgo: desinformación automatizada, deepfakes, ataques adversariales y exfiltración de datos. Según el ENISA Threat Landscape 2024, la manipulación algorítmica y el uso malicioso de IA figuran ya entre las principales amenazas emergentes para la próxima década. En este escenario, Europa aspira a liderar una inteligencia artificial confiable, capaz de equilibrar innovación y derechos fundamentales, mientras las empresas tecnológicas avanzan en mecanismos de red teaming, auditoría de modelos y seguridad por diseño. Desde Euskadi, compañías con proyección internacional contribuyen a esta conversación global, desarrollando soluciones que integran ética, ciberseguridad y competitividad industrial.
Con esta reflexión abrimos una mesa en la que conectamos la visión tecnológica con la responsabilidad de anticipar los impactos de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y en nuestra economía. Damos la bienvenida, en primer lugar, a Elena García, Customer Service Officer and Chief Security Advisor en Microsoft. Es además ex-CISO de Indra, tiene una trayectoria en INCIBE, ISDEFE e IDOM, es cofundadora de Women for Cyber España e ingeniera de telecomunicaciones con certificaciones internacionales. La recibimos con un aplauso. Ahora que hemos decidido invitarles uno por uno, no suben. La ley de Murphy. Deben estar microfonándola, así que vamos a continuar. Gerard Salvador, ingeniero de ciberseguridad de Google, inició su carrera en proyectos SCADA y Cloud Industrial. Hoy asesora a grandes corporaciones en integrar inteligencia artificial y seguridad para acelerar transformaciones tecnológicas. Entiendo que también le está microfonando. Continuamos. Yago González, director de I+D e Innovation Manager de Plexus. Es ingeniero con trayectoria en almacenamiento y procesamiento de datos. En Plexus Tech lidera innovación aplicada en 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad y cuántica para IoT, vehículo autónomo y robótica con soluciones escalables y seguras. También contaremos con David Barroso, CEO y fundador de Countercraft, es cofundador de 11 Paths de Telefónica y ex líder de cibercrimen en una firma europea. Es también ponente habitual en Black Hat y RSA, enfocado en innovación colaborativa frente a amenazas. Y para moderar este debate contamos hoy con Adrián Bertol, Head of Tech and AI Strategy en MasOrange. Lidera la adopción de inteligencia artificial y tecnologías disruptivas en empresas, es miembro del Consejo Asesor de AI Network y tiene un enfoque estratégico y técnico para convertir innovación en impacto. Espero que ahora sí estén todos microfonados y listos para recibir un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días, Egunon. Bueno, tenemos una mesa muy retadora. O sea, vamos a hablar de dos tecnologías que están marcando la actualidad y que van a marcar también el futuro, como es ciberseguridad y las tecnologías de doble uso y la inteligencia artificial. Y vamos, en esta mesa no podemos contar con mejores miembros que los que están aquí acompañándonos. Y bueno, ya os digo, o sea, lo que queremos poner es, queremos entrar mucho en el foco, ¿no? O sea, las tecnologías, como sabéis, se pueden utilizar con un propósito y con otro. Ahora estamos en un momento crítico también con la introducción de la IA en cuanto a cómo se pueda utilizar y cómo también por parte de las organizaciones y de las empresas nos preparamos para evitar los potenciales riesgos, y también tiene implicaciones muy grandes a nivel también de soberanía, a nivel geoestratégico. Y todo esto lo vamos a tocar ahora en la mesa. Tal como vamos a estructurar la mesa, queremos que sea muy dinámica, ¿vale? Y vamos a ir respondiendo diferentes preguntas. Lo que quería empezar es pidiéndoos que, o sea, con la primera pregunta también os presentéis muy brevemente, ¿vale? Para que todos tengan un background de vosotros. Y la primera pregunta común a todos es: si la inteligencia artificial se convierte en el núcleo de sistemas críticos, ¿cómo podemos blindarla frente a ataques? ¿Estamos preparados para garantizar integridad y resiliencia en entornos hostiles? ¿Qué tecnologías concretas consideráis imprescindibles para lograrlo? Empezamos contigo, Elena, que estás ahí al principio. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias, Adrián. Elena García Díez, Chief Security Advisor de Microsoft actualmente. Llevo pues alrededor de 20 años, ya no sé cuántos, desde antes de ayer, trabajando en ciberseguridad, y es un placer estar aquí. Enhorabuena, ¿no?, al foro por la capacidad para hacer el llamamiento y tenernos aquí hablando de estas cuestiones que entiendo que son suficientemente importantes y cruciales para que le dediquemos un ratito a pensar. Decías, ¿no?, la IA. ¿Qué aplicaciones? ¿No? Habéis dicho qué productos y dónde ponemos el foco y tal. Bueno, yo creo que la IA es la nueva, ¿no?, transformación digital que nos ha tocado vivir.
Hay gente que sabe mucho, ¿no?, que dice aquello de que hay revoluciones que escoges y hay revoluciones que te tocan. Y yo creo que aquí somos muy afortunados porque el momento de la IA nos ha tocado vivirlo y nos toca vivir un momento y una transformación social, ya más allá de lo digital, que va a marcar muchas cuestiones de lo que veníamos haciendo en el pasado y cómo vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo y nuestra sociedad en general en el futuro. La IA, al fin y al cabo, no deja de ser un nuevo activo que se pone encima de la mesa como gran herramienta. Es el entorno perfecto para aplicar todas las lecciones aprendidas de seguridad que vivimos ya, ¿no?, y que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Hace no tanto estábamos hablando de la irrupción del cloud. La seguridad no llegó por diseño a toda la parte de las migraciones al cloud, y eso yo creo que es un ejemplo, ¿no?, y del journey de lo que sabemos que no tenemos que hacer, y ahora partimos, yo creo que de un contexto mucho más maduro. Más que hablar de productos o de tecnologías que puedan ser clave, yo creo que es el momento clave para aplicar todo lo que sabemos de seguridad, y eso empieza por prepararnos, empieza por aprender a detectar y a observar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos luchando por el Shadow IT? No podemos tener Shadow AI si queremos que realmente tenga una gestión de seguridad que le acompañe. Ya hemos aprendido, ¿no?, que no podemos proteger lo que no vemos, lo que no conocemos. Preparación, descubrimiento y, por supuesto, aplicar lo que es la operación de seguridad en el end-to-end. Y esto empieza con aplicar también conceptos clásicos como es el Security by Design y el Security by Default, que ya tienen que ir acompañando todo el desarrollo de los diferentes modelos y en todas las capas. O sea, para mí es eso. Tenemos que asegurar que desde la identidad, y aquí hablaremos además después, ¿no?, cuántas lecciones hemos aprendido ya de cómo de estratégico es la protección de la identidad para gestionar la seguridad. Y hablo de gestionar la seguridad porque lo de blindar me parece que no es posible. No vamos a hablar. Entonces, gestión de expectativas, blindar no es posible, la seguridad total no existe, tenemos que gestionar el riesgo entendiendo además cuál es el impacto y cuál es lo que nos podemos permitir que nos suceda a nivel de un incidente o de un compromiso de seguridad. Y ahí tenemos cuestiones generales donde ya podemos aplicar todos los modelos de gobierno y los modelos de protección que ya hemos venido aplicando y utilizando en otros entornos. Y efectivamente sí, tenemos que desarrollar ciertas habilidades y los equipos de seguridad tienen que estar muy alineados para, una vez más, aprender todo lo nuevo que nos queda para entender bien la tecnología y, por lo tanto, cómo se protege. ¿Vale? Y yo creo que ahí, pues eso, lo que es incluso el ya empezar a virar hacia cómo hacemos ese red teaming que sabemos lanzar en otros entornos más clásicos con una solvencia, ¿no?, y además incluso permitiéndonos la subcontratación como servicio directamente, que no es lo más frecuente en materia de ciberseguridad, cómo lo llevamos también al entorno de la IA, porque las prácticas de protección van a ser, en esencia, las mismas. Gerard, ¿cómo lo veis vosotros desde Google? Pues bueno, buenos días a todo el mundo. Me llamo Gerard Salvador y soy el responsable técnico de Google para todo el departamento de Ciber. Entonces, bienvenidos. Como decía Elena, esto es una ola que nos viene, toda la ola del ciber. Y si os fijáis y echáis un poco la vista atrás, cuando salió toda la parte del Generative AI con ChatGPT, no fue hace tanto. Ahora estamos en noviembre, ChatGPT, estaba mirándolo el otro día, salió el 30 de noviembre del 22. Llevamos 3 años con esta tecnología. Y que salga una tecnología no significa que esté, como se dice en inglés, hardened, ¿no?, que esté securizada para los procesos que hay en todas vuestras empresas. En Google siempre hablamos de como 3 pilares que se tienen que mirar en cualquier cambio tecnológico, ¿no? People, Process, Technology. Y creo que es importante que todos vosotros respondáis a la pregunta en qué madurez estáis en esos 3 pilares, ¿no? En cuanto a personas, capital humano, vuestra gente sabe de seguridad, entiende los riesgos que se están asumiendo con los modelos de lenguaje, con las tecnologías RAG, con las tecnologías MCP, etcétera. Los procesos empresariales están cambiando a día de hoy con toda la ola que viene. Y por último, la tecnología. La tecnología es muy bonita, está ahí, pero ¿estáis utilizando la tecnología que realmente necesitáis para realmente sacarle partido?
Aquí yo creo que hay un poco la dicotomía o la lucha, entre comillas, entre dos personas de cada empresa, ¿no? Por un lado está el CEO, que igual es está más contento por toda la tecnología que viene y todo lo que se puede sacar de estos modelos de lenguaje, y por otro está pues, el CISO, que dice, esto es una ola que me viene, ¿cómo me protejo? Y al final, entender los riesgos y saber cómo mitigarlos, yo creo que va a ser el futuro de nuestra industria. Bueno, pues muchas gracias, Yago. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la organización. Mi nombre es Yago González, soy el director de innovación en Plexus. Llevo 10 años trabajando en tecnologías emergentes. A ver, yo creo que un poco lo que comentaba Gerard, estamos en el inicio de una ola, porque esto empezó hace 3 años. Realmente el boom de la inteligencia artificial empezó hace 3 años y estamos empezando a adoptarla en las empresas. El problema que tenemos es que tenemos que entender en qué pilares se fuerza la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, se fuerza en 3 pilares básicos. El primero son los datos, el segundo son los modelos de inteligencia artificial y el tercero es cómo vamos a desplegar esa inteligencia artificial. En el primer caso, que son los datos, es fácil, todos hemos trabajado de alguna manera en la protección de información en algún momento, porque todos más o menos trabajamos en temas de ciberseguridad. Pero yo creo que Europa está haciendo algo bien ahora, que es no solo eso, sino de dónde viene la información, quién está compartiendo la información, cómo vamos a gobernar esa información o generar esa información entre todos. La segunda parte, que es los modelos, es más complicada, porque los modelos no son nuestros. El 90% de los modelos que se usan hoy en día son de organizaciones que no son europeas. Son organizaciones americanas, organizaciones chinas, lo que queramos, pero no europeo. Un poco lo que comentaba Elena antes, los modelos son cerrados, o sea, son cajas negras. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los vamos a ejecutar? ¿En dónde los vamos a ejecutar? ¿Qué tipo de hardware necesitamos para ejecutarlos? Y después están los pipelines de información, los pipelines de ejecución, mejor dicho. ¿Cómo ejecutamos esos modelos de inteligencia artificial? Yo creo que la parte central que tenemos que hacer en todas las empresas, más que entender los modelos, es centrarnos en la parte de datos, que eso sí lo podemos controlar, y la parte final, que es la parte de ejecución, cómo monitorizamos su comportamiento y cómo podemos, sobre todo, volver atrás. Porque la parte importante de todo esto no va a ser lo que hacen hoy en día. Que hoy en día realmente la inteligencia artificial, es un poco lo que comentamos, está empezando. Pero ¿qué va a ocurrir dentro de 3 años? Si están ya lo suficientemente avanzados, tenemos que poder volver atrás de alguna manera. Muy interesante. David. Pues sí, bueno, también por continuar, bueno, mi nombre es David Barroso, Egunon Guztioi, soy el CEO y uno de los fundadores de Countercraft, y yo creo, por añadir algo diferente, creo que podemos hablar de que también existe un poco, usamos el anglicismo hype, ¿no?, de inteligencia artificial. Si vamos a cualquier feria de ciberseguridad hoy en día, en cualquier país, raro, ¿no?, el stand que no tenga, que usa AI para todo, aunque luego no sea verdad, ¿no? Entonces, también hay que separar el hype de la realidad. De hecho, me recuerda un poco cuando salió el blockchain, ¿no?, que todo el mundo usaba blockchain para todo, y luego hemos visto que blockchain es muy útil en ciertos casos de uso. En el caso de cuando hablamos de inteligencia artificial, especialmente Generative AI, pues también va a ser muy útil en ciertas cosas, pero no vamos a poder usarlo para todo, ¿no?, que es un poco lo que nos hace entender hoy en día las tendencias. De hecho, si hablamos de inteligencia artificial, ha habido muchos inviernos, ¿no?, de inteligencia artificial, pues desde los 70 que se empezó a usar, ¿no?, temas. Luego, me acuerdo que en 2010 hubo de repente un boom otra vez de Machine Learning, y también todo el mundo metía Machine Learning en sus productos y era como, no sé, vamos a arreglar el mundo con Machine Learning. Es cierto que ahora sí que parece algo mucho más potente, ¿no?, el uso de LLMs, pero todavía hay que ver, ¿no?, es lo que dicen mis compañeros, ¿no?, estamos todavía muy incipientes. Y si vemos la realidad del mundo de la ciberseguridad con inteligencia artificial, en este caso de LLMs, pues es raro encontrar, o es rara avis encontrar alguien que sepa de las dos cosas, ¿no?, porque o alguien que sabe mucho de LLMs o alguien que sabe mucho de ciberseguridad. Y también si lo hacemos un símil, ¿no?, con el mundo industrial, con la ciberseguridad, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos con la ciberseguridad en entornos industriales, también había gente de entornos industriales y gente de ciberseguridad, pero era raro que hubiera alguien que dominaba los dos dominios. Aquí estamos viviendo algo parecido y encima todo evoluciona tan rápidamente que creo que es imposible estar al día de las cosas que van ocurriendo. Cada semana aparecen cosas nuevas, modelos nuevos, herramientas nuevas. Si usamos agentes, pues hay nuevos frameworks de agentes, cada fabricante saca el nuevo. Con los MCPs pasa lo mismo, todo está cambiando. Incluso esta semana estaba leyendo, ¿no?, que proponían en vez de usar JSON, usar
algo parecido a un CSV porque en teoría usaba menos tokens. Bueno, está todo cambiante de forma masiva y eso también es un problema. Entonces, ¿cuál es el problema que veo yo hoy en día? Que no hay ninguna tecnología que pueda arreglar eso a día de hoy, es que estamos intentando aplicar estas nuevas tendencias de LLMs, inteligencia artificial, en nuestras organizaciones, pero todavía es un mundo por descubrir. Ahora si enchufamos un Raja a un SharePoint o a un Google Drive o a nuestra base de datos, pues el tema de los controles de acceso a la información todavía no está muy solucionado. Entonces, podemos abrir un montón de nuevos frentes que antes no teníamos, que es un poco parecido cuando la enchufábamos esa red OT a Internet, ¿no? Que era un poco por hacer el símil. Entonces, sí que realmente creo que es una evolución fantástica, podemos aprovechar de ella, pero todavía estamos muy temprano para ver qué va a ocurrir y por ahora podemos causar más frentes, más amenazas, casi que utilizarla de forma, digamos, segura en nuestra organización. Es temprano y es constantemente temprano, en el sentido de que, como siempre hay innovaciones y siempre sale algo nuevo, las organizaciones nos cuesta mucho estar preparados 100% para lo que viene y, sobre todo, si vamos a la parte de riesgos, aún más. O sea, que esa parte es fundamental, ¿no? Y también la incertidumbre al final que tú tienes como empresa de que, o sea, en qué invierto o qué nueva tecnología de inteligencia artificial incorporo en mi organización, a riesgo de que la semana que viene o el mes que viene lo que he incorporado pues no quede ya, o sea, no obsoleto, pero digamos salga algo nuevo, suponga también un tema de riesgos, o sea, esa constante evolución y esa sensación de estar siempre en la cresta de la ola, pero teniendo que surfearla constantemente, teniendo en cuenta toda la importancia de protegerse y de mantener los sistemas corporativos. Ahora voy a hacer una pregunta, cada uno una, ¿vale? Específica, que hemos visto. Voy a empezar contigo, Elena. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial se utiliza también para la ciberseguridad. ¿De qué manera están integrando actualmente los sistemas de ciberseguridad la inteligencia artificial para anticipar, detectar y responder a amenazas emergentes? Bueno, pues yo creo que, aparte del hype que bien menciona David y que no puedo estar más de acuerdo, ¿vale? Porque es verdad que vas a cualquier sitio y todo el mundo dice utilizar IA, pero muchas veces tampoco sabemos por qué. O otras veces también sí nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, no, pues es que este es el primer proyecto de IA. No, pues realmente ya lo que era un modelo que te daba cierta capacidad predictiva o generativa, ya lo tenías, ¿no? Y ahí me voy al principio, ¿no? De lo que decía, ese Shadow AI, cómo ponemos encima de la mesa toda la IA. Pues yo creo que desde la visión también de Microsoft, ¿no? Estamos viendo activamente cómo cualquier proceso impulsado por la IA gana en eficiencia, gana en rapidez, gana incluso también en motivación y en expertise por parte del propio profesional que puede participar en un proceso y aligerar, ¿no? Lo que es su carga productiva teniendo un copiloto que le acompaña, que le aconseja, que le descubre esa información que muchas veces no sabía que tenía a su disposición, y ahí me uno, ¿no? Aunque hablaremos después, al guiño de David respecto a vamos a conectar esta información a la IA, que es lo mismo que la OT, al Internet, y de repente nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que un montón de gente ahora sí se da cuenta de que esa información estaba ya disponible. Cuando aplicamos la IA a todos los niveles de la gestión de la seguridad, pues efectivamente los ratings de eficiencia, de tiempo de respuesta, cuánto tiempo llevamos hablando, ¿no? De las capacidades de respuesta y de SDR que se tiene que hacer cada vez más eficiente, ya no en un concepto solo de EDR de endpoint, sino en extendido, ¿no? A través de toda la plataforma, donde ya directamente la primera anomalía a nivel de identidad es capaz de desarrollar una serie de fases de acciones de respuesta que contribuyen a la mitigación del compromiso que puede estar empezando por ahí, o incluso pues corta la posibilidad de un determinado movimiento lateral o el despliegue de un PowerShell o un código malicioso que puede estar más o menos oculto y transformarse o evolucionar de una manera más o menos ágil. Estamos viendo el valor que supone incorporar la IA en todos los niveles de respuesta, y aquí sí mencionaría no solo en lo que llamamos esa modernización del SOC, donde efectivamente nos permite que nuestros niveles 1 sean mucho más eficientes y mucho más claros, y que esos niveles superiores tengan mayor capacidad para definir los procesos de soporte de los niveles inferiores, para que
dediquemos el tiempo de nuestros escasos profesionales en materia de seguridad a realmente aquellas labores de mayor valor añadido, pero si le damos la vuelta, el valor que estamos viendo que tiene la IA a la hora de ayudarnos a componer los reportes, a analizar de una manera ágil, ¿no? En Microsoft vemos al día el dato estaba en torno a las 250 cambios regulatorios a nivel mundial. Ser capaces de tener en un clic a través de herramientas de IA ese cumplimiento normativo y ese reporte que parte de toda la ejecución, ¿no? Y de todo ese grafo que hemos visto de cómo mitigábamos un ataque para preparar un resumen ejecutivo que pueda ser elevado, y ahí voy, ¿no? a los lenguajes de seguridad y de cómo de bien nos explicamos y cómo somos capaces los profesionales de seguridad de adaptar nuestro discurso al receptor del mensaje, que es el que importa además que lo entienda, porque nosotros está claro que ya entendemos y sabemos lo que tenemos en nuestras manos, pero ahí tenemos el deber de explicarnos mejor. Son labores donde la IA está marcando la diferencia y yo creo también que solo estamos viendo el principio. Muy interesante también. Y ahora, Gerard, justo dentro de lo que es la inteligencia artificial, me gustaría entrar en el tema de agentes de inteligencia artificial y específicamente cuáles son los principales riesgos, tanto tecnológicos como legales, que suponen esta IA agéntica que estamos llamando, y cómo se pueden preparar las organizaciones para mitigar y anticipar los riesgos. El mundo se está volviendo agéntico, esto no sé si os estáis dando cuenta, pero sobre todo en el mundo de la seguridad, yo lo veo mucho en los productos de seguridad que tenemos en Google, cada vez más tenemos agentes que van a ayudar, como decía Elena, sobre todo a los niveles 1, para que puedan hacer más en menos tiempo. Y ahí la tecnología de LLMs y la IA en general pues es muy útil, ¿vale? Algo que a mí siempre me gusta explicar es que los LLMs, como os contaba, ¿no? Hace 3 años que salió alguien diciendo ChatGPT es súper chulo. Pero ahí los riesgos que teníais eran a nivel de modelo y a nivel de prompt. Después, al cabo de los meses, salió otra tecnología. Decía, oye, tú también puedes tener, con una tecnología de RAG, puedes hacer una base de datos vectorizada de tu información y consultar la información que tienes. Vale, otro vector de riesgo que tienes. Entonces tienes prompt, el modelo y tus tecnologías RAG. Y después salió otra cosa de, bueno, puedes hacer function calling, puedes llamar a APIs, hay algo súper chulo que se llama MCP, que es Acanthropic, y que dice, oye, esto va a cambiar el mundo, vale, entonces tienes un cuarto vector de ataque, prompt, modelo, tu RAG y tus llamadas a APIs. Y después sale una quinta cosa que dicen, oye, pero ahora los agentes no solo van a hablar contigo, sino que también van a hablar entre ellos. Y salen protocolos como A2A, que sacó Google, y también otros de la industria. Entonces, ahora tienes un quinto vector de ataque, prompt, modelo, RAG, function calling con servidores MCP y agentes hablando entre ellos. Y después, como decía Elena, ¿no? Toda la parte de identidad, oye, yo igual no debería tener acceso a esta base de datos, pero mi compañero sí que la tiene. Entonces, igual yo, si le pido al agente que ha creado él, pues yo sí que tengo acceso. ¿Cómo controlas todo eso? Ahí es donde están los riesgos relacionados con todas estas tecnologías. Está avanzando todo muy rápido. Todo lo que os he contado es en los últimos 3 años. Imagínate todo lo que saldrá de aquí en los próximos 3 años. A día de hoy, yo creo que ahí los proveedores cloud, como Microsoft, Amazon o nosotros, estamos trayendo al mercado precisamente herramientas para hacer que estas tecnologías sean enterprise y que podáis utilizarla tranquilamente, sabiendo que la seguridad 100% no existe, pero que seáis capaces de entender ese riesgo que estáis asumiendo con estas tecnologías y de, sobre todo, mitigarlo en todo lo que podáis. Y yo creo que el mundo va en esa dirección y vosotros vais a ser, bueno, nosotros vamos a ser los que vamos a llevar ese barco, y que llegue a buen puerto depende de que sepamos entender esos riesgos y mitigarlos correctamente. Ahora voy contigo, Yago. Hablamos también de soberanía tecnológica y también de dependencia de proveedores globales. En este sentido, la infraestructura de datos, nube, computación, o sea, edge computing, inteligencia artificial, suponen un continuum del procesamiento. ¿Y dónde ves
sobre esto, ¿dónde ves mayor riesgo de dependencia externa de Europa? ¿Y qué estrategia recomendarías para mitigarlo sin que eso suponga un freno a la innovación y, digamos, al desarrollo de las compañías? A ver, yo creo que la parte de inteligencia artificial tiene dos patas muy fundamentales, como decía antes. La parte de los datos y la parte de la capacidad de procesamiento. La parte de la capacidad de procesamiento, ahora mismo, queramos o no queramos, estamos anclados en los hiperescalares o en las grandes empresas, Google, Microsoft, Amazon sobre todo. Pero ellos, a su vez, están anclados en otras grandes empresas, mayormente Nvidia, que es la que les está proporcionando ahora mismo todas las GPUs. Con lo cual, en Europa tenemos un problema serio, que es que nuestra dependencia es toda externa. No tenemos nada que sea realmente nuestro propio. Dentro del continuum que tenemos hay partes en las que podemos trabajar. De hecho, nosotros en Plexus trabajamos mucho en la parte de software, en las capacidades de monitorización, en las capacidades de identificación, en las capacidades de respuesta, pero hay muchas otras en las que evidentemente se escapan de la mano de las empresas, sobre todo toda la parte de hardware. Yo creo que a nivel organizacional o a nivel gubernamental tendríamos que asumir una estrategia colaborativa, en el sentido de una estrategia europea que nos permitiera, por un lado, llegar a arquitecturas multiproveedor, o sea, la parte multiproveedor, porque realmente las empresas el problema que tienen normalmente es que se anclan en un proveedor. Casi todas las empresas tienden a decir, yo voy a trabajar con Amazon o con Microsoft. Está bien, pero realmente para que tú garantices que eres independiente no te vale. Necesitas una decisión multisoberanía. La segunda parte es invertir en nosotros, o sea, invertir en que se desarrollen sistemas europeos. Es complicado porque personalmente creo que, aunque hablábamos antes del invierno de la IA, yo creo que ahora no estamos tanto en esa parte, el invierno de la IA ya fue hace unos años, y yo creo que estamos llegando tarde. Con lo cual, si ahora nos vamos a poner a competir con Google, Microsoft, Amazon, eso va a ser muy complicado. Y con Nvidia también, obviamente. Pero donde sí podemos invertir es en los desarrollos, lo que comentaba antes, en la parte de los modelos, en toda esa parte sí podemos invertir. Y después está la capacidad económica. Si no tenemos capacidad para asumir esa inversión estratégica que tenemos que realizar, es muy complicado. Ahora hay una cierta inversión por parte de los gobiernos en toda esta parte, que realmente está derivando más a la parte cuántica que a la parte de IA realmente, pero se está viendo que en Europa hay muchos desarrollos en la parte de inteligencia artificial, mucha inversión en la parte de modelos fundacionales. Hay ciertas inversiones que se están realizando que pueden llevar a algo que no sea la independencia hardware, pero sí sobre todo la independencia software. Y lo conecto, David, con lo que quería preguntarte de, en todo este contexto geopolítico, cómo la geopolítica como tal afecta a la hora de hacer negocios. Bueno, yo creo que también lo que estaba comentando Yago, ¿no?, hila muy bien en el sentido de tener esas dependencias con empresas no europeas, ¿no? Al final también nos ocurre a nosotros en viceversa, es decir, cuando nosotros intentamos vender fuera de nuestro territorio, por ejemplo, ya digo, Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí que yo veo que son mucho más reacios a comprar tecnología europea que, por supuesto, dicen, no, hay que comprar americano, ¿no? Hay que comprar, ¿no? Siempre dicen, no, buy American, ¿no? Es como, es muy difícil si lo comparamos con lo que ocurre aquí, ¿no? Que comprar tecnología estadounidense es algo como lo normal, ¿no? De hecho, está mal visto no hacerlo, ¿no? Es como, casi es al revés. Entonces, ahí tenemos una desventaja, ¿no? Cuando miramos Europa, sobre todo Estados Unidos, por no mencionar China, que es un mercado mucho más cerrado, ¿no? Pero si nos centramos en Estados Unidos, pues cuesta mucho, ¿no? Y muchas veces cuando vamos a vender fuera, pues siempre tenemos el pasaporte incorrecto, ¿no? Porque no tenemos el pasaporte adecuado para vender en esos territorios. Incluso en Europa, nosotros mismos nos hacemos un poco trampas al solitario, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay países muy cerrados donde, por ejemplo, en Francia les gusta comprar tecnología francesa, ¿no? En Alemania, tecnología alemana. En España yo diría que es un poco más estadounidense, pero sí que realmente es muy difícil, y cuando hablabas de la colaboración europea para intentar hacer frente, pues está claro que sí va a ser muy complicado porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo, ¿no? Dentro de Europa, ¿no? Cada uno tenemos nuestros intereses y lo va a hacer muy difícil. Entonces yo creo que si a eso le sumamos la tensión, podemos decir, geopolítica existente, ¿no? por todas las guerras que existen y un poco las amenazas ahora de China a Estados Unidos, etcétera,
pues vemos que Europa nos estamos quedando en un territorio no muy positivo, podemos decir, ¿no? Donde casi somos un entorno de retiro dorado de vacaciones o de un parque de atracciones para visitar, más que un continente o una región donde realmente apuesta por la tecnología. Entonces yo creo que ahí nos encontramos en una situación muy complicada y aunque es cierto que hay mucha inversión, pero igual no hay una inversión dirigida, tenemos muchas complicaciones a nivel de regulación que no hay en otros territorios. Yo creo que a veces, si lo comparamos, es como, ¿no?, correr una carrera de 100 metros contra una empresa en Estados Unidos, pero nosotros tenemos igual 20 kilos en los tobillos y no podemos estar en las mismas condiciones porque hay regulación, porque tenemos menos inversiones. Es decir, al final creo que nos estamos dejando comer la tostada bastante por Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo. No es algo nuevo, ¿no? Con esto de ella es un caso más, puesto que si quitamos la parte de ella y hablamos solo de tecnología, pues casi toda la tecnología que usamos hoy en día es estadounidense, israelí, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, pero a europea, diría, contamos con los dedos de las manos, ¿no?, la gente que usa tecnología europea. Entonces, yo creo que si sumamos la parte geopolítica más la parte ya que viene de hace, por decir, 20 años, pues o nos ponemos las pilas o yo creo que va a ser un futuro bastante negativo a nivel europeo, ¿no?, de tecnología, porque vamos a depender 100% de estas grandes empresas que, por supuesto, todos trabajamos con ellos. Yo trabajo con Microsoft, trabajo con Google y muy a gusto, ¿no?, porque la verdad es que tienen muchos buenos servicios, pero realmente nos vamos a quedar atrás, ¿no? Yo creo que ahí no pinta bien. Correcto, y no solo a nivel tecnológico, sino que al final la tecnología las empresas tecnológicas son las que aportan el principal valor a la economía de una zona o de un país y también las consecuencias que pueda tener de que si no somos competitivos a nivel tecnológico, tampoco el estado del bienestar y todo el sistema que hemos dado por hecho durante mucho tiempo se pueda sostener porque somos completamente dependientes, ¿no? También ese reto doble, no solo tecnológico, sino también el impacto social que supone la tecnología y ese riesgo de que nos quedemos atrás o que no seamos capaces de mantener lo que hemos tenido hasta ahora. Vamos a por una segunda pregunta, sí que ya el tiempo nos apremia un poco más, os voy a pedir ser más concretos, ¿vale? Voy a preguntarte otra vez, Elena, antes te preguntaba sobre cómo la inteligencia artificial nos ayudaba a protegernos de los ciberataques, ahora la pregunta es al revés, que tiene mucho sentido también, cómo la IA se utiliza en los ciberataques y si realmente esa IA que se utiliza para ciberataques está consiguiendo comprometer la seguridad de las organizaciones. Bueno, yo creo que nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? El hype que también tenemos los defensores a la hora de adoptar y los tecnólogos a la hora de adoptar la IA, pues es el mismo hype que tienen también los atacantes, ¿no?, y la industria del cibercrimen a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Lo que pasa es que ellos lo hacen además sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de prudencia ni regulatoria, ni de cómo aviso al CISO ni demás. Entonces, sí que lo estamos viendo. Yo creo que es una de las grandes conclusiones también del Microsoft Digital Defense Report que publicamos hace 2 semanas y donde vemos, pues eso, de los 100 billones de eventos de seguridad que procesamos diariamente, como en el 80% de los ataques se ven rastros de capacidades de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las mayores tendencias? Bueno, pues al final lo que estamos viendo es que sí que, igual que en el lado de la operación de seguridad, pues la IA te ayuda a mejorar ese reporte, ¿no? Pues el deepfake que podemos conseguir, ese ingeniería social que tantos años llevamos hablando de ella, pues se vuelve mucho más fino, mucho más adecuado e incluso en las labores de scouting y de análisis del contexto. Sí que vemos que incluso los ataques más sofisticados, más dirigidos y demás, pues utilizan IA para centrar muchísimo más su objetivo, entender muchísimo más el contexto de la organización, quién trabaja, quién ha dicho qué, en qué red social y en qué momento puedo comprometer a ese trabajador que directamente no, pero a través de un movimiento lateral me va a dar acceso a lo que es la información core o esa joya de la corona que tanto nos cuesta proteger, lo estamos viendo en el día a día y ahí no cabe sino esperar pues una evolución mucho mayor, porque efectivamente no, los que son los mandos de comando y de control estamos viendo como cada vez son también más ágiles y más eficientes en lo que es su propia gestión de infraestructura, porque también están apoyados en sistemas de IA que les permiten hacer mejor la distribución de las cargas.
Muy interesante. Justo lo de tecnología doble uso, estas dos preguntas era justo el meollo, así que muchas gracias. Y ahora te voy a preguntar, Gerard, sobre las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las estrategias para minimizar este fenómeno y, en concreto, en relación a la generación de imágenes y de vídeos, que es un poco lo que es más tendencia, y lo mencionaba Elena, temas de los deepfakes, qué medidas se pueden implementar y si existen tecnologías para hacer estas comprobaciones y validar que un vídeo ha sido generado con inteligencia artificial? Empezando igual por la última pregunta, la parte de los deepfakes, sí que a nivel de industria, nosotros sí que tenemos unas tecnologías que te ayudan a saber si, por ejemplo, un vídeo o una imagen ha estado hecha con inteligencia artificial. Por si lo queréis buscar en Google, se llama SynthID y podéis directamente, de una forma gratuita, verificar si se ha utilizado la inteligencia artificial. El problema con todo esto no me preocupa tanto por el lado industrial, porque creo que los productores de modelos y de tecnología pues somos, entre comillas, responsables de que estos deepfake al menos seamos conscientes de que existan. A mí me preocupan más los modelos open source que hay ahí fuera, de personas que sencillamente entrenan su propio modelo y son capaces de crear imágenes, voces y vídeos que que son extremadamente realistas. Y el problema de esto es que a día de hoy, igual esos vídeos o esas imágenes o esas voces podéis hasta oleros que puede ser inteligencia artificial. Pero hoy es el día en el que vais a ver la inteligencia artificial peor de vuestras vidas. O sea, esto solo va a mejor. Solo los modelos de imagen van a mejor, los modelos de vídeo van a mejor. Y yo lo que creo es que de aquí no tanto tiempo, todos estos modelos van a ser capaces de hacer unos deepfake que sean exactamente iguales a la realidad y que de verdad no podamos discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Y eso va a suponer un riesgo, ya digo, no para las respuestas de los modelos que entren en las empresas principales del mercado, porque habrá tecnologías para detectarlo, pero sí de los actores maliciosos que están utilizando tecnologías igual open source para crear esos deepfake. Entonces ahí, para la parte open source, la verdad es que tengo mis dudas de cómo vamos a ser capaces de controlarlo, pero es una realidad de la industria a la cual deberemos afrontarnos. Y muy importante, porque justo lo que dices es el punto de que ahora es la peor inteligencia artificial de todas las que vamos a ver y aún así nos la cuelan. Sí, aún así nos la cuelan. Por eso, muy importante. Y para la primera pregunta que has hecho, que me he olvidado de responderla, para la parte de alucinaciones normalmente es algo que es innato de los modelos y precisamente lo que os comentaba antes de hacer RAGs, de hacer function calling, de hacer llamadas a otros agentes, es la forma en la que a día de hoy tenemos para precisamente hacer grounding de esas respuestas y ser capaces de dar respuestas que sean lo más realistas y reales posibles. Yo creo que en un futuro, sobre todo hilando con la otra pregunta de vamos hacia un futuro agéntico, vamos a tener en nuestras empresas agentes especializados en distintas tareas. Vas a tener un agente especializado en HR, uno en operaciones, otro en finanzas, y ese agente sabrá mucho de ese vertical específico. Y más o menos lo que pasa a día de hoy en las empresas. Pues hay una persona que sabe más de finanzas, pues le preguntarás a esa persona, pues pasará lo mismo a nivel agéntico. ¿Y cómo securizamos esos riesgos? Pues con las tecnologías que os contaba antes que están en el mercado. Pero es algo muy nuevo. Correcto. Y muy nuevo, y justo en la anterior ponencia era sobre esto, la computación cuántica, Yago. Aquí también es una tecnología de doble uso, tiene doble filo. Puede comprometer por la capacidad que tiene de computación también los sistemas de protección dentro de las empresas. ¿Cómo nos podemos preparar para eso que viene? ¿Qué horizonte y qué consecuencias podría tener? A ver, yo creo que el problema de la computación cuántica es que llevamos ya años hablando de ella. Y parece que va a llegar, pero nunca ha llegado. Es un poco lo hablábamos antes. Es el pasito que le falta. Pero también creo que está muy enlazada con la parte de inteligencia artificial. Yo creo que realmente la parte de inteligencia artificial va a acabar explotando cuando llegue la computación cuántica. Entonces sí que vamos a pasar de 0 a 100. Ahora estamos en 0 a 1, pero después sí que ya explotará todo. ¿Cuál es el problema? Que no vamos a estar preparados cuando llegue. Ya sabemos que no vamos a estar preparados. Ahora, si somos realistas,
en todas las empresas ya nos faltan cosas para llegar a estar preparados. ¿En qué podemos empezar a trabajar? Pues en lo que yo creo que está hablando todo el mundo, cifrado postcuántico. Todas las empresas, incluidos nosotros en la compañía, estamos trabajando en temas de cifrado postcuántico. ¿Por qué? Porque creemos que es fundamental tanto proporcionar herramientas a la industria como tener herramientas propias para protegerte para ese futuro teóricamente cuántico. Después está la segunda parte, que es cómo garantizamos que ese futuro cuántico no dependa de 4 empresas. Aquí voy a ir un poco en contra de ellos dos, pero realmente la parte cuántica ahora mismo está en manos de las grandes empresas. Entonces tenemos que llegar a un mecanismo que nos permita que no solo ellos aporten la tecnología, sino que todos tengamos acceso a esa tecnología cuántica y sea igualitario para todos, sino realmente toda la parte tanto de seguridad como de la parte de inteligencia artificial, que es donde la parte cuántica realmente puede cambiar el paradigma, vamos a depender de 3 o 4 actores principales que son los que tendrán el 99,99% del mercado. Y ahora, David, quería preguntarte sobre los retos que se enfrentan las empresas europeas cuando van a vender este tipo de tecnologías al mercado, en comparación con otras, y bueno, dentro de lo que hablábamos del contexto geopolítico que mencionabas en la anterior pregunta. Sí, ahí un poco puedo contar nuestra experiencia de, por ejemplo, particularmente en Estados Unidos, cuando estamos vendiendo en Estados Unidos, al ser una empresa foránea, aunque tengamos una empresa allí, una sociedad, cuando trabajas mucho en entornos de defensa o entornos críticos, todos te hacen pasar por lo que llaman una especie de mitigación de influencia extranjera, que básicamente eso lo han hecho muchas empresas europeas, que es algo que es como poner una muralla china, ¿no? Un muro chino que se llama, donde tú creas una entidad en Estados Unidos totalmente independiente de la matriz, que es, por ejemplo, aquí en este caso la de San Sebastián, donde tienes solo ciudadanos norteamericanos, donde tienes finanzas, IT, todo separado y donde la información no sube hacia arriba, solo sube información pura de financiera de has vendido tanto, pero cero información de los proyectos o cero información de lo que ocurre. Y eso te hace también, pues añade un montón de complejidad, ¿no? Porque tienes que tener algo separado, que no puedes controlar, donde tienes que hacer también un board, donde tienes que tener ciudadanos norteamericanos que puedan sacarse clasificaciones de seguridad, con lo cual todo eso tienes que pagarles. Bueno, eso, al final es un lío, un quilombo, ¿no? Gigante, y eso al final hace todo que complica mucho, ¿no? Y cuando hablo de Estados Unidos hablo también en otros países, cuando, por ejemplo, en nuestro caso que vendemos al sector defensa, ¿no? Tecnologías de, no sé si se puede considerar de dual use nuestro producto, pero sí que tenemos este tipo de problemas, porque en el sector defensa, por supuesto, pues quieren tener mucho cuidado con la influencia extranjera, ¿no? No se fían, ¿no? Incluso dentro de OTAN, los países tampoco se fían entre ellos al 100%, aunque participamos en la misma alianza, ¿no? Pero sí que vemos que luego hay países de primera y segunda. Entonces, en el caso de España, lo positivo, podemos decir, es que somos un país bastante neutral, donde en todos los territorios no nos ven de un lado para otro. Entonces, cuando vendemos la tecnología, pues no nos asocian a no sé, países como Rusia o países como China o países como Venezuela o Irán, que son países, por supuesto, en la lista negra de cualquier sitio donde quieras vender. Entonces, cuando hablamos de dual use, pues tenemos esos problemas. Y luego tenemos problemas asociados a la que muchas veces en España en general no hay una tradición de vender tecnologías de uso dual. Hay, pero en lo que es el entorno de, podemos decir, guerra convencional, podemos decir, de armas, de no sé, raíles de tanques, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Guipúzcoa hay empresas muy punteras, ¿no? Venden bastante. Pero lo que podemos decir es seguridad clásica. En el caso de ciberseguridad hay muy pocas referencias, incluso a nivel europeas. Quizás tenemos malas referencias, por ejemplo, en Italia hay varias empresas muy famosas, ¿no? Que igual todos conocéis de ofensivas, ¿no? Donde hacen temas similares a Pegasus, que tienen mala fama por ello. Pero realmente en Europa no hay una tradición, ¿no? de lo que es el tema ciber de uso dual de vender a gran escala. Entonces ahí creo que es algo que todavía hay que ir creando, por supuesto intentar pasar todos estos obstáculos que comento de cómo mitigar la influencia extranjera que ellos llaman en diferentes países,
Y ahí lo que nosotros vemos es que lo mejor funciona es hacer alianzas con partners locales que ya te quitan parte del problema, no todo el problema, pero te quitan parte del problema, pues que en cada país puedes hacer alianzas con empresas de defensa y ciberdefensa, ¿no? Por ejemplo, pues, tenemos un Thales o un Leonardo o un Booz Allen, Raytheon, empresas que están acostumbradas a ello. Entonces yo creo que ahí es donde te permite un poco salvar las distancias, pero aún así hay mucho camino por recorrer para intentar avanzar. Hasta aquí hemos completado las preguntas. Habéis visto que son muy variadas porque también son muchos los retos que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Lo que os voy a pedir para terminar es una frase, 2 o 3 palabras, que trasladéis pues, unas conclusiones sobre vuestra visión y sobre esta misma mesa. Elena. Vale, es que a mí me parece súper interesante además toda la visión que da siempre David y esa experiencia, ¿no?, de cómo externalizar y cómo ir más allá con estos proyectos que un día fueron una idea y se consolidan como una gran apuesta empresarial. A mí me gusta mucho ver las situaciones en términos de oportunidad y para mí eso aplica a la IA también. Incluso cuando pienso realmente en cómo nos puede afectar la IA a la seguridad, de verdad que pienso de una manera muy positiva en el hecho de cómo la IA es capaz de poner el dato en el centro y, por lo tanto, la protección y la clasificación de la información que tantos años llevamos los de seguridad peleando y que ahora hay tantos otros que entienden muy bien que eso hay que protegerlo y que clasificarlo. Y, por supuesto, también veo en términos de oportunidad, porque no nos queda otra también, lo que es el impacto del contexto geopolítico. Y permíteme, hay una mención. Hemos hablado mucho de las empresas americanas, pero también tenemos la oportunidad, ¿no?, de lo que son las empresas globales. Y hay una mención muy breve al anuncio que hizo el vicepresidente de Microsoft ya el 30 de abril de este año en Bruselas, hablando de que Microsoft es una empresa global y hablando de cómo estamos redefiniendo lo que es nuestro portfolio de soberanía, porque el concepto de soberanía ya lleva muchos años, pero sigue siendo un concepto que tenemos que entender también en cada caso qué soberanía queremos construir y qué soberanía nos podemos permitir y con qué piezas para realmente plantear un escenario realista. Y para mí es el momento de poner todas las piezas encima de la mesa y buscar y revisitar cuáles son los mejores socios y las estrategias realistas que podemos aplicar para lo que es el futuro de la IA, del quantum y de una revisión de lo que venían siendo nuestra expectativa de soberanía, si me permites la expresión. Gerard. Siguiendo un poco con lo que dice Elena, ¿no? Toda la parte de soberanía, yo creo que los hiperescalares principales, entre ellos Microsoft y Google, tienen bastantes soluciones de soberanía que pueden permitir atajar un poco los miedos que hay sobre si las tecnologías pueden estar en Estados Unidos o en España o en Europa. Y a día de hoy hay soluciones técnicas que permiten precisamente tener esa soberanía tanto del dato como del procesamiento en local en vuestras instalaciones, ¿no? Entonces, yo ahí sí que me gusta, como lo has mencionado, Elena, estas empresas que traen la tecnología, al final son capaces también de ser empresas globales que den soluciones específicas para las necesidades que tienen los países europeos, ¿no? Algo también que me gustaría hacer hincapié es en la parte de capital humano y de invertir en el capital humano. Esto va terriblemente rápido. Yo hay veces, si te vas de vacaciones 2 semanas, igual ya no sabes en qué empresa trabajas, ¿no? Hay cambios todos los días y yo aquí creo que eso tiene lo bueno y lo malo de estar viviendo este momento, ¿no? Lo bueno es que es muy excitante, cada día hay cosas que leer, cada día hay nuevas empresas que traen tecnologías que todo el mundo quiere probar y que son increíbles. Y lo malo es que necesita que igual las personas que tienen igual una forma de pensar más legacy, pues se tienen que reactualizar. Entonces yo hago hincapié, sobre todo para todos vosotros que lleváis empresas de ciber y de IA, que estudiéis mucho, que leáis mucho, porque esto cambia muy rápido. Iago. Yo creo que estamos en un momento muy bonito. Realmente es algo que yo creo que muchos de nosotros no creímos que pudiéramos vivir, que es que tecnológicamente cambiasen tantas cosas en tan poco tiempo, un poco lo que comentaba Gerard ahora, parte de cuántica, parte de inteligencia artificial, parte de ciberseguridad,
todo eso está cambiando constantemente. El problema es que tenemos que pasar de un modelo individualista hacia ahora que teníamos gran parte de las empresas, que es yo lo desarrollo, yo lo hago, etcétera, etcétera, a pasar a un modelo relativamente colaborativo. No 100% colaborativo, obviamente, porque las empresas tienen que seguir ganando dinero, si no, no son empresas. Pero hay una parte colaborativa que tenemos que empezar a desarrollar y entender que tenemos que construir un ecosistema nuevo entre todos. Y eso es complicado, va a ser complicado y son años complejos, no solo para el capital humano, como me comentaba Gerard, sino para las propias corporaciones y para la propia dirección corporativa de las empresas, que tenemos que ver si somos capaces de afrontar o no. Muy interesante. David. Pues simplemente dos puntos. Uno, que estamos tarde y mal si no ya hemos hecho nosotros nuestros propios agentes. Espero que todos estéis haciendo agentes con Cursor o con cualquier otro editor similar, porque la verdad que hasta que no te metes en harina no vas a ver las capacidades y te va a asombrar, ¿no?, las cosas que puedes hacer. Es flipante y es muy fácil. Con mínimos conocimientos, ya digo, puedes hacer maravillas que antes eran impensables. Y segundo, cuidado cuando este hype no explote, porque en algún momento va no sé, explotar o reducir. Seamos cautos también, ¿no? Porque, por ejemplo, siguiendo con el caso de Cursor, ¿no?, creo que son 29.000 millones de valoración, que básicamente es una especie de plugin de Visual Studio Code, que no sé cómo Microsoft le deja usarlo sin cobrar, pero realmente sí que veremos cambios, y yo creo que no muy lejanos, donde va a haber cambios porque se ha inflado tantas expectativas, que es cierto que hay muchas cosas muy chulas, pero en algún momento se ha inflado tanto que explotará, pues veamos qué nos trae la resaca. Bueno, muy interesante. Ahora continuaremos el debate. Eskerrik asko a los cuatro por contribuir tanto a esta mesa. Y nada, dejamos con el siguiente. Eskerrik asko, mil esker a todos. Muchas gracias, Elena García, Gerard Salvador, Yago González, David Barroso y Adrián Bertol por esta mesa redonda. Continuamos. Vamos a dar paso a la presentación del Centro de Demostrador de Datos para la Ciberseguridad, a cargo de Tomás Iriondo y María Penilla. Y posteriormente también participará en esta ponencia, antes de cerrarla, Javier Carvajal. En el nuevo entorno digital, los datos son el núcleo de la ciberconfianza. La creciente interdependencia entre organizaciones ha convertido a la gestión del riesgo de terceros y de la cadena de suministro en una prioridad estratégica. Según el ENISA Supply Chain Cybersecurity Report, más del 60% de los incidentes de ciberseguridad en Europa durante el último año se originaron en proveedores o socios externos. Frente a esta realidad, la colaboración entre actores como Gaia y CyberBask impulsa el Centro Demostrador de Datos para la Ciberseguridad, que es un espacio concebido para analizar, compartir y validar información de riesgo de forma segura y estandarizada. Este enfoque se alinea con la Estrategia Europea de Open Data Spaces, promovida por la Comisión Europea a través de Gaia-X y el European Data Strategy, que busca transformar los datos en un recurso compartido de innovación y resiliencia. Este centro, concebido en Euskadi, refuerza el papel de nuestra industria como referente europeo en innovación aplicada a la confianza digital, combinando tecnología, colaboración y soberanía del dato. En paralelo, Mastercard presenta sus avances en evaluación de exposición digital y rating de ciberseguridad de la cadena de suministro, una herramienta cada vez más necesaria para cumplir con los nuevos requisitos de la Directiva NIS2 y del Cyber Resilience Act, que obligarán a las empresas a evaluar y documentar el riesgo de sus proveedores. Desde el Clúster Vasco de Ciberseguridad se está colaborando con la construcción de un framework sectorial que ayude a nuestras empresas a evaluar de forma permanente su nivel de ciberseguridad y resiliencia. Como les decía, en primer lugar, recibimos a Tomás y a María y posteriormente participará también en esta ponencia Javier Carvajal, pero ahora vamos a presentar a Tomás Iriondo, director general del Clúster Gaia desde 2003. Es licenciado en informática por la UPV, MBA en Deusto y doctor en Innovación Colaborativa en Mondragón. Impulsa programas tecnológicos, alianzas público-privadas, sistemas de calidad y plataformas sectoriales.
También le acompaña María Penilla, a la que ya hemos escuchado anteriormente, directora general de la Fundación SIUR, ingeniera de telecomunicaciones con MBA en la UPM, más de 20 años en ciberseguridad, lidera estrategia y servicios para impulsar la seguridad industrial en Guipúzcoa. Le recibimos con un fuerte aplauso. Guardión, buenos días a todos. Bueno, nos toca hablar de la importancia de algo que ya se ha mencionado, que es el dato como una materia prima que nos va a ayudar a tomar decisiones, a proyectar oportunidades, a identificar amenazas y que es un agente clave para el desarrollo de la seguridad, ¿no? Y el concepto de seguridad pues, pasa también por algo que se ha dicho anteriormente, que es buscar dinámicas, modelos colaborativos, innovadores, que nos ayuden a llegar más rápido, que nos ayuden a llegar más lejos, ¿no? Y en ese sentido queríamos presentar hoy una iniciativa que estamos trabajando de manera abierta, colaborativa, innovadora, que tiene que ver con el desarrollar un espacio, un centro demostrador de datos para poder mejorar todo lo que son los diagnósticos, las predicciones en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y con esa naturaleza lo que nos hemos unido es desde el clúster, desde el sector, para ir creando concienciación, ¿no? La importancia que tiene pues, el trabajar en el desarrollo de esos datasets, el identificar qué tipos de datos son los que pueden hacernos ir más rápido a hacer mejores diagnósticos, agregar la tecnología que necesitamos para realmente ser operativos y ágiles en el análisis de esos datos, sobre todo en la interoperabilidad de ese volumen de datos e información y también en la creación de esos modelos de servicio que van en torno a los datos y que nos pueden ayudar a tener más garantías de éxito en nuestras operaciones. Bien, las estructuras de datos, ¿qué suponen? Bueno, son espacios en los que se trata de ir preparando nuestros propios datos para que otros puedan interoperar con ellos, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos que articular esos datasets que decíamos, pero no vale con disponer de unos datasets ya articulados y estructurados según directiva y orientación europea, sino lo que tenemos que hacer también es conectarlos a través de unos drivers, unos brokers, para que nos garanticen que la interpretación y el acceso a esos datos es correcta, es regulada. Y además tenemos que establecer una política de gobernanza, tenemos que determinar con quiénes y cómo yo quiero que la gente acceda a mis datos. Y eso es súper importante, porque solo accederán a mis datos aquellos a quien yo autorice y, por otro lado, solo podrán hacer uso de mis datos en la forma y negociación que yo haya preestablecido. Pero eso lo tenemos que hacer de manera abierta, de manera universal, y de eso se trata, de ver cómo podemos garantizar que en un centro, un espacio demostrador de datos, todos podemos intervenir desde nuestra propia realidad y articulando algo que es muy importante, que es esos nuevos modelos de servicio-negocio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos garantizar? Pues lo que queremos garantizar es esto, que el ecosistema es sostenible. Cuando decimos necesitamos datos para garantizar el acceso a la economía del dato, vale, si tenemos que trabajar sobre la estructuración de datos, nos tenemos que asegurar que nuestros datos son monetizables. Si no conseguimos un retorno, bien sea en servicio, bien sea en riqueza, bien sea en especie, sobre nuestros datos, difícilmente vamos a seguir trabajando en retroalimentar esos datos. Y por otro lado, ¿qué necesitamos? Necesitamos que en torno a nuestros datos o nosotros mismos implementemos servicios. Servicios que van a mejorar la prestación que yo hago hacia el mercado para garantizarnos que de alguna manera pues esos datos son útiles y están generando una ventaja competitiva a una organización, a una administración, al desarrollo de un ecosistema, a un territorio, etcétera, ¿no? Esa es la vía de trabajo en la que estamos actuando y lo que hoy queríamos es invitaros a todas y a todos a que seáis partícipes. Tenemos el kit digital ya en operativo y es un instrumento junto con las ayudas que tenemos de Gobierno vasco y diputaciones que pueden ayudar a facilitar esas conversiones, esas preparaciones de los datasets, de los drivers, de los conectores, las políticas de gobernanza y los modelos de servicio. Y para que esto no sea una charla teórica, nos acompaña María de SIUR, que nos va a contar casos de uso donde el dato es protagonista a la hora de implementar decisiones, análisis sobre la seguridad. María. Vale, es que ricasco, Tomás. Bueno, sí, un poco en línea con lo que comentaba Tomás y bueno, aprovechando que nosotros en SIUR estamos muy cerca de las empresas, en nuestro caso industriales, pero bueno, yo creo que algo aplicado a todo tipo de empresa, nos parecía interesante evidenciar con casos de uso concreto para que veáis el valor
para los que sois empresas finales que os pueda aportar esos datos y para los que estáis en esa capa de servicios, que también probablemente hay aquí empresas, qué tipo de servicios podéis ofrecer a la demanda, ¿no? Entonces, y aplicado además al mundo de ciberseguridad, que es lo que nos trae a todos hoy aquí. Bueno, yo creo que está claro el caso de uso de inteligencia de amenazas, es un caso de uso que yo creo que seguro que todos vemos de manera directa. Comentábamos en la mesa anterior la incorporación de la inteligencia artificial. El panorama ya era complicado antes, pero ahora con la irrupción de la inteligencia artificial veíamos se nos introducen vectores de ataque de manera muy extensa, con lo cual los que estamos en el lado bueno, en nuestro día a día cada vez resulta más difícil y es inevitable y necesario y es la única manera el compartir datos. Cuando hablamos de inteligencia de amenazas, no es fácil incorporar en nuestras empresas procesos de inteligencia de amenazas y ahí la única manera es aliarnos, compartir datos y buscar esa colaboración también público-privada, pero sobre todo entre empresas, porque lo que le está pasando al de al lado probablemente va a llegar a pasarme a mí en un tiempo corto de tiempo. Como ejemplo, nosotros, bueno, una pequeña visión de un proyecto que hemos hecho sobre inteligencia de amenazas con ese espíritu de transmitir la importancia de incorporar este tipo de procesos. Hemos hecho durante un año un proyecto en el que han participado 80 empresas con 1.622 dominios analizados y en el que hemos hecho esa inteligencia de qué se está moviendo, qué se ha movido durante ese año en ese entorno. Hemos detectado, y hablamos de, bueno, en este caso, de empresas industriales en Guipúzcoa, pero bueno, que podemos extrapolar todo esto a cualquier otra vertical y también a cualquier otro territorio. El 31% de los dominios presentan entradas en foros donde nuestros cibercriminales se mueven en el día a día. 80.879 credenciales filtradas de esas 80 empresas. El dato yo creo que es por sí solo ya bastante abrumador. 4.187 cuentas comprometidas de esas 80 empresas. Y 3 servicios comprometidos durante esos 12 meses de esas 80 empresas. La única manera de luchar contra eso es que toda esa información que tenemos sobre nosotros, de lo que tenemos, de lo que nos está llegando, de cómo nos están atacando, esa inteligencia de amenazas la tenemos que compartir. Y una de las mejores maneras de hacerlo, por supuesto, es poder compartir nuestros datos en su espacio de datos para que otros también los puedan consumir y que en medio tengamos esa capa de servicios de empresas que pueden hacer esa conexión de manera segura y controlada. Cuando hablamos, lógicamente, de inteligencia de amenazas, además, hablamos de compartir muchísima información. Hablamos de indicadores de compromiso, hablamos de, lógicamente, direcciones IP, de reglas, de mucha automatización detrás de toda esta información que recogemos de todas esas fuentes de datos que tenemos y que hay que tratarla, hay que saber analizarla para de todos esos datos sacar la información que nos interesa. Otro caso, bueno, súper interesante para todos los sectores, pero sobre todo para el entorno industrial es lo que llamamos las vulnerabilidades zero day. La realidad es que la conectividad insegura genera mucha exposición y en el entorno industrial, bueno, pues tenemos muchos deberes por hacer. Hablaban en la mesa anterior de qué supone incorporar la inteligencia artificial a sectores críticos. Hay una predicción de Gartner, porque la amenaza, ya hemos visto, es clarísima por múltiples vectores y por diferentes vías, y eso hay que saber gestionarlo de la manera adecuada y coordinar todo eso. Gartner tiene una predicción de que para el 2028 algún país en la Unión Europea va a regular y por ley va a prohibir que los agentes de inteligencia artificial gestionen infraestructuras críticas. Y no puede ser de otra manera, porque esto, como decíamos, crece a una velocidad que a nivel empresarial en las organizaciones es inasumible y una de las mejores maneras para controlar todo este entorno es empezar por la regulación y controlar por lo menos lo que son las infraestructuras críticas. Entonces, bueno, pues en el entorno industrial toda esa información de vulnerabilidades zero day muchas veces nos viene de fuentes externas y bueno, vemos que un caso de uso clarísimo de dónde podemos generar valor y dónde podemos tener valor para compartir datos en este tipo de iniciativas es
es toda la información que se genera y que están descubriendo diferentes agentes sobre vulnerabilidades zero day, que además, bueno, pues también lo mismo, con la incorporación de la IA, comentaban antes en la mesa, los atacantes lo tienen cada vez mejor para ser más rápidos y más eficientes, porque al final son capaces de incorporar la inteligencia artificial de una manera más rápida que nosotros, porque lógicamente tienen muchas menos barreras. Y otro caso también clarísimo, que nuevamente también crítico para el sector industrial, pero no el único ámbito de aplicación, no es un único sector, es la propiedad intelectual. Nuevamente volvemos a lo mismo. Yo creo que hoy en día tenemos un shadow IA en nuestras empresas que es difícil gestionar, y cuando hablamos de propiedad intelectual el riesgo es claro y muy crítico, con lo cual esta posibilidad de tener un entorno de compartición de datos también nos ofrece muchas ventajas a la hora de gestionar y de proteger la propiedad intelectual. Que la solución no sea no comparto nada, toda mi información se queda dentro de mi empresa, sino hacerlo, pero de una manera controlada y gestionando de la manera adecuada. Y ahí hablamos de, lógicamente, incorporar cifrado de datos, ese control de acceso a esos datos que son sensibles, esa interconexión entre clientes y proveedores, por supuesto la confidencialidad, la trazabilidad, y la única manera de hacer esto es con una monitorización continua sobre todos esos datos que movemos y compartimos por diferentes vías y que se puede hacer de una manera segura y controlada. Y bueno, bien, esto era un poco lo que queríamos compartir. Pues por concluir, sí importante que seamos conscientes que compartir información es garantizar seguridad, que no tenemos por qué compartir datos, simplemente tenemos que habilitar datasets para que estén interoperables en esos centros demostradores u otras infraestructuras de naturaleza y soberanía europea, y que el objetivo es que cuanto más capacidad de compartir, de análisis de esa información tengamos, más predicción y más proyección vamos a poder hacer de nuestros entornos y sistemas. Por lo tanto, animaros a todas y a todos a ser proactivos en esta dinámica de generación de innovación colaborativa, de creación de nuevos espacios de datos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias, Tomás Iriondo y María Penilla. Y como les comentaba, recibimos ahora a Javier Carvajal, experto en el ámbito de la resiliencia empresarial, que nos va a acercar un proyecto cuyo futuro ayudará a la mejora de la competitividad de las pymes en un mundo cada vez más digitalizado. Es ingeniero de telecomunicaciones y CEO de Icraitas, tiene más de 35 años de experiencia en tecnología, ciberseguridad e infraestructuras críticas, lidera proyectos de transformación digital, resiliencia y cumplimiento en entornos industriales. Bienvenido. No sé si sale de un lateral. Aquí tenemos. Bienvenido, Javier. Egunon, muchas gracias a la organización por darnos este pequeño espacio. Y en este espacio vamos a hablar o a resumir muchos de los conceptos que se han venido tratando durante la mañana. Se ha hablado de colaboración. Público-privada, público-pública, privada-privada. Esto es una colaboración privada-privada. Por otro lado, se ha hablado de innovación, herramientas que nos permitan y ayuden a conocernos mejor, a conocer mejor a los demás y, en definitiva, a protegerlos. Y hace unos minutos se hablaba de monitorización continua. En el mundo de la ciberseguridad, uno de los mayores inconvenientes que tenemos es la falta de tangibilidad de las cosas. ¿Por qué? Porque si hablamos de nuestra casa, en nuestra casa blindamos las puertas porque vemos si están abiertas o no, si están bien protegidas o no, las ventanas, pero no miramos mucho los que usamos las máquinas, cómo están las máquinas. Se encargan otros de hacerlo. Y cuando pasan cosas no vemos que pasen. Sabemos que llega un documento, sabemos que llega un mail, que sale, pero no somos capaces de tangibilizarlo. Desde esa perspectiva es fundamental que los datos nos den información, que nos permitan conocer cuál es nuestra situación. Y desde esa perspectiva, Gaia ha decidido, en esta línea que se viene hablando en el día de hoy, crear y desarrollar un modelo específico para Gaia de un sistema de monitorización continua que permita conocer cuál es el riesgo
del cual se ha hablado también durante la mañana, cuál es el riesgo de seguridad que tiene una empresa por sí misma, para sí misma, y cuál es el riesgo que tiene la cadena de suministro. Hace un momento se ha hablado también de cuál es esa exigencia en relación a los terceros, a los que denominamos en general los terceros. Bien, este objetivo pretende incrementar el nivel de ciberseguridad en todas las empresas de Euskadi. Este es el contexto en el que nos encontramos. Hace años se hablaba de la primera línea de defensa, la segunda, la tercera, de dónde estaba el perímetro, y el perímetro está aquí hoy. Una gran parte del perímetro está aquí porque estamos conectados a nuestras empresas y a empresas que son clientes o proveedores nuestros, y así sucesivamente, con lo cual es tremendamente importante y relevante conocer cuál es la exposición que tenemos. Como es una exposición que llega hasta nosotros, pues es de miles de millones de situaciones concretas, porque no solo tenemos el móvil, tenemos el ordenador y así muchos dispositivos. Y desde esa perspectiva es importante saber cuál es la situación desde fuera. La situación desde fuera a mí me gusta decir que es lo que un hacker ve sobre nuestra infraestructura para saber por dónde tiene que entrar y cómo tiene que actuar. Y eso puede parecer de perogrullo, pero en realidad es así. Y luego además nos tientan con acciones para que cliquemos donde no debemos. Cuántas pruebas se hacen en las empresas y cuál es el porcentaje de caídas en el phishing que hacemos, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva, ver lo que hay desde fuera, con el propósito de conocer en realidad cuál es nuestra exposición, cuál es nuestro nivel de exposición y además tangibilizarlo en un número que nos permita tener un orden de magnitud. Tenemos mucha costumbre de hablar del scoring financiero y eso nos parece importante y además es uno de los aspectos que más se utiliza cuando se trata en la compra y adquisición de empresas, en las due diligence, pero está llegando el momento de la due diligence en ciberseguridad, al punto que se va a utilizar en poco tiempo en las licitaciones públicas para ver quién tiene el nivel comparativo con la empresa que licita, que le permita a la empresa que licita tener la seguridad de que no está entregando servicios a un tercero que no tiene las protecciones adecuadas. Los terceros y sus riesgos, como decía, bueno, en definitiva, lo que vemos en la parte izquierda, lo que veo desde fuera. Veo desde fuera sin ser intrusivo, porque para eso hay otras herramientas o actividades como puede ser el pentesting. Y por otro lado, lo que hay o lo que veo de dentro hacia afuera, ¿no? Ahí somos normalmente muy conservadores y, bueno, muy conservadores, lo dejo ahí porque pensamos que todo lo tenemos perfecto. Y eso, en cierto modo, es verdad, pero en cierto modo tiene un matiz de complacencia, porque ¿cuántas infraestructuras necesitan dar acceso a un tercero para que haga una acción específica en un sistema o en una aplicación? ¿Y cuántas de esas aperturas que hacemos de puertos pues no las cerramos después porque el día a día puede con todos nosotros, porque hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esa visión de adentro hacia afuera que nos permita saber no solo lo que pasa con la infraestructura, sino lo que pasa con las personas. Están sensibilizadas, conocen de ciberseguridad. Ahora NIS2 sabéis que exige y traslada la responsabilidad a todos los directivos, incluyendo a los consejeros, y los hace accountable, los hace responsables de lo que suceda en una compañía en ciberseguridad y los hace responsables respecto de el conocimiento que tengan que tener. Bueno, no me enrollo más. Aquí hay ejemplos concretos que asocian lo que hacemos habitualmente con lo que necesitamos hacer en nuestras infraestructuras. La izquierda son cosas que conocemos, antes mencionaba algunas, y en este punto pues, nos apoyamos en herramientas que nos permiten saber cuál es la situación de nuestros terceros. En una indicación de 0 a 10 tengo los terceros en una posición B, que bueno, es un ratio razonable, pero no es el ratio perfecto y además nos permite ver también cuáles son los vectores o los dominios concretos que son críticos y en los cuales no tenemos la protección adecuada. Esto nos permite pues, hacer la calificación de riesgo, generar alertas, obtener información también para informar a los directivos que muchas veces de esto no conocen y nos cuesta trasladar los mensajes. Y en la otra visión de fuera adentro, de dentro a fuera, perdón, pues lo mismo, ejemplos de nuestra vida diaria que
Nos tienen que ayudar a entender que si protegemos lo nuestro, estamos protegiendo las cosas. Y lo nuestro muchas veces es lo de la empresa. Bien, este sería el otro ejemplo en el cual, a base de información obtenida de las personas de la organización, de todas las áreas, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista técnico, cuál es la situación concreta para ver si lo que estamos haciendo, si por ejemplo la ISO 27001 que implantamos o cualquier marco de seguridad, pues está implantado de forma correcta en toda la organización, ¿vale? ¿Y qué beneficios obtenemos? Pues estamos evaluando el ecosistema, estamos siendo más resilientes, NIS2 propicia esto, estamos haciendo evaluaciones multinivel porque nos estamos refiriendo a todos, bueno, los aspectos que hay aquí, incluido el benchmarking, que es me comparo con mis pares, me comparo con mis competidores para ver si estoy en una situación mejor y lo puedo aprovechar como una ventaja competitiva. Bueno, por último, reitero lo que acabo de decir, simplemente decir que las herramientas nos tienen que ayudar a ver lo tangible, lo intangible lo hacemos tangible cuando tenemos datos y usamos los datos. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta porque si pretendemos que Euskadi sea un lugar en el que la resiliencia esté al máximo nivel y por ende el resto de comunidades autónomas y España y así Europa, pues no tenemos más remedio que utilizar herramientas que nos permitan ver y mejorar nuestra seguridad. Bueno, aquí, esto ya lo veis aquí, las herramientas que estamos utilizando son dos herramientas de Mastercard, CyberQuant y RiskRecon, que ven de dentro a fuera, de afuera a dentro, y luego estamos trabajando en el soporte y en la inteligencia a Cybertix y Craitas, aportando esa capa de valor y conocimiento que permite que la plataforma se convierta en lo que Gaia pretende que sea para las empresas del País Vasco. Y me quedo aquí. No gasto más tiempo porque ya me han puesto la tarjeta roja y me van a poner la segunda. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como llevamos un poquito de retraso, había una mesa de 15 minutos ahora, pero la vamos a dejar para la tarde y vamos a dar paso a la mesa redonda y así recuperamos. El futuro de la innovación europea dependerá en gran medida de nuestra capacidad para financiar con visión de largo plazo. Mientras Estados Unidos concentra cerca del 45% del capital riesgo mundial, Europa apenas supera el 15% y el Deep Tech, sectores como ciberseguridad, inteligencia artificial o computación cuántica, siguen siendo el ámbito con mayor déficit de inversión paciente. El EIB, European Investment Bank, estima que la brecha de financiación para tecnologías estratégicas supera los 70.000 millones de euros en la próxima década, que lo superará. El 90% de las empresas vascas de ciberseguridad con proyección internacional son hoy parte de ecosistemas de inversión internacionales y han perdido su capacidad de liderazgo y consolidación de centros de decisiones locales. En este contexto, iniciativas como Gaia Value Capital y su fondo Cyber Growth representan una nueva generación de inversión con propósito, fondos que no buscan únicamente rentabilidad, sino arraigo, industrialización y liderazgo sostenible. La tesis es clara, invertir en tecnologías críticas con base territorial sólida, impulsando la colaboración público-privada, la madurez del ecosistema vasco de innovación y la creación de campeones industriales desde Euskadi hacia Europa. Este modelo de Investment with Roots se alinea con la Estrategia Europea de Tecnologías de Uso Dual y con programas como Investment EU, el European Sovereignty Fund, que promueven capital orientado a impacto y resiliencia. Con esta visión vamos a dar paso a Carlos Barrios, CEO de Gaia Value Capital, y Ruth Quintanela, CFO de Stellum Capital, quienes presentarán Cyber Growth, una propuesta de inversión que conecta la fortaleza de tejido vasco con el futuro de la economía digital europea. Quiero presentar brevemente a Carlos Barrios, CEO de Gaia Value Capital, firma de inversiones tecnológica, tiene más de 20 años en M&A, Venture Capital y fondos en Europa, Asia, Oriente Medio y LATAM. Tiene experiencia con Ericsson, Telefónica y fondos escandinavos y asiáticos e impulsa proyectos para la soberanía tecnológica europea. Contamos también, como avanzaba, con Ruth Quintanela, directora de Administración y Back Office en Stellum Capital. Cuenta con 18 años de experiencia en PricewaterhouseCoopers, 6 de ellos como directora en auditoría financiera y procesos de mercado de capitales. Exdirectora de Auditoría
Auditoría Interna en Grupo Euskaltel y licenciada en ADE por la Universidad de Cantabria, número 2 de su promoción. También en ROAC y EPD por ESADE. Para moderar este debate, hoy queremos dar la bienvenida a Elena Zárraga, que fue directora general del grupo LKS Next hasta que asumió la presidencia del clúster Gaia y que actualmente también forma parte de órganos de gobierno como consejera de la entidad financiera Laboral Kutxa. Actualmente es presidenta de Gaia. Y ahora sí, damos la bienvenida a los tres. Imagino que les estarán terminando de microfonar, pero no creo que tarden mucho. Aquí los tenemos. Bienvenidos, gracias. Pues igual, Ruth, en medio. Hola, eguerdión ya a estas horas en las que, bueno, todos estáis ya pensando en el break, en el descanso. Bueno, a nosotros nos toca una mesa de diálogo. Se ha hablado mucho de tecnología, se ha hablado mucho de capital humano. A nosotros nos toca hablar de capital financiero. El capital que invierte en proyectos tecnológicos para hacer crecer proyectos empresariales. Lo que es cierto es que en el 2024 y 2025 estamos asistiendo a una reactivación del capital riesgo en general, del mercado de capital privado, y con cifras que arrojan algunos informes, se cifran que las inversiones en capital riesgo en España alcanzaron en 2024 7.120 millones de euros, retomando la senda de crecimiento pues, que había habido en la prepandemia, y que el 25 continúa con fuerza esta tendencia. Estos informes están revelando también que los fondos internacionales realizan el 75,4% de esta inversión, convirtiendo a España en un destino estratégico de inversores extranjeros atraídos por la presencia de activos de calidad. En términos sectoriales, las tecnologías de información y las telecomunicaciones siguen siendo los grandes ganadores, constituyendo el 35% del capital movilizado. Y en el 2025, un dato que llama la atención es que la IA es el sector que más inversión está captando, con 305 millones de euros en 29 operaciones, un ticket medio de 10,5 millones. Bueno, para hacernos mayor zoom, ¿no?, en este mercado, en la tipología de operaciones que se están cruzando, ver diferencias entre mercados, nos acompañan pues, bueno, dos personas de lujo a los que quisiera, bueno, de una forma de diálogo, ¿no?, que comentaseis un poco cómo describiríais el actual mapa de inversión desde la perspectiva, además, de fuente y tipología de fondos, tanto en Venture Capital como en Private Equity, y, además, ¿qué diferencias nos encontramos entre el ecosistema de inversión español frente a otros mercados como USA, Europa? Empiezo yo, entonces. Bueno, en cuanto al mercado, lo que vemos es que hay diferencias entre el mercado español y el americano. Así como sí que es verdad que las cifras de Private Equity y de Venture Capital se han visto incrementadas ahora en este 2025. Es verdad que en el 2024 hubo un pequeño receso con respecto al 2023. Lo que sí que vemos es que el peso del Private más el Venture en Europa está un poquito más bajo que lo que es en Estados Unidos, ¿no? Si estamos hablando en porcentaje sobre el PIB, estaríamos hablando en Europa en torno al 8%, cuando en el caso de Estados Unidos podríamos estar hablando de un 17%, ¿no? Entonces, sí que es verdad que además, si hablamos de tipología de inversor, en el caso de España hay un fuerte componente de inversor extranjero que invierte en España, frente a lo mejor en Estados Unidos, que el peso de los LPs americanos que invierten en Estados Unidos pues es mayor, ¿no? Y bueno, pues al final nosotros también
creemos que hay que dar un mayor empuje al private equity y al venture capital aquí en España, ¿no? Y concretamente cuando hablamos de Euskadi surgen iniciativas como la de Gaia o como la de Stellum Capital con el objetivo de invertir en Euskadi y desde Euskadi, ¿no? Estupendo. Carlos. Se habla mucho de la transformación de las empresas y esta mañana estaban hablando de cómo las empresas también tienen que desarrollarse, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera echar un poco de piedras a nuestro propio tejado. Yo creo que el sector de la banca de inversión, concretamente dentro de lo que es la inversión en tecnología, tenemos que hacer un desarrollo, una regeneración. Y permitidme que os cuente una anécdota de este fin de semana. Invitación al Choco, el Atleti no jugaba, la Real tampoco, entonces pues nos pusimos a hablar de banca privada. Sobre una alternativa. Una alternativa muy sencilla. Entonces, depende de los amigos, ¿eh? Sí. Bueno, era una invitación. Entonces, pues bueno, había cierta confianza. Y concretamente la persona que hizo el comentario viene de la banca privada, se ha metido a cocinero y luego ha vuelto. Pero él comentaba una anécdota, y yo creo que es una anécdota que puede, hasta cierto punto, reflejar lo que estamos viendo. En Euskadi se hacen unas alubias espectaculares. Hay unos bares de carretera, unos bares de barrio fantásticos. Pero ahora tenemos que hacer restaurantes Michelin. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando ves la estructura de inversión que se ha realizado en los últimos años, lo que es el sector tecnológico del País Vasco, más o menos, es el 10-15% de las empresas a nivel nacional, estoy hablando de startups, scale-ups, pymes, y contribuyen más o menos también a un 10-12%, quizás en el sector de la ciberseguridad un poquito más, por ciento de la generación de empleo. El año pasado, 2024, dentro de lo que es Venture Capital, se invirtieron alrededor de 2,4 billones de euros en España en tecnologías o empresas tecnológicas. De esos 2,4 billones, 85 terminaron en el País Vasco. Menos del 7-8% del total de la inversión. Comparando que la contribución del sector al mercado nacional es alrededor del 12, 14, 15%, pero la inversión es de un 4, 5, 6% de la inversión total. Es decir, se está haciendo muchísimo con muy poco dinero. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que ese proceso de desarrollo de los inversores es que tenemos que hacer mayores allocations para poder hacer crecer o seguir en la siguiente fase del desarrollo de esas empresas en las que hemos invertido. Y es más, ese 5% o esa inversión que se ha hecho en el País Vasco en el año pasado, casi el 60%, el 68%, estaba centrada en 7 empresas. En 7 empresas. Y ese 68%, el 84% fue inversión extranjera. Es decir, tenemos una situación en la que empresas muy interesantes que se están desarrollando y que requieren mayores niveles de inversión que lo que puede ser seed capital o startup capital, están copando mayoritariamente por inversión extranjera. Entonces, ese desarrollo mirándonos a nosotros mismos, ahí que tenemos que crear instrumentos de inversión mucho más potentes, de mayor volumen, que es un poco en línea con lo que cuando se ve los volúmenes de los fondos, tanto europeos como estadounidenses,
son en media pues entre un 30 y un 40% más grandes que los que pueden ser a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese desarrollo, esa transformación creo que es uno de los deberes que tenemos para, no digo para los próximos años, sino a partir de ayer. Interesante. Con esta foto que estáis planteando, ¿cuál es vuestra opinión sobre la tipología de inversión en la que se están centrando los fondos? Me explico, es decir, hay elementos en los que hay diferencia entre los Ventures Capitals, ¿no? con un foco de inversión en empresas en una escala más temprana, ¿no? Y luego vienen los fondos de inversión que normalmente están apostando, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es vuestra sensación a la hora de determinar cuál está siendo el destino principal de esta inversión, tanto extranjera como nacional? Bueno, en la parte de Venture Capital yo creo que cada vez coge un mayor peso todo lo que es la inversión en tecnología, ¿no? En empresas tecnológicas. Al final, el desarrollo de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, lo que está haciendo es promoviendo que haya un deal flow mucho mayor, ¿no? y bueno, más oportunidades de inversión en ese área. En la parte de private equity, pues siempre hay un desarrollo en la parte de growth de los fondos de crecimiento, pero es verdad que cada vez más va cogiendo más peso otra tipología de activos, como pueda ser los fondos de deuda, ¿no? Que bueno, pues al final es otra herramienta para ayudar a las compañías, ¿no? Carlos, ¿qué vienes? Yo lo estoy viendo desde una perspectiva de que se está dando un desarrollo basado en la necesidad. Es decir, el sector tradicional del capital riesgo, entendido como tradicional de fases iniciales, es decir, seed capital, primeras rondas. Hay una franja o hay una línea ahí de hasta 20 millones. Ese se ha desarrollado de forma extraordinaria y lo estamos viendo con el deal flow que se está generando. O sea, es decir, se está haciendo repito, con muy poco dinero o relativamente poco dinero comparado con otras geografías. Se están creando empresas que todos tenemos que estar súper orgullosos de ese desarrollo. Y además, no solamente orgullosos desde el punto de vista de sentimiento, sino también los ves en los resultados que en poco menos de 6-7 años se ha casi triplicado el valor de lo que sería el ecosistema de inversiones dentro de Venture Capital a nivel nacional y en Euskadi. Pero hay posiblemente dos áreas que están un poco desarboladas y que creo que son áreas de necesidad de crecimiento. Una es el venture debt, la deuda orientada a empresas, a startups, scale-ups, con todos los riesgos que ello tiene y los requerimientos que ello tiene. Y otro es el private equity orientado a tecnología. ¿Por qué? Por un lado, lo que es el venture capital tradicional basado en ampliaciones de capital o inversión en lo que es patrimonio de la empresa tiene sus pros y tiene sus contras. Y tiene que estar completado con instrumentos de deuda orientados a ese tipo de empresas y a ese tipo de inversiones. Por otro lado, estamos viendo el desarrollo desde el punto de vista de necesidades de capitalización que ya van muy por encima de los tickets que se están trabajando. Es decir, cuando se están viendo, y ciberseguridad cada vez más se está requiriendo ese tipo de inversiones, se están viendo transacciones por encima de los 50 millones, 60 millones, esa franja de 40 a 60. La inversión de fondos nacionales cae de un 68% a un 15%.
Yo creo que es un poco lo que venías comentando al principio también de la tipología de fondos americanos con respecto a los españoles, ¿no? En cuanto a tamaño. Al final, cuando ya requieren las inversiones un determinado volumen, pues nos pueden llegar a faltar instrumentos aquí, ¿no? o capital destinado aquí a hacer crecer esas compañías. Y es un poco, en línea con lo que comentas, yo creo que la necesidad de empezar a mirar, y es un poco lo que estamos intentando hacer desde nuestro atalaya, el utilizar o la combinación entre lo que puede ser prácticas de venture capital y private equity, porque no es lo mismo. No es lo mismo tanto por la parte de inversión como también por la parte de la empresa. Es decir, y me parece que se hablaba esta mañana, private equity son tickets más grandes, es más dinero, pero también pone mayores requerimientos sobre las empresas desde el punto de vista de gestión. Entonces, ahí tiene que haber un compromiso, ¿no? Digamos, entre las empresas, donde ya no es un elemento de hago una inversión y la interacción que puede haber con el inversor es más o menos íntima con la empresa, sino que cuando entras en ese tipo de tickets, la relación con el inversor es operativa, es de estar encima, de trabajar de forma conjunta con unos objetivos conjuntos y agregados. Habéis tocado un tema que quizás para el que no conozca lo que es la valoración, ¿no?, de una forma especializada de los proyectos tecnológicos, a veces se pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que se va buscando en una inversión cuando estamos viendo que hay inversión de importe importante en en empresas que están en fase temprana, con tecnologías emergentes, pero sin mercado maduro, ¿no?, frente a tickets que se invierten en empresas ya más maduras, con crecimiento y pues que están exigiendo también un ticket de inversión y luego un control operativo, ¿no? ¿Qué diferencia exige la valoración de una empresa tecnológica frente a la valoración de una empresa industrial, por ejemplo? Es que no tiene nada que ver la valoración del venture capital con el private equity, empezando porque en el venture muchas veces hay proyectos que empiezan como un prototipo, ¿no?, una idea, y donde lo que coge peso al final son todos los elementos intangibles. Pues hay un desarrollo, hay una propiedad industrial, hay un talento, ¿no? O sea, al final en una empresa de ciberseguridad a lo mejor lo más importante es los desarrolladores que tienen, ¿no?, y cómo eres capaz de mantener ese talento. Y lo que vas a mirar al final es la capacidad de crecimiento a largo plazo de esa tipología de inversión. Entonces, no utilizas métodos tradicionales del private equity, como puede ser el descuento de flujos o la valoración por múltiplos, empezando porque a lo mejor no hay ni ventas, ni EBITDA, ni nada, ¿no? Entonces te tienes que fijar en otra serie de parámetros. A mí me parece de las cosas más complicadas, ¿no? Yo al equipo de Pedro de ASO, pues, o sea, cuando empecé en este mundo, o sea, el ver cómo, bueno, y ahora esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto decido cómo invertir? ¿No? Y estás pensando un poco en la capacidad de proyección a largo plazo. Tiene muchísimo más riesgo al final el venture, y si estamos hablando de tipología de inversión, pues los vehículos, por ejemplo, que tenemos nosotros, que son dos de Venture Capital, entre los dos tienen más de 90 inversiones a la fecha. Para una inversión total un comprometido total tenemos 40 millones de euros. En la parte del private equity, que tenemos 200 millones, estimamos que vamos a acabar pues a lo mejor con unas 20 participadas, ¿no? Entonces, gestionar eso es muy complicado, ¿no? Porque sabes que al final en el venture, por suerte o por desgracia, hay muchas compañías en el camino que bueno, pues no logran sus objetivos, y la clave al final, desde el punto de vista del inversor, también está en la diversificación, ¿no? Carlos. Yo creo que Ruth ha tocado los elementos más importantes de esa dificultad. Yo añadiría una dificultad más, que es lo que comentaba anteriormente,
que estamos en una situación donde, por un lado, los procesos de mercado de tecnología son cada vez más cortos, por lo que hablábamos antes de empresas que entran en una fase tradicional de venture capital, pero que rápidamente se mueven a requerimientos de private equity, es lo que comentaba anteriormente. Eso requiere que nosotros, como inversores, tengamos la necesidad de transformarnos en un híbrido que, por un lado, tiene que conocer el detalle de las tecnologías, de la empresa, del sector, para poder valorar esos intangibles, pero, por otro lado, también tiene que incluir elementos de análisis fundamental en la ecuación de inversión. Y ahí es lo que comentaba anteriormente. Y quisiera añadir una cosa más a lo que comentaba anteriormente de la relación entre empresa e inversor. Las empresas, los inversores, tenemos una gran responsabilidad hacia nuestros propios inversores, pero las empresas también tienen una gran responsabilidad de elegir el inversor correcto. Es decir, el inversor que no solamente les apoye desde el punto de vista económico-financiero o de capitalización, pero también que les apoye en la operación, en la operativa de la empresa. Esa elección, esa vista, esa ambición que la empresa debe tener, ese posiblemente sea uno de los diálogos más importantes y más críticos a la hora de hacer la inversión por un lado y a la hora de elegir el inversor por otro. Mira, en ese punto, a nosotros, por ejemplo, nos gusta decir y hacer, ¿no? No solo decir, que decir siempre es fácil, que seamos un socio estratégico de las compañías, no un socio financiero, ¿no? No se trata tanto en el venture como en el private. Por eso también a veces la proximidad al proyecto y el invertir en Euskadi, en las zonas limítrofes y tal, es muy relevante, ¿no? Para que le puedas apoyar en el día a día sin intervencionismo, pero sí aportarle una serie de capacidades que tiene el equipo de inversión y que le van a ayudar tanto a hacer crecer un proyecto de venture como uno de private equity, ¿no? Y que no te consideren un socio financiero. Yo creo que el private equity o el capital riesgo ha estado bastante demonizado, ¿no? En cuanto a, bueno, pues parece que llegan, sacan toda la caja de la compañía, a ver cómo puedo maximizar la rentabilidad, y nosotros no somos, o sea, no representamos, ¿no?, esa idea. Yo creo que hay que transmitir esa imagen de gente que tiene otras capacidades que las compañías en las que podemos complementar las que tienen las compañías en las que invertimos, ¿no? Y que se aprovechen de ese conocimiento pues para llevar a la empresa a otro nivel. Obviamente tenemos que dar rentabilidad a nuestros inversores y salirnos en un momento dado, ¿no? Pero que en todo ese proceso lo que estemos ayudándoles a crecer. Hemos hablado del riesgo de la deslocalización, de la inversión, de la salida de centros de decisión. ¿Qué elementos diferenciales, en base a lo que estáis aportando, ¿no?, creéis que tiene que tener un fondo de inversión que mire a la inversión con arraigo y como socio estratégico para la empresa en la que está invirtiendo? Yo creo que representáis modelos, ¿no?, que defienden esta idea de inversión con arraigo, que es lo que estamos dialogando aquí en esta mesa. Pues yo voy a aprovechar la línea argumentativa de Ruth. Vamos a ver, tanto el capital venture como los private equity no son esos personas con cuernos y diabólicos que lo que están buscando es, como decías tú, maximizar, etcétera, etcétera. ¿Hay que sacar unas rentabilidades? Por supuesto. Pero las inversiones que se hacen cada vez son más a largo plazo. Es decir, y el largo plazo incluye elementos como es el arraigo. Cuando tienes, y ahí hago un paréntesis, ya no a nivel de pues, ASO o Gaia Value Capital, sino estamos hablando de fondos internacionales, los BlackRocks de los que escuchamos, etcétera, son herramientas geopolíticas
de apalancamiento o bien de industrias, sectores o países, que se utilizan para, de una u otra forma, además de la rentabilidad económica o la rentabilidad financiera, para generar ciertas políticas que en unos casos pueden ser sociales o en otros casos pues tienen un sesgo de una u otra forma. Pero a lo que me refiero, son más que instrumentos de inversión financiera. Y es un poco en la dirección que por nuestra parte estamos orientando. Es decir, la inversión no solamente es una inversión económica, sino es una inversión social. Cuando se habla de sociedad, el hecho de crear un futuro, crear un tejido industrial que tenga ese arraigo a largo plazo. Y eso lo estamos viendo también en cómo se está desarrollando la industria de Venture Capital en muchos países que empezaron ese proyecto o esos procesos anteriores. Mi experiencia, por ejemplo, de Escandinavia es que cuando miras el ecosistema escandinavo de inversión, los Venture Capital la mayoría son exits, es decir, personas, entrepreneurs, emprendedores que han hecho inversiones, que han salido, que son del país o son de la zona y están utilizando ese conocimiento para seguir apoyando la generación del tejido industrial o el tejido económico o el tejido social del país o de la región, ¿no? Ese cambio de largoplacista está siendo clave a la hora de la regeneración de la industria de la inversión. No sé cuántas personas hay aquí ahora, pero seguro que si intentamos llegar a una definición de lo que es el arraigo, cada uno, ¿no?, pensaría una cosa distinta. El viernes pasado tuvimos el Dutank de Artisarra, de la fundación que es propietaria de la gestora que represento. Y es verdad que cuando estuvimos hablando de arraigo, ¿no?, pues cada persona un poco tenía una idea, ¿no?, de pues, mantener el talento aquí, qué pasa cuando el inversor es extranjero, si el centro de decisión está aquí, si está fuera. Entonces, es verdad que es un concepto complejo. A mí me gusta pensar que de alguna manera en el arraigo lo que estamos pensando es en no perder tejido empresarial, ¿no?, en Euskadi, que no pase que al final esa cuota del 10% vaya a menos, ¿no?, sino que se mantenga. Y también el que desde la propia Euskadi se destinen recursos para invertir en Euskadi, ¿no? Un componente muy alto de los inversores que tenemos nosotros son de aquí, con lo cual tienen una querencia por el territorio y unas ganas de seguir desarrollando el territorio. Y dentro de nuestros vehículos, pues de la parte de Venture Capital, pues más del 50% de las inversiones están en País Vasco, Navarra. En el fondo, por ejemplo, de Growth, es un fondo cuya especialización, es multisectorial, pero con un foco geográfico en País Vasco y Navarra, ¿no? Entonces, al final, el tratar de tener mecanismos de inversión aquí, de apoyo a las empresas, unido a todas las iniciativas públicas, ¿no?, como era el Datus 2030, que al final estamos hablando que esas iniciativas, inversión de dinero público, pues siempre va a favorecer al final el desarrollo del tejido empresarial en Euskadi, ¿no? ¿Creéis en ese sentido que un ecosistema, pues como se está definiendo, ¿no?, la Alianza Financiera Vasca, ¿no?, pues para desarrollo, ¿no?, de una estrategia de país, ¿no?, va a reforzar esta idea? Sí, sin lugar a dudas. Y además, seguro que, creo que estarás de acuerdo conmigo, uno de los desafíos, ¿no?, de inversión es siempre el encontrar proyectos de inversión como elemento, pues el trabajo, nuestro trabajo. Y yo creo que en esta situación, y ahí es donde vuelvo a repetir, esa relación entre el Venture Capital y el Private Equity se está dando cada vez más cercana, es que cada vez más existe la necesidad de crear proyectos de inversión.
Crear proyectos de inversión en base a consolidaciones, crear proyectos de inversión dentro de este ecosistema, el apoyar a las empresas en vez de tener una visión túnel sobre las actividades, como inversor tenemos la responsabilidad de apoyarles en ver las posibilidades que existen, ese crecimiento y de esa forma generar proyectos de inversión que nos ayuden a hacer esos allocations de forma estructurada, pero que también tengan un impacto en esa mejora del tejido industrial, en ese desarrollo del tejido industrial que tiene un impacto positivo para todos, tanto para el inversor, porque vamos a tener la capacidad, la posibilidad de tener unos retornos más interesantes, a la sociedad en general, porque estás creando un tejido económico industrial más sólido, y a las empresas, porque van a tener la capacidad de crecer, ¿no? Entonces, esa transformación creo que es importante y que se está dando ya. Bueno, yo estaría muchísimo más tiempo aquí charlando con vosotros. Os preguntaría también sobre la posibilidad de si existe o no una cierta burbuja tecnológica, ¿no?, de valoración en algunos proyectos. Pero para dar finalización al diálogo, os invitaría a lanzar un mensaje a aquellas empresas que pudieran estar en estos momentos, ¿no?, afrontando necesidades de crecimiento, proyectos tecnológicos de vanguardia, ¿no?, pues por qué hay que acudir a veces también, ¿no?, al acompañamiento de un inversor especializado. Yo a las empresas les diría que se nos acerquen, que no tengan miedo, ¿no?, que muchas veces la financiación bancaria obviamente es una financiación importante, pero hay determinadas necesidades que no las cubre y que para eso está toda la parte del venture y del capital riesgo, y que, bueno, pues que les vamos a ayudar porque queremos ser ese socio estratégico que les ayude a desarrollarse y a crecer, ¿no? Y a las instituciones pues que sigan apostando también por los planes de inversiones, ¿no?, y que sigan apostando pues por toda la parte de invertir, ¿no?, en Euskadi, y que, bueno, pues nos va a ayudar a todos a hacer crecer ese tejido empresarial. Carlos, desde Gaia Value Capital. Yo, tres mensajes. Primero, a las empresas, tened ambición. Los proyectos, la ambición de los proyectos es súper importante y hay mimbres como para desarrollar esa ambición. Número dos, analizar a quién queréis de inversor, es decir, el que os apoye no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista operacional. Y tercero, el requerir, demandar la capacidad de ese inversor para que os ayude. Comentabas anteriormente el inversor como partner estratégico, que os ayude a pensar de forma estratégica. Es decir, no solamente que ese inversor sea para vosotros estratégico, sino que sea parte de vuestra estrategia, que os ayude a desarrollar esa estrategia, que no solamente venga con capital, sino que venga con un conocimiento sectorial, con un conocimiento de lo que os falta, más allá de lo que pueda ser el elemento económico. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad que me ha resultado muy interesante la charla y vamos a dar aquí el cierre pues para que podamos ahora en un descanso seguir también cambiando impresiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena Zárraga, Carlos Barrios y Ruth Quintanela, por guiarnos hasta este momento en el que hacemos una pausa para comer. Volvemos a las 3:30 y simplemente avisarles que la ponencia de Asier Basterrechea será antes de la ponencia de la clausura final, a las 5:30. Gracias y hasta luego.
Muy buenas tardes. Espero que hayan disfrutado del almuerzo. Vamos a dar comienzo a la sesión vespertina de Cyberfront Donostia 2025, comenzando con una mesa redonda en la que vamos a hablar sobre innovar y proteger, sobre el ecosistema vasco ante los retos de ciberseguridad, que se ha convertido en una infraestructura invisible sobre la que descansa toda economía avanzada. La Estrategia Europea de Ciberseguridad 2024-2030 sitúa este ámbito al mismo nivel que la energía o el transporte, como condición estructural para la competitividad, la autonomía tecnológica y la confianza ciudadana. En paralelo, la Directiva NIS2, que entrará plenamente en vigor en octubre de 2024, amplía su alcance a más de 160.000 entidades de la Unión Europea, incluyendo pymes y sectores esenciales. Euskadi ha sabido anticipar esta transformación. En la última década, el territorio ha construido un ecosistema integral de innovación en ciberseguridad, donde confluyen instituciones públicas, clústeres empresariales, centros tecnológicos, universidades y startups. Desde SPRI, SIUR, especializado en la ciberseguridad industrial, hasta Vic Guipúzcoa, Fomento de San Sebastián, Gaia y Berta, el sistema vasco, ha articulado una gobernanza distribuida que conecta política pública, tejido productivo y transferencia tecnológica. Esta mesa que vamos a presenciar ahora propone un debate de fondo: cómo mantener el equilibrio entre la velocidad de la innovación y la seguridad del territorio. Cómo hacer que las empresas vascas no solo adopten tecnología, sino que generen soberanía digital y lideren su desarrollo. Con estas preguntas abrimos una conversación que refleja el espíritu de Euskadi y el esfuerzo que desde SPRI se viene desarrollando en apoyar el emprendimiento en ciberseguridad. Innovar protegiendo y proteger innovando. Para esta mesa vamos a dar la bienvenida a Salvador Trujillo, CEO de Orbic, que es doctor en Ingeniería Informática, trabajó más de 15 años en Ikerlan desempeñando cargos de investigación y gestión en el área de ciberseguridad industrial y ahora desde Ikerlan lidera Orbic como CEO, donde impulsa la especialización en certificación y ciberseguridad de productos industriales. Contaremos también con Unai Ayúcar, CTO de Alias Robotics. En su trayectoria en inteligencia artificial aplicada a robótica, ciberseguridad y gestión de datos clínicos, tiene también experiencia investigadora en la Universidad de California en Berkeley, formación principal en la Universidad de Navarra, los roles previos como asesor tecnológico y project manager en Alias. Damos la bienvenida también a Óscar Villanueva, co-founder and CEO de Nimis. Cuenta con una formación ejecutiva en MIT Sloan, es especializado en privacidad y anonimización de datos para casos de uso empresarial. Daremos también la bienvenida a Nerea Báez, directora general de Yakin Code. Es licenciada en ADE, especializada en finanzas y contabilidad y cuenta con experiencia internacional en procesos de internacionalización y comités de dirección de pymes industriales. Es directora general de la Ingeniería de Ciberseguridad Yakin Code. Y para moderar este debate vamos a dar la bienvenida a Aitor Cobanera, director de promoción empresarial en SPRI, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, diplomado en Gestión de Exportación por INSIDE, miembro del Consejo de Administración de los 3 Parques Tecnológicos Vascos y de SPRILUR, Sociedad de Suelo Industrial, y ha desempeñado anteriormente roles destacados en el Grupo SPRI como consultor en PricewaterhouseCoopers y en la Administración Vasca. Ahora sí, demos la bienvenida con un aplauso a los 4. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko por la presentación. Me ha quitado parte del trabajo que tenía, pero bueno, mejor. Así nos centramos en lo importante que son las presentaciones que vamos a ver ahora. Bien, en este contexto que se ha visto durante esta mañana y en otros ámbitos, lo que está claro es que están surgiendo muchas oportunidades en el ámbito de la ciberseguridad dirigidas a muchos y diferentes ámbitos. La inteligencia artificial, la privacidad de los datos o el entorno regulatorio. Vamos a ver experiencias de ese tipo aquí. Para ello tenemos la suerte de contar en Euskadi con un ecosistema, yo diría que muy importante en el ámbito de la ciberseguridad, en el que también las startups que ya cada vez sois menos startups, pero siguen desempeñando un papel relevante. Hoy tenemos la suerte y el placer de contar con 4
con 4 startups, una muestra muy representativa de lo que se está trabajando en ciberseguridad en Euskadi, del ámbito de ciberseguridad, inteligencia artificial, privacidad y protección de datos, así como normativa regulatoria aplicada tanto a empresas como a productos. Bien, el formato de este panel va a ser, van a hacer cada una de las personas que están conmigo en el escenario una presentación de 4 o 5 minutos, en el atril o donde ellos se consideren o moviéndose por el escenario, están las presentaciones ahí, y a continuación pasaremos a una mesa redonda en la cual les haré un par de preguntas a cada uno de ellos y luego pues a ver si las preguntas se responden en un par de minutos más o menos para pasar al final con una idea o fuerza que queréis lanzar cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos con Alia Robotics, startup alavesa de ciberseguridad que desarrolla soluciones específicas para robots y sus componentes, ofreciendo productos como plataformas de protección, evaluación de amenazas y servicios de consultoría para eliminar vulnerabilidades en sistemas robóticos. Y nos acompaña Unai Ayúcar, CTO de la empresa. Unai, cuando quieras. Pues eskerrik asko, Aitor. Gracias a todos por asistir. Bueno, Alia Robotics, ¿quiénes somos? Somos una empresa que se fundó originalmente para proteger a sistemas robóticos. Nuestra idea era hacer lo que sería un antivirus para robótica. La industria es muy compleja, como vosotros sabréis, tiene muchas vicisitudes y al final, con el tiempo, nos convertimos en esa empresa experta en hacer pentesting de robots, ¿vale? Somos probablemente una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en evaluar este tipo de activos y con esta idea en la cabeza nosotros pivotamos de ese origen que teníamos, pero siempre se mantenía un ADN común, que era el de la automatización, el conseguir que las cosas funcionen. Bueno, hoy os traigo una frase que dice Gartner, no la digo yo, es que para 2028 la IA, que seguramente todos estéis sufriendo de maneras distintas, va a coger un espacio muy importante dentro de la ciberseguridad. ¿El por qué? Es sencillo. Hoy aquí estamos los que estamos, y somos muchos, y aún así seguimos siendo pocos, que es el mensaje que quiero traer. ¿Sí? Hay muchos frentes abiertos en el entorno de la ciberseguridad y, por desgracia, hay poca especialización. Falta muchísimo talento humano, faltan muchísimas capacidades. Por ello nos vamos a dar cuenta que herramientas habilitadoras nos van a permitir trabajar mejor en este ecosistema. Nos estamos dando cuenta que las empresas tienen más o menos 2,5 meses de media para poder recuperarse de un ciberataque. No hay expertos, no hay gente que pueda ayudar en estas tareas. Y además los costes para empresas que no están tomando medidas en ciberseguridad son mayores que para aquellas que aún así ya se están preocupando y aún así sufren costes. Por eso veréis que somos una empresa muy activa en investigación y ya desde hace 3 años nos dimos cuenta de que había una cosa muy de fama, que era ChatGPT. Igual os suena, igual alguno lo habéis podido utilizar. Bueno, sin entrar mucho en detalle, ChatGPT al final es un LLM, un Large Language Model. Básicamente es un interpretador de palabras concatenadas que nos dan contextualización de lo que esas palabras suponen o sugieren. Nosotros dijimos, oye, ¿se podría mezclar esto con una herramienta de ciber? Y eso es lo que os traigo hoy, SkyPro, ¿vale? SkyPro es el habilitador que permite conectar tecnologías como la IA con la ciberseguridad. Desde la instalación en un ordenador le damos la capacidad a ese LLM de que nos guíe a través de cualquiera de los pasos que son necesarios para hackear o defender una infraestructura. Todo se basa en el modelo. Este modelo que nosotros llamamos Alias 1, que básicamente nos ofrece la capacidad de ser mejores en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque nosotros democratizamos la ciberseguridad, o eso decimos, habiendo hecho libre nuestro software en abril de este mismo año. Cualquiera puede conectarse a cualquier modelo de ciberseguridad o no de ciberseguridad para usarlo. Es decir, tenéis un pequeño hacker en el ordenador gratuito si queréis todos vosotros. Aún así, nuestro modelo ha sido entrenado con los mejores datos de los mejores ingenieros de ciberseguridad, nuestra comunidad, más de 5.000 personas, siendo la IA en ciberseguridad más grande de Europa. Por eso, nuestra IA habilita a ser 11 veces más rápidos, esto sí que lo dice mi equipo de marketing, y sí que sí, somos bastante más baratos. Lo que quiero deciros es que somos un habilitador, un empoderador. Desde el terminal, poder hacer funciones seleccionando un modelo de mejora de ciberdefensa o de ciberofensivo para prepararnos para el siguiente estadio. Y todo se basa en nuestros agentes, esos robots de colorines que lo que definen son comportamientos. ¿Qué quieres hacer? ¿Conceptos ofensivos? ¿Conceptos defensivos? Lo que hacemos es configurar el LLM para que nos dé las respuestas que estamos esperando. Finalmente, tenemos casos de estudio de todo tipo, desde hacking de bombas de calor automáticas hechas con nuestra tecnología y de manera autónoma, bug bounties, lo que queráis.
Nos comparamos con los mejores modelos del mundo. Nuestro competidor está en América, ¿vale? Somos una empresa pequeña, sí, alavesa, sí, de aquí de Euskadi, pero desde aquí también hacemos cosas muy chulas. Y esto es lo que os traía para hoy. Cómo poder enfrentarnos a nuestros problemas de ciberseguridad con tecnologías que nos habiliten a hacerlo mejor, más rápido y con más seguridad. Gracias a todos. Eskerrik asko, Unai. A continuación, Nimiz, startup vizcaína que ha desarrollado una plataforma basada en IA para anonimizar y pseudonimizar datos personales, estructurados y no estructurados, permitiendo cumplir con normativas de protección de datos al tiempo que se preserva la utilidad para el análisis. Óscar Villanueva, CEO de la empresa, cuando quieras. Bueno, eskerrik asko y gracias por dar la oportunidad, bueno, a todos nosotros, en particular a mí. Nimiz es una empresa que nace en una de las capitales del mundo, como sabéis, una de las 3. Estamos en Bilbao, nacimos en el 20, justo os sonará en marzo lo que pasó, justo cuando nacimos. Básicamente lo que hemos creado es una plataforma de anonimización de datos. Lo que hacemos es usar lo que ha comentado Unai. Nosotros usamos las foundations, ¿no?, de lo que serían los LLMs, pues procesamiento de lenguaje natural, diferentes modelos que hemos combinado de una manera que hemos podido llamar nuestra receta mágica y patentarlo. Y básicamente lo que hacemos es entender por contexto, sobre todo en no estructurados, que viene a ser documentos, ¿vale? Documentos en más de 100 idiomas y agnósticos al sector, ¿vale? Lo que os voy a presentar es un poco el último caso de uso. Nosotros nacimos mucho por el tema de compliance, privacy by design, etcétera, pero realmente lo que nos gusta es ser business enable, es decir, ayudar a las compañías a sacar más provecho de sus datos, obviamente protegiéndolos, ¿no? Entonces, desde ese approach de ciberseguridad y compliance, sí, pero by design, lo que hacemos es hacer, en este caso, que las compañías puedan usar esos LLMs o esa IA generativa que bueno, que todos se ha comentado durante esta mañana, pues son grandes compañías, normalmente están fuera de Europa, no están reguladas como aquí en Europa, pero no puedes quedarte fuera, ¿no?, como compañía de no usar ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, pero tiene un trade-off, ¿no? Es decir, la privacidad está en entredicho. Nosotros lo que hacemos es ponernos en una capa intermedia entre tus datos y lo que vas a subir en esos LLMs, ¿no? De tal manera que con una serie de técnicas que usamos, pues eso, podemos usar desde la reduction hasta la tokenización, randomización, sustitución por datos sintéticos. Lo que vamos a hacer es que toda esa información se suba de una manera en la que la privacidad ya no está en riesgo, ¿no? Somos una compañía de más de 30 personas ya, hemos crecido bastante en los últimos años. Gran talento, no por mí, pero por el resto del equipo. Básicamente nuestro modelo es un modelo de licenciación basado en volumen. Es modular, estamos lanzando ahora un proyecto muy ambicioso en donde nos transformamos todavía más en plataforma, es decir, no tanto una herramienta de uso puntual, sino más una herramienta de privacidad como infraestructura, más embebido en las compañías. Obviamente hacemos despliegues desde SaaS a on-premise, somos bastante flexibles. Básicamente también ofrecemos esa dinamización del proceso en real time, puede ser en procesos batch completamente offline, pero gracias a nuestra performance podemos ofrecer a los clientes también ese uso en dinámico, básicamente, y no solo para el uso del LLM, sino para publicación de información, compartición de información de manera segura. Lo que se os pueda imaginar, pues lo podemos ayudar a nuestros clientes a que esa información vaya de manera segura. Nos hemos convertido de alguna manera en una referencia en un sector en el que obviamente tenemos competencia, pero en que nadie hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de esas porciones, nosotros, entre comillas, somos los que nos consideran market leader en accuracy, y esto es muy relevante, ¿no? Con un modelo que es nuestro, además, pues estamos bastante orgullosos. Obviamente, vendemos de manera directa o de manera indirecta. Tenemos partnerships con todos los grandes infraestructuras de cloud, donde nos apoyamos, incluso hacemos proyectos conjuntos, estamos en los marketplaces de ellos, tenemos otros partnerships también muy interesantes. Competencia la hay,
grandes players, más en datos estructurado, menos en datos no estructurado, en donde también abarcamos más formatos y más idiomas. Y bueno, lo que comentábamos, pues es una startup que nos estamos ya convirtiendo un poco en una scale-up. Hemos venido creciendo mucho y queremos seguir haciéndolo y que desde aquí, obviamente desde Euskadi. Así que nada, eskerrik asko y lo que necesitéis, pues ahí tenéis mis datos. Eskerrik asko, Óscar. A continuación, Jakin Code, startup alavesa especializada en ciberseguridad y compliance empresarial, que cuenta con aplicaciones software propias para la gestión de riesgos y cumplimiento normativo y acompaña a las organizaciones en los ámbitos de seguridad y de la privacidad de la información. Nos lo presenta Nerea Baez Aldúa, directora general de Jakin Code. Nerea. Arratsaldeon denoi, ongi etorri eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Bueno, pues nosotros, empresa alavesa, nos dedicamos a la ciberseguridad y al compliance desde un ámbito tecnológico de desarrollo de aplicaciones que ayuden a nuestro equipo de consultores y a clientes especializados en lo que es más necesitado a corto plazo, que nos viene ocupando durante el día de hoy y que es ese ámbito de cumplir con esa NIS2, con esa 27001, ENS, etc. Nuestro producto es Jakin Suma, es un entorno donde trabajar el compliance con la protección de datos personal y la ciberseguridad con esos sistemas de gestión que pues, queremos trabajarlos de manera dinámica, de manera ágil y de manera cercana a nuestros clientes. Poder hacer de manera automatizada esos análisis de riesgos, tanto en el ámbito de la seguridad de la información como en el de la protección de datos personales, disponer a toda esa documentación, políticas, procedimientos que en el día a día deben ir evolucionando, puesto que las empresas somos muy cambiantes, que nos dé aviso la propia herramienta, que nos alerte de la necesidad de hacerlo evolutivo, puesto que ese cumplimiento normativo del que estamos hablando urge, acometamos todas las empresas, debe ser llevado a mejora continua de manera constante. Bueno, desde esos sistemas y de esta privacidad que tenemos que cuidar, pues hoy mismo se ha repetido muchas veces en esta sesión lo importante que es disponer de empresas con cultura cibernética, impregnar, igual que pues, en muchos de nuestras empresas hablamos tanto de nuestros valores, de las formas de ser de nuestras gentes, de hacia dónde queremos llevar nuestras compañías, pues que impregne ahí la visión del riesgo, la perspectiva que ayude a nuestros usuarios a estar alerta en todo momento y identifiquen lo antes posible pues, ese posible ataque que pueda estar sufriendo la compañía. En el ámbito más técnico, las empresas estamos cada vez dotándonos más de todos aquellos elementos que, tanto a nivel infraestructura, endpoints o seguridad perimetral, pues nos aportan mucho hardware, software de calidad. Nuestra otra herramienta, Jakin SIEM, lo que busca es acercar el SIEM desde donde se centralizan todos esos logs y desde donde vigilamos esas alertas que emanan de esa monitorización en dato, en información y en reacción rápida ante posibles incidentes. Y ahí, pues también uno de los focos en la gestión del incidente y la continuidad de negocio, que seguramente después, cuando hablemos de la NIS2, pues saldrá como aspecto destacado. Es algo que busca Europa, que tanto a nivel país como a nivel de infraestructura crítica, empresas importantes y toda la cadena de suministro, podamos reaccionar rápido ante un incidente. Podemos, además, hacer una cadena y un ecosistema de conocimiento y de información que nos posibilite pues, actuar de manera rápida a nivel global, en este momento también de amenaza mundial.
Y a todo ello pues acompañan, por ejemplo, las auditorías técnicas de Red Team, que venimos hablando también desde muy temprano. En realidad, este slide hace 8, 10 años en nuestra presentación era casi el primer slide, puesto que, a diferencia de hoy, el 99% de las reuniones pues, tocaba hacer con responsables de IT, todavía no con suficiente arraigo empresarial de la dirección al respecto de lo que significa gestionar la seguridad de la información. Y bueno, para nosotros es muy positivo que este slide pues, haya ido pasando a otro lugar y que estemos hablando de que ejercicios como el Pentesting sean un control más que apliquemos en nuestras organizaciones y en la gestión de la seguridad de la información. Todo esto, todo el ámbito de trabajo tecnológico en nuestras aplicaciones y el ámbito de la detección temprana de incidentes, pues lo buscamos también trabajar en colaboración con los centros tecnológicos, aquí presentes muchos de ellos. Y nosotros en este camino pues, hemos ido desarrollando pues, nuestro contexto empresarial con nuestro propio sistema de gestión también, con una ISO 20000 que acompaña al Jack Insuma y al Jack Insiem, con por supuesto, la 27 y el esquema nacional que nos posibilita pues, acudir también a licitaciones públicas y aportar nuestro granito de arena en la seguridad también pública. Y pues en la actualidad, la treintena de personas que estamos en Jack Code, pues estamos ubicados en Miñano, en el edificio BAT y en Barcelona. Eskerrik asko, Nerea. Bien, a continuación, la cuarta startup, Orbic Cybersecurity, startup guipuzcoana especializada en evaluar, proteger y certificar la seguridad de productos electrónicos e industriales a través de análisis de vulnerabilidades, laboratorio técnico y cumplimiento de estándares internacionales de referencia como la IEC 62443 y el Cyber Resilience Act. Nos acompaña Kepa Sebal, el Business Developer Manager de la compañía. Eskerrik asko, Aitor, eskerrik asko antolatzaile bebai. Bueno, Orbic en un destello. Orbic es una compañía tecnológica cooperativa enfocada en la ciberseguridad de producto, que además contamos con un laboratorio certificado para la norma 62443, una de las 2 en Europa y una de las 8 que hay en todo el mundo. Además de este laboratorio para la 62443, contamos con diferentes productos, tanto software para la gestión de vulnerabilidades, que ayuda a solventar a las empresas la entrada en vigor de la obligatoriedad de la gestión de vulnerabilidades para las empresas a partir del septiembre del 2023. También contamos con estamos desarrollando, así como un pequeño spoiler de cara a las expectativas que tenemos para el año que viene, productos que nos ayuden a automatizar, a sistematizar algunos de los testeos que actualmente estamos llevando a cabo a mano. Y por último, otra de nuestras características es que somos una startup cooperativa enraizada en los valores de la corporación Mondragón, de la que os hablaré un poco más después. Bien, ya os he hablado un poco sobre quiénes somos. Nosotros somos una startup que nace en el 2023 alrededor del anuncio de la elaboración de la Cyber Resilience Act. Y aprovechando la estructura que nos ofrecía Ikerlan y a través de su laboratorio de certificación en la norma IEC 62443, pues decidimos hiperespecializarnos en esa seguridad OT y ayudar a las empresas a cumplir con la CRA a través de esta norma. Sobre nosotros os puedo contar que somos la primera startup tecnológica mixta. Esto implica que tenemos inversores o colaboradores a nivel de inversión, pero también tenemos esa característica y esos valores cooperativos que han enraizado tanto empresas como Fagor, las diferentes Mondragón, Danobat, etcétera.
Nuestra misión, como he dicho, y especializados en liderazgo, en acompañar a las, en liderar la mejora de la ciberseguridad industrial y acompañar a las empresas a llevar a cabo ese cumplimiento de la normativa de forma cada vez mejor y de forma que cada vez les cueste menos en recursos y en tiempo. Nuestros valores, pues bueno, eso, el teamwork, commitment y obviamente los clientes a los que estamos eternamente dedicados y agradecidos. Los productos y servicios que ofrecemos desde Orbic para el cumplimiento de la CRA, las diferentes herramientas que les damos a las empresas, por un lado están los testeos, los test acreditados, la certificación propia que damos mediante servicios especializados. Esto se canaliza a través de nuestros servicios de laboratorio. Por otro lado, contamos con mayorvic.com, que es una plataforma que ayuda a las empresas a cumplir con este requerimiento del que he hablado antes. Esto es, a detectar, a dar solución y a comunicar las diferentes vulnerabilidades que se encuentran. Y de esta forma damos soporte en todo el ciclo de vida del producto, desde el pre hasta el market y hasta el post-market. Y además, viendo un poco en la tesitura en la que nos hemos encontrado en los últimos 2 años, ahora también estamos ofreciendo servicios de consultoría, servicios de compliance, para un poco también guiar a nuestros clientes y a todos ellos a todos los que se interesan por la Cyber Resilience Act que naveguen un poco a través de este mar de normativa. Mediante nuestro servicio de laboratorio hacemos pretesting de cumplimiento, el testing y además damos la acreditación y la certificación correspondiente a este tipo de pruebas. Y como he dicho anteriormente, con mayorvic hacemos ese seguimiento de la gestión y de la detección de vulnerabilidades. Hacemos también conformity testing y ayudamos a las empresas a que visualicen y comuniquen todo este tipo de vulnerabilidades a las que se enfrentan de forma adecuada y eficiente. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias a los 4. Bueno, entramos ahora en la mesa redonda. Os voy a lanzar alguna pregunta relacionada, por supuesto, con vuestros ámbitos. Unai, empezamos por ti. A nivel tecnológico, en el ámbito industrial, está habiendo una convergencia entre varias tecnologías, ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo está evolucionando esto? ¿Cómo crees que puede evolucionar? ¿Y qué papel puede tener la IA en la protección de entornos industriales, teniendo en cuenta todo este abanico de tecnologías que hay? Bueno, al final tenemos que verlo con un poco de historia, ¿no? Hace 40 años nos daba miedo la digitalización, nos daban miedo los ordenadores, empezamos a aceptar datos en nuestras empresas, en nuestras industrias. Fuimos un territorio que requirió modernizarse a pesar de tener una industria muy potente. Empezamos a adoptar tecnologías como la robótica, que al final son posibilitadores, nos hacen ser más rápidos, nos hacen ser más eficientes, nos hacen ser mejores en ciertos ámbitos productivos y eso también genera exposición. De ahí también que estemos hoy aquí reunidos por la temática de la ciberseguridad, esa exposición derivada de la adaptación tecnológica para la supervivencia también de un ecosistema. Y hoy nace la IA, ¿no? Ese concepto que parece muy ambiguo, ya que hay IAs muy distintas. Yo puedo hablar desde el ámbito de Alia Robotics en la que nosotros estamos trabajando, pero seguro que hay habilitadores para muchísimas cosas y al final lo tenemos que ver como una tecnología, un habilitador, algo que nos permite escalar. ¿Escalar a qué? A ser otra vez un ecosistema competitivo o a seguir siendo ese ecosistema competitivo, pero aceptando tecnologías nuevas, como lo hicimos con la robótica, como lo hemos hecho con las comunicaciones, con la informatización y con todos estos procesos. ¿Y lo que nos vendrá?
Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Gracias, Unai. Óscar, vosotros en el mundo de la gestión y protección de datos personales, que está en el centro de la regulación europea, ¿cómo veis el equilibrio entre privacidad, innovación, inteligencia artificial? A ver, es un equilibrio, es difícil, ¿no? En su contexto, pero es necesario. Y es necesario que se equilibre porque desde NIMIS lo que no entendemos tampoco es la innovación sin la protección del dato, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano. Probablemente haya que hacer más lobby para esas regulaciones, las que ya tenemos y las que van a ir saliendo. Desde luego que es un campo apasionante porque están pasando muchas cosas, ¿no? La IA está revolucionando mucho también ese campo. Nosotros lo vemos desde la oportunidad, ¿no? Desde la conjunción de ambas. Es decir, nosotros, entre comillas, somos la IA para proteger de la IA, ¿no? Parece un perogrullo, pero bueno, es así. Entonces, realmente el dato, yo creo que la privacidad del dato es algo que no es algo que nos hemos inventado en Europa. Yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y que eso no puede frenar la innovación. Por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio entre estos ingredientes van a estar aquí para quedarse. O sea, la IA no es una ola más, al menos yo lo veo así. La privacidad de datos tampoco lo es, ¿no? Y la innovación, pues, está en nuestro ADN, está, la palabra me gusta mucho, que es el arraigo, ¿no? En Euskadi siempre ha sido un país innovador y yo creo que todo esto va a tener que evolucionar de la mano. Es decir, lo vemos como oportunidad sin duda. Y hay que adaptar las tecnologías, es simplemente eso. O sea, que no tiene más remedio que convivir al final entre ellas de la mejor manera No hay posible, otra. ¿no? Vale. Nerea, el tema de la presión regulatoria. Ahora, la ciberseguridad es casi un requisito de negocio, no es algo añadido que es casi no se puede elegir, o sea, tiene que estar en el centro. ¿Cómo veis el contexto regulatorio actual? ¿Ayuda, quiero decir, en el sentido de puede ser un freno en algunas empresas, puede ser una oportunidad para el tejido empresarial y para las empresas de ciberseguridad, por supuesto? Claramente una oportunidad para todas ellas. Podríamos decir que es una necesidad obligada todo este aspecto regulatorio porque, pues, lamentablemente no vamos al ritmo que deberíamos ir todo el entorno empresarial. Afortunadamente, pues, el territorio de Euskadi, con las ayudas de SPRI, que tanto se ha hablado hoy a la mañana, pues incluso comparando con otros territorios a nivel nacional, hemos avanzado mucho. Como decía en la presentación mía antes, ya los equipos directivos, ya en los consejos, pues se está hablando dentro de la estrategia empresarial de todo lo que es la seguridad de la información y, por lo tanto, pues en el ámbito regulatorio, sobre todo lo que es NIS2, pues si se despliega bien, si esa transposición viene cuanto antes y todo se hace según parece, pues debiera de ser un antes y un después, puesto que el NIS2 viene con unos ámbitos de exigencias mayores que una certificación base de 27001. Digamos que la NIS2 obliga a los equipos directivos a tomar definitivamente conciencia y de asumir que los porqués de un ciberataque también son en ocasiones, muchas veces son por una decisión tardía de inversiones, de recursos, etcétera. NIS2 viene a reforzar todo lo que es cadena de suministro y, por lo tanto, esa exigencia a cliente proveedor de más medidas, más auditorías, más gestión, pues es necesario. Necesitamos que las regulaciones se adelanten al ciberataque. Todavía estamos evolucionando mucho en la gestión de la seguridad de la información porque nos ha sucedido un incidente de seguridad. Entonces,
cuanto más se reduzca eso, mejor. Uno de los aspectos, además, importantes de la NIS2 es que nos lleva como ABC a realizar un análisis de riesgos de las amenazas que suponen las actuaciones cibernéticas de los malos en nuestras organizaciones o amenazas incluso internas. Es un mínimo de que todas las empresas tengamos un análisis de riesgos hechos y que además lo actualicemos teniendo en cuenta en la velocidad que estamos evolucionando las compañías, pues con la asiduidad oportuna. Por lo tanto, pues, todo positivo. Sí, no, lo que has dicho es una necesidad obligada, las dos cosas. Obligada, pero es que aunque no fuera así, seguiría siendo una necesidad, con lo cual lo que hay que hacer es prevenir y poner todos los medios para evitar que eso pueda pasar o mitigarlo, por lo menos, ¿no? Correcto. Kepa. Seguimos con el contexto regulatorio. Entrada en vigor de nuevas normativas como el CRA, que va a suponer también un cambio importante para muchas empresas industriales. Hablo del entorno de Euskadi. ¿Cómo crees que afectará esta regulación al tejido empresarial? Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Puede ser una oportunidad respecto a otros ámbitos para la industria de aquí? Yo creo que sí. Yo coincido un poco con lo que ha dicho Nerea. Y además creo que estamos acostumbrados, ¿no? En esa tesitura en la que hay que elegir dos de las tres Bs, ¿no? Bueno, bonito y barato. Yo creo que tanto Euskadi como Europa siempre hemos elegido lo bueno y lo bonito. O sea, nos hemos centrado en la calidad. Y dentro de lo bueno, yo creo que debe de estar y está y ha estado siempre lo seguro. Y ya no solo como empresa nos da una distinción de calidad, una distinción, una ventaja competitiva, sino como consumidores también. ¿Cuántos no conoceremos no solo el que está ultra obsesionado con comprar ese teléfono o contratar ese software que es más caro pero es más seguro? Pero yo creo que todos coincidimos en que un atributo que estamos buscando en aquello que compramos y usamos es la seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que va a suponer una oportunidad en esa remodelación o ese cambio al que se está enfrentando Europa frente a otros mercados, otros competidores que ya nos están alcanzando en la calidad material de nuestros productos, pues yo creo que puede ser una enorme oportunidad para distinguirse. Muy bien. En la misma línea. Sí. Entonces, ¿no? Óscar, seguimos contigo. La tecnología de anonimización que habéis desarrollado, otra cosa no será, pero innovadora seguro. ¿Cómo fue el proceso de convertir esa idea en un proceso y en un producto competitivo y con impacto en el mercado internacional, conviviendo con grandes firmas que están en vuestro ámbito? Y segundo, ¿cuesta mucho que con esta herramienta se preserva la privacidad? Vale, la primera haré la versión corta. Bueno, en el fondo, como entiendo que todos mis compañeros somos una empresa de tecnología, llámese Deep, entonces tienes un tiempo básicamente que es desarrollo de esa tecnología, ¿no? Que puede variar, pero al principio es en lo que nos centramos, ¿no? Es en decir, oye, había una idea, había un germen, llevarlo a cabo, pues tienes que empezar a andar, conformar un equipo que te ayude, ¿no? Porque probablemente yo, en mi caso, soy ingeniero también, pero no soy el que hace el código, lo puedo llegar a entender, pero no soy. Entonces, rodearme, en mi caso, de un equipo tecnológico fuerte, algún cofundador que me ha ayudado, desarrollar en esos primeros compases, ¿no? Algo que pueda parecer que ya hace algo de lo que queríamos, ¿no? Y salir al mercado, validar. En MVP, si hay suerte, igual alguien hasta te paga. Aprender, volver, desarrollar más y así, ¿no? Hasta que validas en el mercado y llegas a un punto de calidad del producto que ya te compran pues una gran empresa, un gran gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ya pues el reto está en escalar, ¿no? Esa tecnología. Yo creo que desde el punto de vista
de Nimis y creo que compartirán mis compañeros de mesa, pues estamos en un sitio muy adecuado para arrancar negocios tecnológicos y negocios tecnológicos en ciberseguridad especialmente. Entonces, no solo por el talento, al final lo tienes que buscar, pero te puede llegar, pero tienes ayudas, tienes un entorno que creo que habla tu idioma, ¿no? Entonces, yo creo que eso también conforma un entorno adecuado para que esto se llegue a realidad, ¿no? Y no mueras en el camino, que antes se ha hablado esta mañana, pues bueno, al final muchos proyectos se quedan en el camino, pero yo creo que aquí están los ingredientes. Y a la segunda pregunta, que era la de preservar con nuestra tecnología la privacidad. Bueno, esto, como todo, yo creo que la tecnología o el estado de la tecnología, o sea, el 100% no es garantizable, pero sí es verdad que, bueno, estaba hablando hace nada, hay riesgos siempre. Hemos estado hablando hace un momento el tema de las tecnologías cuánticas, ¿no? Pues bueno, pues esto es algo que puede romper absolutamente todo lo que venimos haciendo, pero también va a haber que ponerlo encima de la mesa y va a haber que incorporar esa serie de tecnologías o, por lo menos, mitigar los riesgos que una adopción masiva de ese tipo de tecnología pueda tener con nuestra solución y intentar garantizar que podamos preservar la privacidad pese a que haya productos que caigan en las manos no adecuadas y sean para hacer lo contrario, ¿no? Es decir, no pues, desenmascarar esos datos o robarlos, etc., ¿no? Entonces, desde el punto de vista de startup, estamos continuamente evolucionando el producto, viendo qué amenazas y qué potenciales desarrollos podemos hacer para que siempre estemos a la cabeza, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, podemos preservar la privacidad y creo que es algo muy relevante en todo lo que viene, ¿no? Porque estábamos hablando de los datos y los datos ahora mismo es, yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no? de esta gran ola que es la IA, es los datos para entrenar la IA, ¿no? Y pues ahí estaremos. Unai, en vuestro caso, con el nuevo producto, que lo has comentado un poquito en detalle, por el tiempo sobre todo, ¿cómo ha influido en la evolución de la empresa? La aportación que supone ha supuesto un salto relevante, supongo. O sea, ¿en qué os ha afectado dentro de la propia sociedad? Pues la verdad es que ha sido divertido escuchar a Óscar ahora, porque ha mencionado ciertas cosas que creo que hemos vivido todos en el comienzo de un proyecto, ¿no? Esos MVPs y esas cosas que al final te hacen ponerte en esfera. Creo que hay al final, que es la solución, ¿no? Es, como he dicho antes, un habilitador. Ese habilitador no está habilitando solo a empresas, está habilitando a profesionales del entorno de la ciberseguridad. Nos hemos dado cuenta que hemos pasado de intentar competir con mercados complejos en tipologías industriales en las cuales, como han comentado mis compañeros, tanto Nerea como Kepa, bueno, la normativa parece que es una obligación y si no existe esa obligación, pues bueno, es más complejo tener conversaciones difíciles con esas empresas. Y ahora estamos en una tesitura muy bonita, en la cual tenemos una herramienta que no solo ayuda a empresas que quieren defenderse, sino que también podemos apoyar a profesionales de la ciberseguridad. Esta herramienta ha venido a competir con los mejores LLMs. Es lo que estamos intentando hacer desde este último año, si queremos llamarlo así. Y básicamente podemos empoderar a diferentes perfiles a tener más capacidades. A nosotros nos enorgullece el ver que nuestra herramienta evoluciona y que ahora también podemos servir no solo a empresas para poder ayudarles, sino que también a perfiles que igual están desarrollando, quieren evaluar, quieren ser más rápidos, quieren saber cómo configurar bien su entorno. La herramienta al final te lo permite porque estás combinando tecnologías muy potentes y, sobre todo, estás manteniendo ese perfil, que es el que tiene el conocimiento, para empoderar la herramienta y poder sacar el máximo de ello. Esto, si lo sumamos a que estamos en un entorno, como también han dicho mis compañeros, muy óptimo para el crecimiento de las empresas, ha llevado que un proyecto puntero haya podido, si puedo decirlo así, despuntar más en muy poquito tiempo y ser referencia. Estamos contentos. Pues a seguir así, entonces. Kepa, hablamos antes del CRA y que va a transformar el panorama industrial de Euskadi y vosotros estáis ahí para ayudarles. ¿Cuál sería el primer paso que recomendaríais dar a una empresa para empezar en este proceso? Pues depende mucho
depende mucho de la empresa, del sector, de la concienciación del responsable, de la alta dirección, etc. Te puedo dar varios perfiles que nos encontramos. Hay sectores muy críticos, como pueden ser la energía, la energía mismamente, en el que ya no solo porque se lo exige la ley, sino por el propio interés que puede tener la organización para mantener su modelo de negocio, como para no sufrir consecuencias reputacionales, etcétera, pues le interesa blindar esa ciberseguridad, le interesa tener una monitorización constante y una mejora constante. Entonces, pues son clientes con los que es muy fácil colaborar y con los que no tenemos que ser para nada pedagógicos. Sin embargo, también nos estamos encontrando con clientes que están cayendo en categorías default de la CRA, en la que te encuentras diferentes perfiles, desde el más técnico que quiere esquivar la norma, como la dirección que tampoco quiere inmertir en la seguridad. Muchos niegan que les aplica, muchos lo desconocen, entonces tampoco quieren profundizar. Entonces, con eso estamos haciendo mucha pedagogía, como decía, mucho proselitismo, y por eso hace unos cuantos meses habilitamos el servicio de compliance, de consultoría, porque veíamos que el cliente no puede llegar a Orbic y testear un producto o contratar MyOrbic para gestionar sus vulnerabilidades si ni siquiera está conociendo el contexto en el que se encuentra. Entonces, pues bueno, dependiendo del perfil, pues puede ir directo a la parte más técnica, a la parte más jugosa para los que están deseando de implementar métodos más seguros en sus productos, o desde el que tiene más dudas, desde el que es más agnóstico respecto a la entrada en vigor o la afectación de la CRA, pues puede entrar a través de este servicio de compliance. De todas formas, a lo largo del año que viene vamos a hacer mucho webinar, que estamos viendo que hay mucho interés por parte de las empresas de conocer un poquito más la norma. Entonces, pues bienvenidos serán, sí, para aprender y para concienciarse de todo este mundo. Eso es. Nerea, en vuestro caso entiendo que la normativa está cambiando permanentemente, salen nuevas normativas, etcétera. Entiendo que esto puede ser complicado, sobre todo para empresas de menor tamaño, el estar al corriente. ¿Qué papel podéis jugar vosotros en cuanto a que estén, una cosa es iniciar el proceso y otra estar permanentemente adaptados a la nueva normativa? Supongo que primero vosotras y vosotros y luego trasladarlo al tejido empresarial, ¿no? Sí, bueno, hay una serie de normativas que todas ellas están basadas en desarrollar un sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Vale? El equipo consultor pues a veces toca hacer luz de si me aplica, no me aplica, y suele ser un poquito las primeras conversaciones. Pero todas ellas tienen unas bases de requerimiento que se replican, ¿vale? Sobre todo a nivel de las normativas empresariales, más de negocio. Luego tenemos otras normativas en el ámbito más operacional, en empresa industrial, normativas específicas en entorno IoT, ámbito salud, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado están las normativas de nicho, digamos, de ámbitos sectoriales, ámbitos específicos de conectividad, ámbitos fabriles, y el resto que están viniendo y suenan muy diferente, TISAX, DORA, NIS2, 27, pues digamos que en base, pues todas ellas nos derivan a ese ámbito de la responsabilidad directiva,
a ese ámbito de tener claros cuáles son los riesgos cibernéticos que aplican a nuestras tecnologías de la información, a mejorar el modo en el que homologamos a nuestros proveedores, además de preguntarles sobre esa ISO 9000, sobre esa prevención de riesgos laborales, también sobre la seguridad de la información. Y políticas y procedimientos que están alineados con el resto de los sistemas de gestión de la compañía. Cuando hablamos de implantar un esquema nacional de seguridad, un ANIS 2, un 27001, pues también hay que alinearlos a nuestra ISO 9000, a la ISO 14000, a todo lo que es la transversalidad de la gestión cotidiana de la compañía. Entonces, pues bueno, más que mucha normativa, que también lo que necesitamos es capacitar a los equipos directivos y a los equipos de IT en cómo les aplica a ellos aquel Real Decreto, aquel reglamento que les toque. Y sobre todo, como has dicho, que esté totalmente integrado en la actividad de la compañía, que no sea un pegote que de repente aparece por ahí, sino que esté integrado como tiene que ser parte de las estrategias de nuestras compañías. Luego ya, obviamente, hay que aterrizarlos al día a día. Necesitamos tener evidencias de que todo aquello que hemos puesto en marcha pues, se realiza y que verdaderamente pues, nuestros activos tengan una protección de X nivel, en la medida de lo posible cada uno, pero sí. Vale, estamos yo creo que casi sobre el tiempo, pero sí me gustaría, si me dejan un par de minutos, para que cada uno de los cuatro en 20 segundos hacéis un mensaje de vuestro ámbito, un mensaje que os gustaría lanzar hacia el tejido empresarial, sobre la importancia de lo que estáis hablando. No, yo mi mensaje es que estamos evolucionando, que de hace 10 años aquí el panorama es distinto, pero que lo necesitamos acelerar, que el ritmo ha sido excesivamente lento y con la ayuda de todos, de las entes públicas, del propio impulso normativo, de la cadena de suministro, es muy importante. La comunicación. Hace años se ocultaba el ciberataque. Actualmente las empresas vamos teniendo más confianza de que no es posible estar 100% seguro, pero que las medidas que estamos tomando y seguimos tomando pues tienen su repercusión positiva de ciberresiliencia y bueno, pues simplemente un mensaje de ánimo. Óscar, mensaje concreto. Cogiendo un poco el testigo de Nerea y un poco lo que se ha comentado aquí, yo creo que, y viendo un poco las ponencias de la mañana, lo que creo que recomendaría un poco al tejido de aquí, que se deje también ayudar por productos que las startups estamos lanzando, ¿no? En un entorno que es súper dinámico y en el que la tecnología está evolucionando a una velocidad vertiginosa, probablemente seamos los actores más relevantes del futuro inmediato en cuanto a entendemos esa tecnología y la adoptamos para ayudar, ¿no? a las empresas y los gobiernos, ¿no? Y en este sentido, el discurso de habilitador lo hago un poco mío de Unai, ¿no? Es decir, estamos aquí, entre comillas, para ayudarles, para que nos contraten y poder afrontar estos retos tecnológicos tan grandes, ¿no? Porque las compañías pues son bastante más lentas que todo lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, hay un desacople de velocidades que yo creo que las startups podemos ayudar, ¿no? Con nuestros productos que son relativamente nuevos y que se apalancan en las últimas tecnologías. Desde luego yo no tengo ninguna duda. Unai. Bueno, yo diría que en un mercado tan global como el que vivimos hay que competir, hay que seguir haciéndolo. Lo hemos hecho históricamente. Creo que tenemos los mimbres para poder seguir haciéndolo y para poder hacerlo creo que hay nuevos retos. Y nuevos retos implican nuevas maneras de observar esos retos y adquirir nuevas tecnologías y capacidades. Creo que lo que decía el compañero Óscar es totalmente cierto. Tenemos que acercarnos a aquellas personas, empresas, conjuntos que nos permitan entender la situación actual y el paradigma y simplemente con toda la humildad y honestidad que se pueda, hacerlo también como se ha hecho hasta ahora, abrazar esos nuevos retos, esas nuevas tecnologías, incorporarlas en la medida de cada empresa. No es necesario incorporarlas todas, pero desde luego
Creo que tenemos la capacidad de seguir siendo un ecosistema muy potente y creo que es trabajo de todos y todas mantenerlo así con un poco de esfuerzo. Eskerrik asko, Kepa. Bueno, retomar un poco el mensaje que hemos dicho antes, que no veamos este tipo de normativas, este tipo de estándares como eso que hay que cumplir, hay que contratar, sino que lo utilicemos para empoderarnos y decir somos de calidad, somos seguros, como ha dicho Unai, salgamos a competir y que todavía estamos a tiempo de cumplir tanto con la CRA como con el resto de normativas y que para eso estamos. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Nerea, Óscar, Unai, Kepa, eskerrik asko. Muy interesantes las 4 aportaciones y, por supuesto, que serán de gran utilidad para el tejido industrial de Euskadi. Eskerrik asko. Muchas gracias, Salvador Trujillo, Unai Ayúcar, Óscar Villanueva, Nerea Báez y Aitor Cobarena por estar con nosotros esta tarde. Bueno, continuamos y damos paso a una mesa redonda en la que hablaremos sobre RITEC, colaborando en red. La transformación digital en España ha dado un salto estructural gracias a RITEC, una iniciativa que redefine la cooperación entre comunidades autónomas bajo una lógica de proyectos compartidos y capacidades en red. Impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, RITEC moviliza más de 500 millones de euros en fondos europeos Next Generation, destinados a fortalecer la digitalización y la ciberseguridad territorial a través de actuaciones colaborativas entre regiones. Su arquitectura es singular, coordina 15 proyectos estratégicos en áreas como inteligencia artificial aplicada, datos masivos, emprendimiento tecnológico, identidad digital y ciberseguridad, generando sinergias entre comunidades líderes y aquellas en proceso de aceleración. En el ámbito de la ciberseguridad, INCIBE actúa como nodo estatal de referencia, garantizando coherencia técnica y compartición de buenas prácticas. En el caso vasco, a través de SPRI, SIUR, BIC Guipúzcoa y Fomento San Sebastián, junto al clúster privado CiberBasque, se ha convertido en un modelo de cómo alinear políticas públicas y ecosistemas empresariales para traducir financiación europea en impacto real, startups que nacen, industria que se digitaliza y administraciones que cooperan. En este impulso inicial, que desde Euskadi se ha impulsado junto al Gobierno central, ha dado lugar al RITEC de ciberseguridad, en el que 6 consorcios se han alineado para llevar las mejores capacidades a las 17 comunidades autónomas, que forman parte del Estado, como saben. En esta mesa se va a explorar cómo la colaboración interregional está redefiniendo el mapa digital de España, cómo está generando eficiencia, especialización y cohesión territorial. Una conversación que ilustra cómo la inteligencia en red se convierte en una de las fortalezas competitivas del país. Y para ello vamos a dar la bienvenida en primer lugar a Guillermo Unamuno, líder de transformación digital de SPRI. Es ingeniero en telecomunicaciones, posgrado en Big Data y ciberseguridad, lidera Smart and Cyber en SPRI, elevando la seguridad de las empresas vascas y el crecimiento del sector, y es miembro también de las juntas de Gaia y de CiberBasque. Le acompaña Carmen Verdejo, directora de Innovación y Emprendimiento en el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, que es ingeniera industrial por la Universidad de León, con 30 años de experiencia en el sector de la financiación de I+D+I, centros tecnológicos, aceleradoras, talento, digitalización y sostenibilidad. También contaremos con Raúl Amerele, gerente de operaciones de INCIBE, donde coordina el programa RITEC y la línea de ayuda 017. Es ingeniero industrial por la UPC y máster en Data Science. Cuenta con más de 25 años de experiencia en sectores estratégicos como automoción, defensa, energía y TIC. Defiende la ciberseguridad como un factor clave de competitividad empresarial. Y, por último, también como ponente en esta mesa, contamos con Juan Ramón Aramendia, coordinador del Navarra Cyber Security Center.
Es especialista en estrategia regional de ciberseguridad y en fortalecer el tejido empresarial mediante colaboración público-privada. Para moderar esta mesa contamos hoy con Yolanda Duró, responsable de desarrollo de negocio y directora de Red de Seguridad y Ciberlatam. Es licenciada en Derecho y Gestión Empresarial, combina experiencia jurídica y empresarial con más de una década de experiencia en el ámbito editorial, lidera proyectos en España y Latinoamérica y modera eventos como SICUR 2024 y promueve la participación femenina en ciberseguridad. Démosles la bienvenida a todos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Muy buenas. Uy. Bueno, buenas tardes. ¿No se me oye? No. No. A ver ahora. ¿Hola? Sí, ahora sí. Buenas tardes, pues eskerrik asko. Es un placer estar aquí en el Cyberfront y que me hayan invitado y estar también acompañada. Vamos a ser breves porque vamos con retraso y creo que además no hemos oído antes la ponencia que nos iba a dar Asier y por supuesto que estaremos encantados todos de oírle, así que vamos a entrar rápido para aprovechar al máximo el tiempo. Durante todo el día hemos estado viendo lo importante que son las tecnologías, el momento además geopolítico que estamos viviendo que es muy complicado. Está todo ebulliendo, cambiando muy rápidamente y al final lo que no cambia, en lo que nos tenemos que apoyar es en las personas. Y creo que un poco es lo que hemos estado viendo hoy a lo largo del día, lo importante que es la colaboración. Y lo importante además que es porque todos somos responsables de la ciberseguridad de un país, de Europa, porque todos somos responsables de cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres y hablamos de tecnología, pero la tecnología cuida a los que queremos, cuida la forma de vivir que tenemos todos. Y creo que eso es lo fundamental. Y es, yo creo, que de lo que vamos a hablar aquí, porque aunque hablemos de tecnología, aunque hablemos de colaboración, aunque hablemos de nodos, que parece todo como muy... Al final lo importante es que todos vosotros, todos ellos, todos nosotros, trabajamos en pro de la seguridad de un país, la seguridad de Europa y la forma de vivir que tenemos. Y en este momento, pues, se nos complica por esta tecnología, por bueno, pues cómo va evolucionando el mundo y por los bloques que existen y no es ponernos en el peor de los momentos, pero sí es cierto que hay que ser realista y hay que, bueno, pues hay que evolucionar muy rápidamente para ir un poco a la par de toda esta evolución. Así que, bueno, os han presentado antes y entramos directamente con Raúl. Raúl, ¿cómo surge esta iniciativa de RETECH, ciberseguridad, y qué papel juega INCIBE en esta coordinación y en esta cohesión en los nodos autonómicos? Bueno, pues nada, tal y como se ha indicado un poquito esta mañana, el programa RETEC consiste en un programa de creación de redes territoriales tecnológicas a lo largo de la geografía de España. Está articulado a través de nodos de colaboración y donde varias comunidades, digamos que por así decirlo, se juntan, desarrollan, por así decirlo, una especie de proyecto piloto especializado en un área de especialización que va asociada y vinculada a su territorio y lo que te permite la creación de esta red es que tú te especializas en un área, pero a la vez, al formar parte de un nodo, compartes los conocimientos que se han generado dentro de ese nodo. Es decir, por ejemplo, ya que están aquí mis compañeros, pues, por ejemplo, en el caso del nodo 1, del proyecto Argos, Euskadi se especializó en energía y en industria 4.0, Castilla y León en movilidad, en movilidad inteligente y Andalucía, que es la tercera comunidad que forma parte del nodo 1, se especializó en salud. Entonces es un poco la idea, o sea, cada comunidad hace un programa de especialización en un área tecnológica en la que cada territorio quiere ser puntero
Y luego, a su vez, pues digamos que eso, al final del programa, se generan sinergias colaborativas entre los 3 miembros del mismo nodo, pues para intercambio de buenas prácticas y de tecnologías asociadas, y te permite conocerlas y aplicarlas directamente luego a tu territorio. La generación de la idea surgió, lo ha explicado esta mañana Xavier Michelena, surgió un poco a raíz de 2 factores principalmente. Uno, la necesidad de mejorar las capacidades de ciberseguridad de los territorios, y por otra parte, digamos que pues el interés por colaborar. Pero sí es cierto que hubo detrás la primera llama, por así decirlo, había un interés del sector privado, por así decirlo. Sí es cierto que luego, además, se dio la coyuntura con los fondos Next Generation, de fondos europeos Next Generation, que entró una buena partida de millones pues, para España, y ese era un proyecto idóneo. Teníamos la idea, teníamos la aplicación, y en este caso, pues digamos que tuvimos la coyuntura a favor de tener los fondos disponibles pues para poder invertir en las diferentes comunidades autónomas. Entonces, ya con esto acabo. El programa RETEC, de manera global, ha dinamizado o va a dinamizar hasta el 30 de junio del 2026 162 millones de euros, de los cuales el 75% lo pone INCIBE y el 25% lo ponen las comunidades autónomas. Entonces, bueno, yo creo que más o menos, no sé si... Sí, completamente. No sé si tienes alguna cuestión más, pero vamos, yo creo que con esto ya... Sí, simplemente sí que me gustaría ver cómo contribuye este proyecto a esa soberanía tecnológica europea. Aquí se ha estado hablando todo el tiempo, y entonces, ¿cómo creéis que está contribuyendo este proyecto hasta la soberanía? Sí, contribuye de la siguiente manera. Para empezar, INCIBE es la sede de espejo del Centro de Competencias de Ciberseguridad Europeo, que está en Bucarest. Entonces, digamos que en cada país luego de la Unión Europea, el Centro Europeo está en Bucarest, en cada en cada país hay un Centro Nacional de Ciberseguridad, y es el centro espejo que, digamos que, replica las políticas que se marcan desde Europa. Entonces, el centro que hace esas funciones en España es INCIBE. Entonces, en primer lugar, porque estamos alineados con el Centro Europeo. En segundo lugar, a su vez, INCIBE y el programa RETEC está enmarcado dentro de la agenda de la agenda de ciberseguridad España 2026, de tal manera que, a su vez, hay diferentes ejes. Que hay el eje 3 de la estrategia de ciberseguridad de España 2026, el eje 3 es específico de ciberseguridad. Entonces, ahí se vuelve a alinear otra vez. Luego, además, pues está el eje 6, que es el eje de transformación digital de la empresa, que también tenemos un papel importante. Y, por último, hay un eje transversal que, digamos, que ayuda también. INCIBE participa sobre todo eso, en la digitalización, en la colaboración territorial, y no me quiero olvidar también de la parte de ayudar a la generación de talento. Generación de talento / emprendimiento, que yo creo que de alguna manera están muy conectados y muy alineados. Y entonces, además, un dato que suelo decir en eventos de este estilo es que ahora mismo harían falta en España 100.000 profesionales, se requieren 100.000 profesionales más en ciberseguridad, sobre los que, de necesidades de los que tendríamos, que podrían estar trabajando perfectamente. Hay necesidad de cubrir 100.000 puestos en ciberseguridad que no se cubren porque falta talento, falta personas y falta gente especializada en el sector. Falta especialización, lo habéis dicho. Cada nodo se dedica a una cosa y es verdad que no todo el mundo puede saber de todo. Se necesita Claro. gente especial.
o sea, con especialidades en cada parte de la ciberseguridad. Bueno, pues desde aquí, ¿sabes? También animamos, si tenemos a alguien y nos escucha, que venga a ese sector, que es un sector en el que no hay paro, todo lo contrario. Yo creo que estamos agotados todos, pero contentos por ver que es un sector de lo más pues álgido y en movimiento, pero sí que es cierto que debemos atraerlo, y desde aquí, un poco lo que os contaba antes, que la ciberseguridad también sirve pues para proteger a toda la sociedad, y muchas veces los jóvenes, que todos lo hemos sido en algún momento, hemos tenido pues esas ilusiones de tener profesiones en las que ayudes a los demás. Pues creo que esta profesión, en este sector se ayuda de verdad a la sociedad y a los demás, así que vengan, que los necesitamos. Carmen. Sí, vamos, si tenéis amigos o tenéis sobrinos o hermanos o lo que sea, vamos, son animarles a que estudien ciberseguridad. Carmen, estabas ahí asintiendo, lo importante, pues efectivamente, del tema que estábamos hablando. ¿Y cómo se está implicando, en tu caso, cómo se estructura vuestro nodo ciber y qué resultados esperáis obtener? Vale, bueno, nuestro nodo, como ya ha comentado Raúl, lo conformamos las 3 regiones, Castilla y León, País Vasco y Andalucía. Cada una de ellas nos hemos focalizado las actividades que hacemos en una temática concreta. En el caso del País Vasco, por lugar va a contar Guillermo Unamuno, mi compañero, pues cómo lo han ellos estructurado. En el caso de Castilla y León, que lo hemos enfocado hacia la movilidad conectada, cibersegura, y las actividades o los ejes de actuación en los que nos hemos centralizado con el fondo de RedTech que hemos conveniado con el INCIBE, pues lo hemos dirigido a diferentes temas. En primer lugar, hacia la formación y el talento, lógicamente. Entonces, hemos lanzado cursos de ciberseguridad. Estamos ahora mismo haciendo esta formación para formar a 200 profesionales en las certificaciones más demandadas. Previamente hemos hecho un estudio de necesidades en las empresas de Castilla y León y estamos en la formación ahora para certificar a 200 personas en temas que tengan que ver con difusión y divulgación de todo lo que es la importancia de la ciberseguridad. En emprendimiento nos parece muy importante también ayudar a las empresas y hemos identificado que la mejor manera de apoyar a las empresas es a través de los fondos. Entonces hemos creado un fondo de capital riesgo y capital semilla destinado a apoyar tanto la creación como el escalado de empresas en ciberseguridad. Y luego desarrollando tecnología, que eso es lo que contribuye a que tengamos soberanía tecnológica mediante convocatorias que ayudan, por un lado, a desarrollar productos de ciberseguridad con una convocatoria destinada al desarrollo de soluciones de ciberseguridad y, por otro lado, ayudando a todas las empresas a que adopten sistemas de ciberseguridad mediante otra segunda convocatoria de subvenciones que lo que hacemos es subvencionar con hasta un 80% los costes de la implantación y los diagnósticos de los temas de ciberseguridad. Y con el foco que teníamos, que comentaba antes, de movilidad conectada, pues estamos en proceso de desarrollo que se ha hecho a través de una contratación pública de un centro de excelencia en ciberseguridad aplicada a la movilidad conectada y que se va a desarrollar pues, un proyecto puntero en Europa, en un entorno real, para hacer pues eso, movilidad conectada cibersegura. Y bueno, los resultados. Estamos en ello. O sea, creo que tenemos mucho trabajo por delante, que el RedTech nos ha ayudado a sentar las bases y a focalizar y que en algunos casos del planteamiento que inicialmente teníamos con el programa de ciberseguridad que hemos reorientado para dedicar los esfuerzos a donde creemos que podamos tener un mayor resultado o mayor necesidad y que el RedTech ha servido para sentar las bases, pero que seguiremos trabajando a futuro seguro, sea pues ojalá con más fondos de INCIBE y si no pues los buscaremos donde sea, en Europa o en los programas FEDER o en
donde sea. Pero tenemos que seguir por ahí porque es algo que no podemos dejar. Bueno, enhorabuena, pero es verdad que los proyectos, cuando no hay presupuesto, son complicados de hacer. Así que cuando se juntan las dos cosas, esto es maravilloso. Así que esperemos que, bueno, pues que haya más presupuestos y puedan avanzar los proyectos. Sí, me gustaría saber cómo se están implicando el tejido empresarial. ¿Lo está entendiendo? ¿Se está acercando a vosotros? ¿Os está costando? ¿O? Nos está costando muchísimo, porque a pesar de que nosotros hemos contado y lo que queremos contar, lógicamente, es con el sector de la tecnología. Nosotros previamente antes de sacar nuestras convocatorias dirigidas a las empresas, las hemos consensuado y casi escrito con ellos para hacer unas convocatorias que sean lo que las empresas necesitan, por un lado, para aplicar la tecnología o, por otro lado, las propias empresas del sector para desarrollar sus propias aplicaciones. Pero aún así, bueno, pues nos está costando y estamos teniendo resultados regulares. O sea, yo pensé que con un nivel de financiación tan alto nunca damos tanta subvención, tanto porcentaje de subvención, íbamos a tener muchísima más demanda, pero bueno, también creo que es porque, como todo cuesta tiempo y esto es el rodaje. O sea, el día que se cierre la convocatoria va a venir todo el mundo a preguntar que por qué hemos cerrado la convocatoria, que ahora ellos ya tenían el proyecto preparado, no se van a presentar. Entonces, que al final son líneas de trabajo que cuesta que funcionen, o sea, cuesta que funcionen estas cosas y a pesar de que llevamos toda la mañana aquí hablando de tecnología, la realidad todavía hay que, hacer mucho más esfuerzo en divulgación y en dar a conocer las necesidades y dar a conocer lo que tenemos también. Concienciación hace falta muchísima. Entonces yo ahí animo al INCIBE que siga con todas sus campañas, que hace muchas, pero creo que hay que seguir. Sí, yo creo que el mundo de la ciberseguridad es verdad que de repente ha explosionado. Lo comentábamos todos que estamos pues, viajando de un lado para otro, llevando a Latinoamérica, a Estados Unidos, a Corea y al final es verdad que somos los mismos siempre en los mismos sitios y entonces, bueno, pues es que ya no nos podemos clonar, con lo cual es verdad, es que necesitamos a más gente, necesitamos más colaboración y esto, lo decía al principio, colaboración absolutamente de todos. Bueno, porque como vamos con el tiempo tic-tac, ¿qué es Argos? Bueno, pues nosotros, muchas gracias Yolanda, nosotros participamos dentro del Nodo 1 junto con Andalucía y Castilla y León y bueno, originariamente lo que perseguía el proyecto RITEC pues era conformar esa red de nodos, ¿no? Cada uno de estos nodos pues especializado en diferentes ámbitos. Lo que pasa que, bueno, por exigencias un poco del guión y por los plazos, pues luego cada comunidad autónoma hemos decidido tirar pues, bueno, por nuestra vía. Nosotros en este punto lo que teníamos claro era que sí queríamos atacar esos sectores, energía, industria inteligente y contribuir a mejorar el nivel de ciberseguridad de las empresas de Euskadi y desarrollar ecosistema también. Entonces ahí lo que hicimos es definir diferentes iniciativas y éramos conscientes también de que teníamos que atacar como diferentes ámbitos, no solo financiación, estrategia, ámbito regulatorio, normativo, extender cultura de ciberseguridad en las empresas, creo que hemos dicho, reforzar también lo que es la resiliencia operativa, ¿no? Nosotros lo que vemos que las empresas invierten mucho, fundamentalmente en tecnología, en lo que diría la capa de detectar y de proteger, pero en la parte de responder y recuperar pues seguramente no se estén realizando esas inversiones, ¿no? Entonces queríamos potenciar también esa parte. Luego también para las pymes todo lo que tiene que ver con contratación de servicios de seguridad gestionada y luego tenemos la suerte también nosotros aquí pues, de tener un ecosistema tecnológico también diría bastante nutrido y en el que nos hemos apoyado, ¿no? Aquí también de la mano de Saibask pues hemos puesto en marcha ahí algunas iniciativas que iban dirigidas pues, a desarrollar un poco lo que es comunidad y ecosistema aquí a nivel de Euskadi, ¿no? Y ya te digo, nosotros sí que es verdad que estamos obteniendo unos resultados, yo creo, en cuanto a cifras bastante significativas, pero bueno, aquí hay que decir también que en Euskadi, o sea, la apuesta por la ciberseguridad no es de ayer ni de antes de ayer. En 2017 se creó el Centro Vasco de Ciberseguridad, llevamos 8 años, yo creo, apoyando este ámbito de una manera bastante intensiva. Y bueno, pues el resultado, yo creo que el fruto se va recogiendo ahora, que como decía, pues bueno, pues un poco a nivel de cifras, lo que es el RITEC, pues hemos recibido ya más de 1.700 proyectos en lo que es subvención concedida. Hemos concedido a día de hoy
9 millones de euros. Y bueno, pues ahora donde tenemos seguramente el desafío es en esos 9 millones de euros que están comprometidos en proyectos para que ejecuten las empresas, pues que las empresas los puedan ejecutar, y para eso también necesitamos pues tirar de lo que es nuestro ecosistema de proveedores de ciberseguridad de Euskadi, que la verdad que bueno, pues se han comportado con lo que es el RITEC excepcionalmente, y que muchos de ellos, por poner el ejemplo de algunas de las empresas que han estado en el panel anterior, pues que nos están ayudando en esos programas de ayuda y en esas iniciativas a traccionar y activar proyectos, y bueno, pues que en definitiva se están beneficiando también de estos fondos, y que estamos consiguiendo que de verdad tenga todo esto un impacto en lo que es el tejido empresarial de Euskadi. Estamos viendo dos ejemplos, uno ya más maduro, en el que la industria de la ciberseguridad está más asentada, y eso contribuye a que, pues eso, que ejerza de palanca, que vayáis mucho más rápido. Entonces, ahora, el hecho de que entre los nodos os ayudéis y os impulséis, creo que es fantástico, porque será la única manera, ¿sabes?, de ayudar también a los que están pues en otras fases. Yo ahí lo que veo que, independientemente de pues las cuantías económicas que estamos recibiendo, que sí que se ha creado un foro aquí. El foro nos ha permitido conocer un poco a lo que son nuestros homólogos en el resto de comunidades autónomas, y yo creo que es muy interesante porque sí que ha existido ahí una colaboración, ¿no?, de iniciativas. Quizás nosotros, que hemos focalizado lo que es nuestro RITEC en programas de ayuda, que es un poco nuestro expertise, pues luego también hemos ido ayudando a otras comunidades autónomas a que pues vayan implementando líneas, como es el caso de Cantabria, o en el caso de Navarra también con otra serie de iniciativas que en el pasado aquí impulsamos, como el Libro Blanco de la Ciberseguridad, pues les ha servido a ellos luego para tomar el testigo y pues gestionar y lanzar iniciativas similares. Entonces yo creo que, independientemente de pues hasta el horizonte temporal de los fondos, que es junio 2026, pues sí que me gustaría poder darle continuidad a este foro, más allá de, pues luego el presupuesto, pues igual cada uno actuaría con presupuesto ordinario, pero en pensar un poco en lo que pueden ser objetivos comunes y luego objetivos individuales de cada una de las comunidades autónomas dirigidos a estos ámbitos de especialización que hemos comentado antes. Además, yo creo que lo difícil es empezar a andar. Una vez que ya se ha empezado, ya os habéis sentado todos y habéis puesto, además, también entiendo que unas normas en las que estáis hablando continuamente, en las que estáis compartiendo, es que eso es fundamental. Juanra, que no te quiero dejar aquí callado, porque Navarra también tiene muchas cosas que contar. Claro. Sí, mira, nosotros esta mañana se hablaba en las charlas, pues bueno, se hace una reflexión, ¿no?, de cosas que se han hecho aquí en Euskadi, que se pueden haber hecho mejor, que se pueden haber hecho peor, que hay que pensar en el futuro, pero lo cierto es que se han hecho muchas cosas, ¿vale? Nosotros, en el nodo en el que estamos del RETEC, pues bueno, estamos una serie de comunidades que, pues por A o por B, partimos de una base en la que nuestro nivel de madurez pues era muy bajo, es decir, se habían hecho muy pocas cosas, ¿vale? Y además, pues bueno, teníamos, yo suelo decir, un amplio margen de mejora, ¿no? Entonces, es verdad que dentro de una estrategia de especialización, claro, para lanzar algo en torno a una especialización tienes que tener como una punta de lanza, y estas comunidades realmente pues no teníamos una punta de lanza clara, ¿no? Entonces sí que nos hemos centrado en aspectos un poco más transversales, ¿vale? Nosotros intentamos fomentar, y el proyecto RETEC ha servido para dejar de mirarnos un poco desde las administraciones solo de puertas adentro, ¿no? Es decir, centrarnos únicamente en la protección de nuestra propia infraestructura para hacer un papel más puertas afuera, hacia la sociedad, ¿no? Y entonces lo que estamos impulsando son lo que a mí me gusta llamar las 3 Cs de la ciberseguridad, ¿no?, que son concienciación, cultura y capacidades, ¿no? Es decir, empezar por trasladar un concepto de concienciación a todos los niveles, a nivel de las empresas. ¿Por qué? Las empresas, que muchas de ellas piensan que la ciberseguridad es un problema de tecnología que se soluciona con tecnología, pues bueno, tienen que entender que es un problema de estrategia. El usuario de la tecnología, el que al final gestiona una infraestructura tecnológica, todos ellos tienen que tener pues una conciencia de riesgos, etcétera, etcétera. Pero claro, la conciencia está muy bien, pero tienes que ir un paso más allá, ¿no? Y eso es tener una cultura, ¿no? Entonces eso es como embeber, ¿no?, dentro de ti, organización, persona, pues una serie de pautas, una serie de políticas, una serie de hábitos que para entender que esto de la ciberseguridad es que es parte de, si eres una empresa, es parte consustancial de tu negocio, porque el riesgo quien se pone en riesgo es tu empresa y ese es tu negocio, ¿no? Y todo eso también está muy bien, pero para eso necesitas capacidades. Entonces tienes que entender que, evidentemente, pues la ciberseguridad es un ámbito de muy alta especialización, ¿no? Entonces necesitas unas capacidades muy concretas. No siempre puedes tener las capacidades. Tú tienes que mantener un control, pero tienes que buscar los socios que tengan esas capacidades. Y nosotros, en concreto, pues tenemos el deber de fomentar el desarrollo de esas capacidades. ¿Y dónde están esas capacidades? Pues están en la universidad, están en FP, y por eso tenemos que lanzar, pues eso, programas para que nuestros chavales vean en la ciberseguridad, que es algo que siempre tiene un atractivo, pues una vía profesional. Y si no se lo acercas, pues al final
pues los chavales hacen pues lo que ven más a tiro, digamos. Pues ahora está en boga la IA, pues la IA, ¿vale? Pero si les acercamos la ciberseguridad es algo muy vocacional y de ahí va a salir talento y de ahí van a salir iniciativas empresariales, emprendimiento, etcétera, etcétera. Completamente de acuerdo. Creo que nos tenemos que acercar a ellos. Como quiero terminar en tiempo para arreglar un poco el tema del horario, teníamos unas cuantas preguntas, pero os voy a lanzar una pregunta mixta y cerramos. Se ha hablado durante todo el día y bueno, se habla en cualquier congreso de inteligencia artificial, computación cuántica, la NIS, tarara. ¿Cómo desde cada una de vuestras organizaciones, cómo estáis impulsando esto? Porque va a cambiar por un lado las obligaciones de las empresas, pero por otro, pues la inteligencia artificial la tenemos ya aquí como, bueno, un habilitador, pero también bueno, pues como un problema. Desde cada una de vuestras organizaciones, ¿cómo os estáis preparando, os estáis organizando bueno, pues para impulsar y equilibrar ese tema de la regulación con toda esta nueva tecnología? Empezamos, Juan Rara, por ti, que te hemos dejado antes para el último. A ver, aquí hay... Yo diferenciaría dos casos diferentes, ¿no? Una es la regulación, que la regulación está ahí, está impuesta y no hay mucho que puedas hacer. Alguna todavía la estamos esperando. Bueno, o estamos en vía ¿vale? Pero sí, exacto, bueno, ya saber cuándo está, ¿no? Pero sí que es verdad que eso ya las empresas lo ven como algo cierto, es una certitud y tienes que hacer algo al respecto. Entonces nosotros ahí ya estamos desarrollando políticas y proyectos concretos para ayudar a las empresas a estar mejor preparados para el cumplimiento. Pues igual que ha hecho el Euskadi hace poco, pues bueno, vamos a lanzar ahora un proyecto también para ayudar a las empresas al cumplimiento de la CRA. La NIS2 es otra de las cosas en la que queremos lanzar iniciativas, pero es verdad que tenemos, pues bueno, como todos, pues un nivel mayor de incertidumbre, ¿no? Entonces, está claro que ahí, a día de hoy lo que necesitan las empresas es ayuda y ayuda económica para lanzar los proyectos, para ponerse a tono, para cumplir con las normativas. La IA ya es otro tema que es un poco más, que estamos en una fase más de concienciación. Es verdad que es algo que ha explotado y que se nos ha ido de las manos, porque las empresas llevan mucho tiempo intentando definir políticas, acceso a información, cómo compartimentar, cómo clasificar, y de repente llega algo en la que todo eso explota por los aires. Ha llegado un tsunami. Sí, y las empresas están pues que no saben qué hacer y necesitan como una ayuda más espiritual, si quieres decirlo. Raúl. Bueno, aparte si nos puedes decir algo de la NIS2. No, no en particularmente, quiero decir, porque ya se sabe que estamos a la espera de su transposición, pero desde INCIBE es un aspecto clave. Quiero decir que INCIBE es el centro de referencia para temas de respuesta, es el CER nacional de referencia para empresas. Lógicamente, el tema de la NIS2 es un tema que va a ser estratégico a futuro en los próximos meses. Vamos a dejarlo ahí. Nosotros, a su vez, venimos trabajando ya con los que ya, como ya más o menos se sabe, los sectores estratégicos que vienen definidos en la NIS2 europea, vienen definidos 16 sectores estratégicos, que son los que van a tener que aumentar sus niveles de ciberresiliencia y de información. Y nosotros ya venimos trabajando con ellos. Se ha creado un departamento específico de sectores estratégicos y con cada uno de ellos está, digamos, que haciendo unos grupos de trabajo que se llaman ISAC, Entonces, bueno, pues cada uno, pues hay el ISAC de energía, el ISAC de química, el ISAC de tal. De salud. Entonces, el de salud, bueno, pues así hasta los 16 sectores. En el caso de España, además, se considera el turismo un sector extra, sector estratégico extra que no viene, pero nosotros, yo creo que por la importancia en el PIB, pues acertadamente se ha incluido, entonces en nuestro caso son 17 o van a ser 17. Y a partir de ahí, pues bueno, esos ISACs son, digamos, grupos de trabajo, por así decirlo, privados, donde ellos hacen intercambio de información y de buenas prácticas y de políticas de ciberseguridad entre los miembros participantes, pues para mejorar de manera colectiva la resiliencia de ese sector. Sí es cierto que, claro, la madurez de un sector no es la misma que la madurez de otro.
de la misma manera que una comunidad, pues hay una brecha de madurez tecnológica. Unas comunidades, en este caso el País Vasco, pues están mucho mejor posicionadas que otras comunidades, ¿no? Entonces, pues de la misma manera con los sectores pasa un poco lo mismo. Entonces nos apoyamos con asociaciones, con clústeres especializados, con los agentes de cada sector, pues un poco pues ya venimos trabajando pues para ir reforzando sin esperar a que se publique la transposición de manera definitiva, pues para ayudarles a ir mejorando, ¿no? Sí, completamente. Bueno, hay sectores como claro, el financiero, la banca, que están completamente maduros y que bueno, son un ejemplo un poco para que los demás, Eso es. Para Y luego con respecto a la IA, pues bueno, lógicamente no dejamos de un poco... A ver, siempre el mensaje de INCIBE es que la inteligencia artificial pues tiene una doble dualidad, tiene una cara buena y porque nos va a ayudar a mejorar en muchísimos aspectos pues en el día a día, pero también, lógicamente, pues bueno, los riesgos se multiplican, ¿no? Y sobre todo, claro, lo que se está viendo es que la IA, digamos que es un torpedo, por así decirlo, a la línea de la suplantación de identidad. Quiero decir que ahora se pueden generar imágenes, se pueden generar con pequeños cortes de voz, pues ya te pueden generar tu tono de voz, tu tal. Entonces, claro, lógicamente, pues bueno, ahí pues requerirá, por así decirlo, pues ser más cautelosos, estar más vigilantes, pero bueno, yo creo que hay que adaptarse a los cambios. Confirmo además dos cosas. Uno, lo que han comentado aquí los que nos han precedido en las charlas del día, que es algo que viene para quedarse y además, como hemos comentado justo fuera antes de entrar, últimamente, en el último mes o mes y medio, he tenido la oportunidad de participar en muchísimos foros y en muchísimos eventos de ciberseguridad, tanto nacional como internacional. Y en todos los foros hablamos de lo mismo, es decir, que es una temática que está encima de la mesa y bueno, sí me gustó mucho una frase que es de los riesgos compartidos la ciberseguridad pues no deja de ser eso, de los riesgos compartidos a la respuesta coordinada un poco entre todos, ¿no? Entonces yo sí, a la colaboración. Si es que volvemos. Me han sacado ya tarjeta roja, pero no. Nada, quiero que al menos en una frase cerremos. En dos. Una, en el tema de IA, nosotros lo que estamos haciendo es muchísima formación, tanto con los centros tecnológicos, con un programa que tenemos con los centros tecnológicos que bueno, llamamos Centrate, con el cual vamos por toda la comunidad formando en temas de digitalización y en los temas de ciberseguridad. Ayudamos a las empresas, tienen la consultoría subvencionada para las certificaciones a través de nuestras convocatorias para ayudarles a que esto sea menos gravoso, pero que lo que ha comentado ahora Raúl, que con la IA los riesgos de la ciber van a ser exponencialmente importantes. Entonces, que hay que seguir con mucha formación y con mucha cautela con todo esto, porque la verdad es que nos viene una buena. Guillermo. De nuestro lado, pues IA cuántica y ciberseguridad, pues prioridad absoluta para el Gobierno vasco. Y nada, el año que viene pues lanzaremos un par de programas, uno de IA, uno de ciberseguridad, cada uno con 11 millones de euros. Y bueno, pues lo que vamos a incrementar es las subvenciones máximas de los proyectos, porque el programa ahora yo creo que la subvención máxima rondaba 23.000 euros, seguramente el año que viene vayamos a unos 100.000 euros de subvención máxima. Queremos potenciar muchísimo estos dos ámbitos y en la parte de ciber vincularlo sobre todo a lo que tiene que ver pues cumplimiento de nuevos marcos normativos, teniendo ahí en el foco sobre todo lo que es NIS2 y CRA en la parte de producto, y cuántica, pues en estos momentos tenemos abierto un programa de ayudas hasta el 9 de diciembre, dotado con 2 millones de euros y para apoyar proyectos de desarrollo experimental para el desarrollo de activos tecnológicos vinculados a tecnologías cuánticas. Y ahí, bueno, pues somos conscientes que es una tecnología quizás no demasiado madura todavía, pero hemos incluido una línea de criptografía postcuántica que está muy relacionado con el ámbito de la ciber, y ahí sí que esperamos recibir proyectos para que, bueno,
pues empresas aquí que tengan productos o servicios de cifrado de datos, pues migren estas tecnologías a tecnologías postcuánticas. Entonces, bueno, pues tenemos un poco ese círculo entre cuántica, IA y ciber y seguiremos apostando por ello. Sí. Pues de aquí animamos a todas las empresas a que se presenten, a que os ayuden y nada, y juntos somos más fuertes y mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo Unamuno, Carmen Verdejo, Raúl Aramelle, Juan Ramón Aramendia y Yolanda Duró. Continuamos ahora y vamos a dar paso a una keynote en la que abordaremos la nueva era de la inteligencia artificial. Desde luego vivimos en un punto de inflexión en la historia tecnológica. La inteligencia artificial generativa ha pasado en menos de 2 años de ser una herramienta de apoyo a convertirse en una infraestructura cognitiva global, presente en el trabajo, la educación, la economía y la seguridad. Según la OCDE, más del 60% de las empresas europeas ya emplean sistemas de inteligencia artificial en alguna de las fases de sus operaciones y 1 de cada 3 ciudadanos utiliza asistentes inteligentes en su vida cotidiana. Sin embargo, este avance trae consigo un desafío sin precedentes, la erosión de la confianza digital. La proliferación de deepfakes, la suplantación de identidad por voz e imagen y la manipulación algorítmica de la información están generando un nuevo tipo de amenaza, más difusa y difícil de rastrear. El ENISA Threat Landscape 2024 y el World Economic Forum Global Cybersecurity Outlook 2025 advierten que la desinformación sintética y el abuso de inteligencia artificial será uno de los riesgos más críticos para la próxima década. Ante ello, la Unión Europea ha respondido con el AI Act, aprobado en 2024, que establece el primer marco regulatorio global para sistemas de inteligencia artificial, clasificando su uso por niveles de riesgo y obligando a garantizar transparencia, explicabilidad y supervisión humana. En este nuevo escenario, la frontera entre el asistente que nos facilita la vida y el impostor que nos manipula se vuelve cada vez más tenue. Con la experiencia de quien analiza el riesgo digital desde dentro, María Aperador, fundadora de Vivalc, criminóloga, CEO y fundadora de Vivalc, una aplicación de protección digital familiar. Ella es divulgadora y formadora en fraude, también especialista en suplantación y seguridad práctica, con más de 600.000 seguidores en redes. Ella tiene un enfoque en psicología de ciberdelito y acciones concretas y nos va a invitar a reflexionar sobre cómo proteger nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestra confianza en la era de la inteligencia sintética. Demos un aplauso de bienvenida a María Aperador. Por estar aquí. Yo os voy a explicar, bueno, os quiero explicar algo distinto a lo que habéis estado viendo en la jornada de hoy. Ya me han presentado, pero yo soy criminóloga, estoy especializada en ciberseguridad, soy CEO y fundadora de Vival, que para los que no conozcáis la aplicación es una aplicación que protege a las personas del fraude y de las estafas en Internet. Y además también soy creadora de contenido, tengo más de 500 000 de seguidores en todas las redes sociales y hago contenido educativo para también enseñar a las personas a que no caigan en estafas y en fraudes. Me gustaría explicar hoy un poco hacia dónde va el tema de la inteligencia artificial. Sé que muchos de vosotros la utilizáis en vuestro día a día y seguramente utilizáis el ChatGPT, todo esto. Mañana en el taller que tengo con mi compañero Óscar vamos a profundizar más en todo lo que se puede llegar a hacer con la IA de una manera segura. Pero básicamente os quería poner aquí un ejemplo, ¿no?, de una tarea cotidiana que podríamos tener todos en nuestro día a día. Por ejemplo, te quieres ir de viaje. Tienes que empezar a planificar ese viaje, estrés, agobio, decisiones, reservas y al final consigues hacer el viaje. Hacia donde nosotros vamos con la inteligencia artificial es hacia un escenario en el que el usuario no tiene que pasar por todos estos procesos, sino que simplemente tendrá a un agente de inteligencia artificial que se va a encargar de gestionar todo lo que antes hacíamos nosotros. Es decir, imaginaos las interfaces de vuestros teléfonos, que ya para hacer la reserva de un viaje no tengáis que hacer todo esto de ir a Booking, a hablar con hoteles, ver cuál es la mejor opción, sino que ya habrá un agente de IA que lo hará por nosotros.
Este es un poco el panorama que tenemos a día de hoy y por el cual decimos, ¿no?, que vamos hacia este escenario de una IA mucho más autónoma. Primero, que ya estamos viendo plataformas y ya estamos viendo que podemos generar multiagentes, agentes de inteligencia artificial que se pueden comunicar entre ellos. Es decir, yo, por ejemplo, tener a mi propio agente como CEO de Vivalc que le dé instrucciones al CISO, le dé instrucciones al CTO y que entre ellos orquesten pues, una acción en concreta. Tenemos también por aquí, que salió hace muy poquito, ChatGPT Atlas, que sería lo más parecido a esto que estoy diciendo, y es un motor de un navegador que tiene ChatGPT, que podemos tener al lado de nuestro navegador y que nos puede estar asistiendo en las búsquedas que hagamos en Internet. Esto sería más o menos, esto lo veremos mañana a grandes rasgos, pero sería lo más parecido a lo que os he estado explicando. Este es mi segundo cerebro, en el cual yo aquí trabajo toda mi información y es aquí donde yo tengo todas las pues, cuestiones de mi trabajo y donde pues, voy haciendo todas estas tareas con los agentes. Todo esto de la inteligencia artificial nos ha traído cosas muy positivas, tan positivas como que pues, podemos ver creadores de contenido que no existen. Yo misma podría ahora mismo duplicar mi propia cara, que se ponga una María con inteligencia artificial a crear contenido en YouTube. Podríamos estar creando episodios de podcast sin ni siquiera tenerlos que grabar nosotros. Pero ¿qué impacto tiene todo esto? ¿Tiene impacto a nivel de velocidad en el mercado? Por ejemplo, si el tema de la inteligencia artificial, tal y como está a día de hoy, yo lo hubiese vivido hace un año, supongo que mi MVP, mi prototipo de mi aplicación, la habría sacado en 24 horas. Es más, Óscar, que mañana estará conmigo en el taller, es capaz de crear una página web y una aplicación en 24 horas. Entonces, esto nos da muchísima velocidad a la hora de crear productos. A nivel de implementación, bueno, a nivel de implementación tenemos a las empresas incorporando la inteligencia artificial. Sí, no, bueno, depende. Es decir, nosotros estamos usando ChatGPT, ¿no? Pero no estamos implementando muy bien la inteligencia artificial en nuestros negocios. Y a nivel de ciberseguridad, aquí es el kit de la cuestión y esta es la parte que a mí me toca. Estamos viendo un mercado de aumento cada vez más de desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial con un go-to-market muy rápido que no están teniendo para nada en consideración la parte de ciberseguridad por diseño. Y estamos viendo un montón de creación de herramientas como el ChatGPT de Atlas, el Atlas AI, que se le puede hacer perfectamente un prompt injection y que yo se lo hice con mi propio navegador, le pones una instrucción camuflada y se la come con patatas, ¿no? Entonces, estamos creando tecnología de una manera muy rápida porque queremos ser los primeros en el mercado. Tenemos a Anthropic, tenemos a OpenAI, tenemos a un montón de grandes tecnológicas creando tecnología a toda leche y que no estamos teniendo en consideración la parte de la ciberseguridad por diseño. Otra de las cuestiones que nos ocupan es que los malos sí que usan la IA y la usan mucho mejor que nosotros. Esto de aquí no es una captura de pantalla de mi cuenta de banco, es una captura de pantalla de la cuenta de banco de un ciberdelincuente. En el equipo también tenemos personas que se encargan de perseguir los fraudes para ver hacia dónde van. Esto es de un anuncio en Internet de Aprende a Invertir. Llegamos hasta este punto. Empezamos a hablar con el ciberdelincuente, le empezamos a tirar del hilo y cuando le pillamos nos pasa esta captura de pantalla y se mofa de nosotros diciendo que en menos de 24 horas había robado 6.000 euros y que llevaba durante toda esa semana más de 100.000 euros robados. Bueno, pues este es el resultado. Ellos están escalando sus negocios con el uso de la inteligencia artificial. Muchos delincuentes comunes, y esto es lo más preocupante para mí, muchos delincuentes comunes están empezando a adquirir habilidades tecnológicas sin tener ni puñetera idea de tecnología. Están saliendo herramientas, podríamos llamarlas startups del cibercrimen, que son plataformas que les permiten a los ciberdelincuentes, que no eran eran delincuentes tradicionales, a crear sus propios packs de phishing, a crear sus propios envíos masivos a empresas, a crear sus propios deepfakes. O sea, estamos entrando en un mundo que yo como criminóloga, la evolución de los delitos que había después del siglo XIX al XX era X, pero es que ahora cada mes hay algo nuevo y no nos da tiempo a investigarlo.
La parte de la productividad. Evidentemente, ellos también están desarrollando plataformas para ser mucho más productivos y esto está generando que haya nuevos escenarios de ataque y nosotros, desde el ámbito de las empresas, primero no los estamos viendo y en el ámbito de nosotros como seres humanos, como ciudadanos que usamos herramientas, tampoco. Cosas que están pasando, bueno, pues deepfakes y deep voice, así. Hasta hace 5 meses, cuando yo daba charlas y le decía, por ejemplo, estuve dando una charla a mujeres en una organización, les decía, bueno, si habláis con alguien por chat o por Tinder o lo que sea, para saber si esa persona es real o no, pues hacedle una videollamada. Pues nada, ahora ya eso no sirve. ¿Por qué? Pues porque están empezando a suplantar identidades, a crear caras que no son verdad o a coger la foto de alguien y ponerle una imagen para que sea una imagen vívida. O sea, estamos viendo cosas bastante terroríficas. Después, las típicas estafas, fraudes del CEO que le clonaban la voz al director de la empresa, que llamaban a un empleado para que hiciera una transferencia bancaria. Ahora lo estamos viendo en el ámbito familiar. Como no paramos de subir vídeos a Instagram, a TikTok, nos cogen la voz y están clonando las voces de familiares para engañarnos también. Y ya el top del top de esta semana ha sido que esto ya es una cuestión a reflexionar, se está empezando a generar fotos, vídeos de contenido pornográfico con inteligencia artificial. Estos contenidos no son verídicos, es decir, no están cogiendo a los niños y están desnudándolos, pero están creando material de pornografía infantil con inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Aquí os he puesto el caso de Ferrari, que es como el más sonado de este año, ¿no? El directivo lo paró esta suplantación, pero podría haber pasado, ¿no? Podría haber pasado. Otra de las cuestiones que os quería enseñar aquí y que creo que esto va a ser tendencia en 2026. Aquello que veis allí es un koala muy mono, pero es un anuncio que estuvo circulando y que lo podéis buscar. Si ponéis en TikTok koala, inteligencia artificial, os van a salir los vídeos. Es un vídeo que sale el koala que parece de verdad y que te empieza a contar una historia diciéndote que te va a ayudar como si fuera tu mejor terapeuta, que va a ser tu mejor amigo, ¿no? Es un koala que parece muy real. La gente pincha en el koala para comprarlo y luego te llega un peluche que es un desastre o directamente no te llega nada. Una usuaria de Vivalc cayó en esta estafa, me escribió y me dijo, oye María, pues he perdido 50 € en una estafa de una página web de un koala. Y yo le dije, pues yo pensé para mis adentros, pues bueno, pues ¿no? En plan, es lo normal. Empiezo a investigar para ver cómo le podía ayudar y me veo una red que lleva funcionando todo el año en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, de generación de koalas super cookies, de pingüinos super cookies hechos con inteligencia artificial. Había un montón de papers publicados desde empresas, Malwarebytes, etcétera, que habían alertado de que esto estaba empezando a funcionar, es decir, anuncios fraudulentos. Pero es que después, cuando me pongo a investigar más sobre el tema, me doy cuenta de que tenemos a estos dos yayos de aquí que son monísimos y también empiezo a encontrarme con vídeos de personas mayores llorando a la cámara, diciendo que no tienen dinero para pagar su día a día porque no tienen pensión y que por favor les compremos las joyas que están elaborando, por favor que les compremos los bolsos, que por favor les ayudemos. Evidentemente, también los vídeos estos eran falsos, no había ningún abuelo, no había ningún bolso, pero el objetivo es llevar al usuario a una página web, robarle datos personales y robarle datos financieros. Y ya por último, como el top del top, los pisos que no existen, las casas que no existen, ¿no? Muchísimas personas están intentando comprar o alquilar una vivienda, pues se encuentran con fotos y vídeos creados con inteligencia artificial en plataformas punteras de alquiler de pisos que todos conocemos y que no existen esos pisos. Entonces, otra vez, ¿qué hacemos con esto? ¿Se tienen que hacer responsables las plataformas de esto? Pues yo creo que sí, yo creo que todos tenemos el conocimiento y sabemos que existe la tecnología para poder detectar anuncios fraudulentos. Lo están implementando, es decir, Meta tiene un algoritmo que te detecta si un vídeo que han intentado colar es real o no. Pues no, no lo están haciendo. Después tenemos esto de aquí, y es que Google hace nada, una semana, sacó un informe de cuáles van a ser la tendencia en el uso de la inteligencia artificial con las amenazas que nos vienen. Para empezar, sacaron esto de aquí, y es que
por primera vez se ha detectado código malicioso integrado en modelos de lenguaje avanzados capaz de reescribirse a sí mismo durante la ejecución. Tenemos malware que consulta a la nube. Tenemos un malware que le pregunta a la nube, a Gemini o a una IA, ¿cómo sigo el ataque? Para seguir aprendiendo. Tenemos lo que se denomina Phishing as a Service. Ya existen plataformas que te crean packs, que tú te puedes suscribir y que te lo montan absolutamente todo. Y por último, la ingeniería social. Estos serían los 4 vectores más importantes que nosotros tenemos que tener en nuestro radar de aquí al año que viene. En el ámbito empresarial, estamos hablando de ataques que afectan a las empresas, estamos hablando también de que nosotros deberíamos tener tecnología para pararlo, pero estos son los 3 activos que los atacantes más cazan. Activo número 1, la jerarquía. Van a por los CEOs y directivos porque son los pilares claves de la organización, son los que controlan las decisiones críticas y son los que tienen acceso a la información. ¿Cómo lo hacen? Pues de todas las maneras posibles. Ataques de ingeniería social, obtención de información, tienen sus propios departamentos de inteligencia, van a por los familiares, es decir, buscan los puntos más vulnerables para ir a por los altos cargos directivos. El activo número 2 con los que vamos a tener que tener cuidado, los procesos críticos. Flujos vitales del negocio son esenciales para prosperar. Imaginaos una fábrica que para su producción. Interrupciones en esos flujos, manipulación oculta dentro de las empresas y que cuando los ciberdelincuentes paran los procesos críticos, te llaman y te extorsionan. Ya no estamos hablando de que están intentando robarte los datos o que te meten un ransomware, estamos hablando de que te paran los procesos críticos del negocio y que luego te extorsionan. Aquí tendríamos los típicos fraudes del proveedor, manipulación de pagos que desvían a otro sitio. Tendríamos interrupción operativa, ataques que paralizan funciones clave en los negocios y transacciones engañosas. Fraude interno que afecta dentro de todo lo que es la integridad financiera. Y el activo número 3, que este nos lo conocemos muy bien, el ecosistema de confianza. Sabemos que la gran mayoría de las veces que las empresas pinchan y les filtran los datos es porque han ido a por el ecosistema de confianza. Porque ¿quién a día de hoy, y esto os lo digo yo que le pregunto a emprendedores o dueños de pyme, ¿quién le importa si el proveedor X de marketing o el proveedor Y tiene bien securizada sus procesos, que tienen mínimo un control de ciberseguridad? Nadie. Nadie lo hace. Y ahí también van a por ellos. Proveedores externos, clientes o socios o las relaciones internas dentro del ecosistema. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Lo hemos hablado aquí, yo creo que en todas las mesas. Primero de todo, formación profesional. Lo hablaba antes con Xavier en la radio. No tenemos suficientes profesionales para hacer frente a esto. Nos estamos encontrando que los ciberdelincuentes tienen muchísima más capacidad económica que nosotros y que tienen capacidad de contratación mucho mayor, con lo cual tenemos que apostar por el talento y tenemos que pagar bien al talento y tenemos que formarlo bien. La parte número 2, concienciación. De nada sirve que implementemos medidas tecnológicas en una empresa si no somos capaces de explicarle a las personas por qué es importante que hagan X o hagan Y, tanto en empresas como a nivel de ciudadanía. La ciudadanía también es atacada y esto afecta en mucha parte al ecosistema. Y luego, evidentemente, la construcción de soluciones técnicas. No podemos dejar de lado la parte de la tecnología. Así que esto es un poco lo que quería explicaros. No sé si tenéis alguna pregunta, pero quería poneros un poco en contexto de qué es lo que va a venir en 2026 y qué es lo que tenemos que tener en el roadmap para proteger pues, nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Si puedes salir por ahí si quieres.
Bueno, recuperamos ahora la ponencia que hemos tenido que posponer a la tarde, porque por la mañana íbamos un poquito tarde. Es una ponencia cortita de 15 minutos y posteriormente tenemos ya la ponencia final de media hora antes de los discursos de despedida, que serán muy breves. Ya va avanzando la tarde, imagino que también un poco el cansancio, pero desde luego que está siendo una jornada tremendamente interesante. Vamos a dar paso ahora a la ponencia en la que vamos a conocer más de cerca un proyecto del que hemos hablado varias veces a lo largo del día, CyberEus, que es una mirada a la escalabilidad de las startups. Escalar una startup tecnológica es uno de los mayores desafíos del ecosistema europeo. El EIC, European Innovation Council, ha identificado que más del 80% de las startups deep tech europeas no logran pasar del proof of concept a la fase de mercado y que la brecha entre investigación e inversión sigue siendo uno de los principales cuellos de botella de la competitividad europea. En el ámbito de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, este reto se amplifica por la complejidad regulatoria, la escasez de talento especializado y la dificultad de validar soluciones en entornos industriales reales. Por eso, la escalabilidad no se mide solo por crecimiento económico, sino por madurez tecnológica, por sostenibilidad y también capacidad de transferencia. Desde Euskadi, iniciativas como CyberEus o CiberEus, como prefieran, nacen con el propósito de acompañar a las startups del sector en ese recorrido, desde la validación técnica hasta la expansión internacional, integrando programas de venture building, alianzas público-privadas y capital inteligente. La visión que plantea es muy clara: construir un ecosistema con densidad de talento, inversión y propósito, capaz de generar no solo empresas tecnológicas, sino referentes industriales europeos. Y para conocer más de cerca esta iniciativa, hoy vamos a dar paso a Asier Basterrechea, al que ya han tenido ocasión de escuchar anteriormente como moderador de una de nuestras mesas. Él es impulsor de Xvolution y del Hub CyberEus. Él es el que nos va a presentar esta propuesta, que es una hoja de ruta para que las startups de ciberseguridad, crezcan con estructura, estrategia y arraigo territorial. Démosle un aplauso a Asier. ¿Se me oye bien? Sí. Fantástico. Bueno, pues María, extraordinaria, muy interesante. Yo creo que ya nos deberían estar temblando las canillas a todos y a todas con lo que la ciberseguridad supone para personas y para empresas. Dentro de todo ese contexto, hoy Cyberfront es un flagship event de una entidad que hay detrás, somos varias, pero de una iniciativa que hay detrás, que es CyberEus. CyberEus es un hub interdisciplinar que combina inteligencia artificial, quantum y ciberseguridad para dar respuestas a estos retos que se nos están planteando y para contribuir al desarrollo del territorio vasco, español, eventualmente de Europa, haciendo un particular énfasis en el emprendimiento y el desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras, de nuevas startups. Particular foco en ciber, eventualmente deep tech. Para aquellos que quizá no estéis muy familiarizados, la taxonomía básica puede ser startups shallow tech, deep tech. Deep tech son aquellas que provienen o dimanan del mundo de ciencia y tecnología, tienen una base científico-tecnológica profunda. Las shallow tech son todas aquellas aplicaciones digitales que vemos, que normalmente utilizan una tecnología existente para construir sobre ella modelos de negocio que sean capaces de escalar eventualmente de manera exponencial. A lo largo del día de hoy se han tocado muchas de las cosas que, de cierta manera, vamos a ver hoy sucintamente, porque luego tenemos la presencia de Adolfo Morais, que va a clausurar esta fantástica jornada. Y vamos a poner ese énfasis en la escalabilidad de las startups. Sabed que en Europa se crean prácticamente casi el mismo número de startups que en Estados Unidos. De acuerdo con European Investment Bank y T-Room. Sin embargo, se escalan muchas menos iniciativas que en Estados Unidos. De hecho, de cada 1.000 startups que se crean en Europa, aquí se escalan aproximadamente un 0,5%, 5 de cada 1.000, y en Estados Unidos se escalan entre el 2 y el 3%. Digamos que 25. ¿Qué ocurriría si os dijera que puede que el problema no sea
la creación de esas startups, sino su conversión en scale-ups que eventualmente evolucionen hacia corporaciones, empresas que básicamente se consoliden en el mercado. Y sé lo que vais a decir. Frente al poderío estadounidense, ¿qué podemos hacer nosotros? Es cierto que los Estados Unidos están inyectando, no solo ya Estados Unidos, están inyectando cantidades ingentes de dinero. Se ha hablado en la mesa con Carlos Barrios, también antes con Pedro Muñoz Baroja, de algo que está ocurriendo. Somos capaces de generar esas startups, las llevamos a un cierto nivel de madurez y después llegan fondos extranjeros que se las llevan, que las ayudan a escalar con grandes cantidades de dinero que aquí quizá no somos capaces de orquestar. Esto es cierto, pero uno es lo que es y tiene lo que tiene, y con lo que somos y con lo que tenemos que hacernos fuertes, luchar y triunfar, porque para eso hemos venido. Como podréis notar, soy nacido en Bilbao, aunque soy de Hondarribia. Tenemos que, lógicamente, se invierte muchísimo más en Estados Unidos, capta muchísimo más capital que nosotros y tienen unas valoraciones mucho más sustanciosas. Sin embargo, y de acuerdo con McKinsey, podemos ver que las startups europeas generan más revenues, más ingresos por dólar invertido que sus equivalentes en Estados Unidos. Y esto es algo interesante que antes lo mencionaba otro de los ponentes, Carlos Barrios también, que ha participado en la mesa anterior de inversión con arraigo. ¿Okay? Entonces, algo está ocurriendo ahí. La pregunta directriz que deberíamos tener es cómo podemos maximizar el retorno o la eficiencia de nuestro capital. Vale, no podemos competir en igualdad de condiciones con otros players como Estados Unidos en cantidad bruta de dinero canalizado al ecosistema startup para ayudar a nuestras creaciones a escalar y conquistar mercados. ¿Cómo podemos entonces maximizar cada uno de los pasos que damos en toda esta cadena de valor, en toda esta cadena evolutiva de las startups para competir, por lo menos, con mejores mimbres? Y vamos a usar un caso que para aquellos que estéis en el mundo startup os debe resultar muy familiar, que es un funnel de conversión. En un funnel de conversión tenemos lo que llamamos arriba el TOFU, el top of the funnel, en el centro tenemos el MOFU, middle of the funnel, y arriba el BOFU. Básicamente, esto viene a decirnos que en un funnel de conversión, en las startups, en el mundo marketing, se busca la transición de una sección a otra del funnel, ir optimizando cada uno de los pasos de ese funnel para maximizar el retorno o aquello que sale por el fondo del funnel con respecto de aquello que haya entrado. Arriba tenemos esa generación de oportunidades. Hemos visto que básicamente estamos construyendo, lanzando casi tantas startups como, comparativamente hablando, con los Estados Unidos. Hemos visto también cómo nuestros ecosistemas han ido madurando desde hace 25 años en el mundo ciber hasta el día de hoy. Hay una proliferación de iniciativas startup. Esto sigue requiriendo de talento, una palabra, un término que es consustancial a nuestro mundo, al mundo del emprendimiento, y que es absolutamente crítico para alimentar el top of the funnel, el TOFU. ¿Okay? Estamos haciendo las cosas más o menos bien y podemos hacerlas todavía mejor. Podemos trasladar a la gente el mensaje inminente, perentorio, de la necesidad de construir, de canalizar ese talento hacia el tejido, a la construcción de tejido empresarial. Esto es evangelizar, esto es educar. En la mitad del funnel tenemos la consolidación de las startups. Aquí es donde empezamos a tener problemas. Normalmente, arriba lo que tenemos son proyectos. Antes hablaba también Pedro Muñoz Baroja, ya veis que todo lo que hemos dicho antes ha sido una antesala para lo que íbamos a exponer aquí ahora. Hablaba Pedro Muñoz Baroja de la mentalidad, la importancia del mindset, que adquiere muchas dimensiones, muchas manifestaciones diferentes. El mindset de proyecto frente al de startup. Nacer con la mentalidad
de conquistar el mundo, una mentalidad exponencial que nosotros la trabajamos en Xvolution dentro del contexto de Singularity University, organizaciones exponenciales. Si no lo conocéis, ya lo estáis buscando porque os va a encantar ese concepto. Organizaciones exponenciales, Singularity University, Xvolution. Una mentalidad exponencial porque nuestra mente está cableada para ir de manera lineal, crecer de manera lineal. Y una mentalidad exponencial básicamente disrumpe aquello que crees que eres capaz de alcanzar. Si tú sintonizas con eso, tu ambición va a ir detrás y vas a ser capaz de conseguir cosas para las que ni siquiera pensabas que podrías estar preparado. Te va a retar a ti mismo a llevarte más allá de aquello que a priori creías que podías conseguir. En este MOFU es donde también se dan muchas bofetadas, ingentes iniciativas startup, habiendo desarrollado antes soluciones que no tienen un encaje efectivo en el mercado. Aquí, la transición del MOFU al BOFU es donde tenemos ese Solution Market Fit o Product Market Fit, encontrar una solución, producto o servicio que sea capaz de resolver de manera efectiva las necesidades de una serie de personas, clientes, segmentos del mercado y en torno a la cual seamos capaces de construir modelos de negocio rentables y repetibles y eventualmente escalables, que es donde pasamos a la siguiente fase del funnel de conversión de nuestras iniciativas, proyectos a scale-ups que eventualmente devengan en empresas, corporaciones. En el BOFU es donde ya muchas de las startups colapsan y donde se cumple ese ratio de conversión de cada 1.000 startups creadas, solo un 0,5% convierten a su condición de scale-ups. Aquí tiene mucho que ver el capital, lógicamente, pero hay también otro tipo de elementos que facilitan o no el hecho de que las startups transicionen a lo largo de todo este funnel y eventualmente se desarrollen como scale-ups. Para una taxonomía básica podríamos decir que estos dos que los factores que afectan a este tránsito, a esta evolución y crecimiento escalado de las startups son de índole técnica y de índole ecosistémica. Si tuviéramos que sintetizar en extremo, y lógicamente los tiempos son los que son, el lugar es el que es y solo podemos hacer eso, sintetizar y extraer conclusiones más o menos generales, pero que abracen la mayoría de los casos que podamos estar viendo, tendríamos 5 virtudes cardinales que nos ayudarían a maximizar el ratio de conversión de ese funnel. Es decir, hacerlo menos cerrado, hacerlo más abierto y que salieran más scale-ups de nuestra entrada. La primera de ellas sería la excelencia multidimensional. El ecosistema startup está obsesionado con encontrar el Solution Market Fit. Esto es normal porque desarrollar un producto o servicio que el mercado no desea o por el cual no está dispuesto a pagar es una de las principales causas de fracaso de una startup. Y eso ha hecho que la práctica totalidad de las metodologías existentes, Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, Blue Ocean Strategy, MIT, Entrepreneurship, etcétera, se hayan conducido casi obsesivamente a la resolución efectiva del Solution Market Fit. Es decir, encontrar ese producto o servicio que encaja en el mercado y que empieza a generar esa tracción en el mercado. Pues permitidme que os diga una cosa. Cuando ese momento llega, si tu startup no está preparada para escalar, te pueden pasar dos cosas, y yo he vivido las dos. La primera es que te sientas montado en un patinete a toda velocidad y te tiemblan las rodillas y te tiembla todo lo que te pueda temblar. Esto lo vivimos con una empresa que en su momento se llamaba sociosinversores.com, ahora es el grupo Sego Finance, fue la primera plataforma de equity crowdfunding en España, una de las 3 primeras en el mundo, y lo pasamos extraordinariamente mal al escalar sin tener todos los mimbres que necesitábamos para ello. La segunda que te puede ocurrir es que te metes un bofetón y acaba tu iniciativa empresarial. Esto nos pasó con otra empresa llamada Webic, que era un elemento de... hacíamos trading entre marketplaces y hacíamos dropshipping. No me extiendo, pero básicamente entramos en hipervelocidad, estábamos creciendo a triple dígito
y nos metimos un bofetón que dejamos la intemerata de dinero y de todo. Esto es lo que pasa cuando desarrollamos una startup con una visión unívoca que, permitidme que os diga, es prácticamente el estándar del mercado, una versión unívoca de una de las 5 dimensiones de las cuales se compone una startup, que es la dimensión negocio, resolver ese solution market fit y empezar a generar tracción en el mercado. Cuando no tenemos las otras 4 dimensiones adecuadamente desarrolladas, cultura, negocio, organización y personas, procesos y sistemas y mindset, la startup va a entrar en fricción. Y si no lo corregimos rápidamente, y eso, el efecto es cambiarle las ruedas a un coche a toda velocidad, la startup se va a estrellar. He vivido las dos, sé de lo que hablo y esta es una de las principales causas por las cuales muchas ni siquiera llegan a tener la oportunidad de acceder a esos fondos existentes o no, porque no están preparadas para poder escalar. Otra de las virtudes cardinales, la primera virtud sería, lógicamente, trabajemos una startup desde su incepción, desde esa condición de proyecto, trabajémosla con una concepción sistémica, una visión sistémica de empresa, porque a la postre es lo que va a ser. Y desarrollemos esas 5 dimensiones desde el principio. Y para ello existe la metodología que es con la que alimentamos a Cybereus, a este hub, que se llama Expolution. Pero no nos extenderemos en eso. La otra es la interdisciplinariedad dirigida. Y aquí adquiere 2 acepciones. Una de ellas es cuando hablamos de las startups deep tech, normalmente estamos pensando en un científico tecnólogo, científica tecnóloga, a la que transformamos en una emprendedora, en una empresaria. Esto a veces ocurre y otras muchas no. Esta transdisciplinariedad tenemos que llevarla de lo trans a lo inter y conseguir armar equipos complementarios de tecnología, ciencia, negocio, marketing, etcétera, que es a la postre de lo que se alimenta y de lo que vive una empresa mayor. ¿Okay? Esta interdisciplinariedad también se manifiesta en el ámbito de la ciberseguridad mediante la hibridación de otras tecnologías como IA y como Quantum, porque estas tecnologías exponenciales convergen generando escenarios de disrupción exponencial. Si no las tenemos en cuenta, nos hablaba María, han hablado antes en la mesa de Google, Microsoft, de la importancia que la IA está teniendo en nuestros sistemas ciber. Tenemos que, y del Quantum, tenemos que integrarlas. Si no las integramos, si no abrazamos esto de una manera con un enfoque interdisciplinar, estaremos viendo y ofreciendo una visión sesgada de todo lo que este mundo contempla y nos estaremos quedando atrás. Con lo cual, esta interdisciplinariedad va tanto dentro del equipo como en todo el contexto en el cual estamos lanzando nuestra startup. Validación en entornos reales. En sectores particularmente críticos donde la ciberseguridad aplica, esa validación es absolutamente esencial para poder llegar al mercado de una manera constatada, contrastada y para que el mercado nos asuma y nos acepte. De lo contrario, no tenemos esos early adopters que sean capaces de decir si lo nuestro funciona o no, no tendremos la penetración en el mercado que necesitamos y eventualmente no encontraremos ni siquiera ese solution market fit tan anhelado para nuestra startup. Sistemas replicables y fiables. Básicamente tenemos que entrar más allá, trascender esa idea de proyecto y entrar en las startups con un enfoque profesionalizado, un enfoque de empresa que sea capaz de replicar aquello que estamos dando para el totum de nuestros clientes o el totum de la realidad de nuestro cliente en sus necesidades diarias. Si no es así, experimentaremos muchísima dificultad también para traccionar en ese cliente y en otros en el mercado y, lógicamente, tampoco tendremos esa escalabilidad. La parte de sistemas se lleva no solo a lo ecosistémico, sino también a la parte técnica. Y Steve Jobs decía una frase que yo os voy a frasear de otra manera, mucho más llana, pero que estoy seguro de que se os va a quedar grabado en la cabeza hoy. Cuando hablamos de procesos y de sistemas, sistematizar un proceso de mierda tiene como resultado un proceso de mierda sistematizado. Las startups nunca se ocupan de diseñar flujogramas de proceso efectivos, optimizados, sobre los cuales después
poner la capa de tecnología, la capa de sistematización. Casi nunca ocurre. Y si no tenemos esos procesos adecuadamente sistematizados, optimizados, todo lo que automaticemos simplemente magnificará el tamaño del desastre. Esto es, de cierta manera, lo que nos pasó a nosotros con el trading in the marketplaces. Y de ahí el subsiguiente bofetón. La quinta sería una financiación híbrida y bien orquestada, bien secuenciada a lo largo de toda esa trayectoria de vida de una startup. Puede que no tengamos tanto dinero, bolsillo tan profundo como el que tienen los Estados Unidos, como el que tiene China y otros países. Sin embargo, tenemos una ingente cantidad de ayudas públicas. Europa las está soltando y las va a soltar a lo grande porque está viendo que esto es sistémico, estratégico y que es necesario para nosotros como países, como territorio global europeo, el poder subsistir. Y tenemos que ser capaces de entenderlas adecuadamente e integrarlas dentro de nuestra cadena y secuencia de capitalización, de financiación de nuestras respectivas startups, para que cuando el capital privado entre haya encontrado una asunción de riesgo previa por parte de la administración pública, que es la que pone esos mimbres para que la startup pueda desarrollar esas tecnologías mitigando el riesgo de la asunción del capital privado. Esto lo hizo impecablemente bien una entidad que se llama InfraReady, Josep María Echarri, que supo conjugar muy bien esos dineros públicos con los dineros privados y que ha sido un extraordinario ejemplo de cómo se pueden yuxtaponer de una manera positiva, constructiva, ambas formas de financiación público y privada. No tendremos tanto dinero, tanto capital privado como los norteamericanos, pero tenemos lo que tenemos y tenemos que exprimirlo al máximo. Dentro de este contexto y dentro de estas líneas o virtudes cardinales que podemos habilitar, articular para el desarrollo y escalado de nuestras respectivas iniciativas empresariales, queremos presentaros hoy Cibereus. Cibereus es un hub interdisciplinar de ciber, inteligencia artificial y quantum, que a la postre es quien está detrás de este flagship event y que actúa en todos estos elementos del funnel con metodologías contrastadas que nos permiten crear proyectos ex novo con una visión de empresa, con una visión multidimensional para que cuando llegue el momento de la hipervelocidad estemos mejor preparados para poder soportarla y no tengamos que estar disparando con pólvora del rey, que es muchas veces lo que ocurre en Estados Unidos, dinero a cascoporro, y es lo que les permite que esas empresas sigan quemando dinero antes de ser efectivas, antes de ser rentables, mientras van articulando, cambiando esas ruedas del coche que decíamos, pero siguen quemando dinero. Aquí no tendríamos ese dinero para quemar, el coche se quedaría en la mediana de la autovía y otra startup a engrosar las listas de mortandad de las startups. No queremos eso ni necesitamos pasar por eso. Tenemos formas de actuar de una manera efectiva y sistematizada e inteligente sobre ello. Trabajando a través de metodologías como Xvolution, no digo que sea la única, es la que nosotros vamos a utilizar dentro de este hub. Un enfoque interdisciplinar. En este caso, en esta ciudad tenemos la inmensa fortuna, en esta ciudad, en Euskadi, en este territorio, tenemos la inmensa fortuna de contar con un ecosistema nutrido y con una representación interesante de elementos de estas tres disciplinas, ciber, inteligencia artificial y quantum, y hay que aprovecharlo y lo vamos a aprovechar. Alineando ciencia, industria y empresa. Todo proyecto, particularmente Deep Tech, tiene que nacer con una visión de escalabilidad, tiene que nacer con la ambición de comerse el mundo y luego ya veremos lo que nos comemos. Pero si no salimos con la ambición de comernos el mundo, no lo vamos a lograr. Y tiene que nacer también con la asunción de que si no hay un producto o servicio que encaje en la industria, no tenemos nada que hacer. Tenemos que trasladar de manera efectiva ese corpus, ese activo científico-tecnológico al mundo empresarial, al mundo industrial. Hay formas de hacerlo y se pueden ir mejorando con el uso, pero tenemos que entrar directamente sobre ellas. Y después, habilitando financiación híbrida. Seamos inteligentes, canalicemos todo tipo de recurso de la manera efectiva, de la manera más efectiva posible para que nuestras startups se desarrollen adecuadamente. Y esto es lo que hacemos desde Cibereus. El principal foco
de atención o sobre el cual pivota Cibereus es el talento. Ser capaces de atraer, desarrollar, formar y transferir talento a las empresas. Empresas de nueva creación o empresas ya creadas. El talento es la savia que va a nutrir nuestro ecosistema y el énfasis primario está puesto sobre él. Como segundo eje principal vertebrador de las actividades de Cibereus es la conexión de estas startups emergentes con la industria, una realimentación sistémica de las necesidades de unos, de la oferta de otros y de la canalización efectiva al mercado de los otros a través de los unos para que las startups puedan encontrar clientes efectivos y escalar orgánicamente antes de hacerlo de otra manera. Aquí vemos un flujograma básico de operación de Cibereus, de cómo desde el talento alimentamos ese talento a través de entidades formativas y cómo desde el talento lo llevamos a incubación, aceleración de startups, es decir, nuevas iniciativas empresariales y a iniciativas empresariales existentes. Esto siempre tiene que venir circunscrito y de la mano de la administración pública en esa colaboración de la que antes hablábamos, una colaboración genuina, efectiva, una yuxtaposición multiplicativa de esfuerzos, porque a la postre nos va a todos, públicos y privados, el resultante de lo que consigamos con nuestro esfuerzo. Y lógicamente, de la sociedad. No podemos vivir absortos de la empresa, tampoco podemos hacerlo de la sociedad, como María nos acaba de mostrar. A través de Gaia Value Capital, a través de Stellum, a través de la Alianza Vasca, vamos a canalizar fondos de manera efectiva para el adecuado lanzamiento, aceleración y escalado de este tipo de iniciativas dentro del marco de Cibereus. Cibereus nace también con una visión de proyección y de compartir. Somos el primer nodo de la futura red de nodos o de hubs de ciberseguridad de España, que nace con el apoyo de INCIBE, y aquí en Cibereus, en Donosti, seremos el beta tester metodológico de actuación, de gobernanza, de toda una serie de elementos que después trascenderemos a otros territorios para generar esa red y esa colaboración que sabemos que necesitamos para poder prosperar mejor. Solo me queda por decir que trabajando de manera inteligente quizá no tengamos el músculo de otras regiones, tendremos que utilizar otro tipo de músculo, músculo gris. Trabajando de manera inteligente tendremos más startups, mejores empresas, más industria, mejor industria. Así que con esto os dejo en manos de Adolfo Morais, viceconsejero de Educación, que si estás cableado, pues para arriba. Muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado de este día. Adolfo. Me he saltado el protocolo, pero... ¿Le presento, sí? Vale, yo ya te veía tan decidido que estaba dispuesto a dejarte el escenario todo para ti, pero vamos a presentarte formalmente. Bueno, la verdad que cerrar una jornada como hoy, desde luego que implica mirar más bien más allá del presente, al futuro. Es que hoy he demostrado que la innovación no es solo una política, sino una forma de construir futuro colectivo. En los últimos años el territorio ha consolidado una arquitectura robusta de ciencia, tecnología y emprendimiento, donde convergen universidades, centros de investigación, clústeres empresariales y programas de transferencia tecnológica. Hoy esa arquitectura se orienta hacia un nuevo futuro, hacia un nuevo horizonte, la convergencia entre inteligencia artificial y tecnologías cuánticas como motores de transformación económica, social y productiva. La estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi 2030, el programa Basque Quantum y la reciente incorporación del Basque Center for Quantum Technologies dentro de la red BERTA posicionan a Euskadi como polo emergente europeo en tecnologías de frontera. En paralelo, el Gobierno vasco impulsa una estrategia de IA responsable alineada con los principios del AI Act europeo, centrada en la ética, la transparencia y el impacto en el empleo. La visión es clara: convertir a Euskadi en un territorio de referencia e innovación segura, sostenible y con propósito, capaz de generar conocimiento industrial y bienestar a largo plazo. Y con esta perspectiva tenemos aquí ya preparado a Adolfo Morais, que es viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno vasco, responsable del PC
CEI y del Fondo de Innovación, impulsor de iniciativas estratégicas como ICUR 2030 y Basque Quantum, promotor de emprendimiento científico y atracción de talento, investigador de cuya mano cerramos esta jornada mirando hacia el futuro, como decía, que no queda otra que sea un futuro quantum, inteligente y profundamente humano. Démosle una vez más un aplauso de bienvenida. Bueno, arratsaldeon guztioi, ja azkenengo hitzaldia izango danez, saiatuko naiz labur egiten, baina egia esateko ekarri dut nahiko aurkezpen luzea. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko bai Gaia eta bai Ziberreusi egin diaten gonbidapenagatik. Gaurko hitz hauetan saiatuko naiz azaltzen nola Euskadi lurralde kuantikoa den, bai? Eta zergatik. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por la invitación a Gaia y a Ziberreus a estas jornadas y a esta clausura. Mi papel hoy va a ser la de explicar el concepto de Euskadi como territorio cuántico. Bueno, me ha encantado, tengo que confesar que he sido profesor de Asier hace tiempo en mi carrera, durante años. También me he dedicado a la parte docente, a la que además guardo un grato recuerdo. Y hace más de 10 años que soy viceconsejero ahora de Ciencia e Innovación y antes de Universidades e Investigación, e incluso antes estuve un tiempo en el Gobierno vasco también de director general de Meteorología y Climatología de Euskadi, director de la Agencia Vasca Euskalmet. Entonces tengo una experiencia relativamente larga en labores de gestión, tanto en la universidad, de docencia y de investigación en la universidad, y últimamente pues me dedico más a esta parte que tiene que ver con el impulso de proyectos estratégicos que, como vamos a ver ahora, tienen una base fundamental. Y como ha dicho Asier, la base fundamental de estos proyectos, uno de los elementos fundamentales son las personas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, personas altamente capacitadas en un conocimiento muy avanzado, muy de vanguardia, que promueve, entre otras cuestiones, va a promover lo que yo denomino innovación disruptiva. Una innovación quizás no tradicional o, por lo menos, difícil de encontrar en otros contextos. Bueno, quizás, y de esto se ha hablado mucho, no me voy a extender, pero los informes de Letta y de Draghi nos ponen en el debate europeo una serie de tareas sobre la que yo voy a destacar es que ambos coinciden en que es necesario que Europa modifique sus políticas y modifique sus políticas precisamente pensando en priorizar la innovación disruptiva en entornos industriales, empresariales y también públicos. Yo me quedo con esta parte porque evidentemente es la que me conviene. ¿Esto a qué nos lleva realmente? Nos lleva a que si en estos contextos que están muy habituados y tienen una cultura muy específica, queremos hacer grandes transformaciones, pues evidentemente las recetas tradicionales sabemos hasta dónde nos van a llevar, ¿no? Se trata, por tanto, de aplicar quizás modificaciones sobre estas recetas, mejoras sobre las recetas o incluso experimentar con nuevos ingredientes. ¿Y cuáles? Yo creo que cuáles podrían ser algunos de estos ingredientes. Algo que ya tenemos, pero que quizás ha podido pasar relativamente desapercibido, y es el conocimiento científico más avanzado, de vanguardia. El conocimiento que se desarrolla en algunos entornos que, desde mi perspectiva, obviamente, han sido infrautilizados precisamente en esta perspectiva de promoción de la innovación. Claro, este conocimiento avanzado, evidentemente, nos puede llevar a ese tipo de innovaciones muy disruptivas, el ámbito de la cuántica o de la inteligencia artificial o de la ciberseguridad es un buen ejemplo, pero van a requerir también personas altamente capacitadas, van a requerir también que hagamos transformaciones
en los sistemas existentes, pensando precisamente en crear una serie de condiciones para la generación de ese crecimiento económico y social. Bueno, la revolución cuántica, yo creo que de esto también este año, además coincidiendo en el año de la ciencia y la tecnología cuántica, hemos escuchado mucho. Hay una cosa muy clara y es que, bueno, sorprendentemente, quizás para algunos pueda ser una cuestión novedosa, pero sorprendentemente lleva mucho tiempo con nosotros. De hecho, se habla de varias revoluciones en las que ha habido cuestiones tan relevantes como el descubrimiento del láser, que tiene mucho que ver precisamente con la teoría de la física cuántica, ¿vale? En esta segunda revolución en la que estaríamos en este momento, además, singularmente en Euskadi y en Guipúzcoa y en Donosti particularmente, bueno, pues hemos oído hablar mucho sobre computación cuántica, hemos oído hablar mucho sobre ordenadores cuánticos. Y yo os tengo que decir que mi experiencia con el proyecto VAS Quantum en Euskadi me lleva a pensar, hace 4 años, me lleva a pensar mucho sobre el proceso que he visto y que se ha producido. En 4 años hemos pasado, o al menos yo he pasado, de alguna forma de ver miradas incrédulas al proyecto a tener en este momento una expectativa, una credibilidad sobre lo que se puede llegar a hacer, quizás incluso demasiado elevada, ¿vale? Pero la realidad es que el aporte que pueden hacer las tecnologías cuánticas, la ciencia y las tecnologías cuánticas, y en particular algunas de estas tecnologías, puede llegar a ser enorme y además en un proceso de tiempo corto. Con lo cual, como podéis imaginaros, ese concepto de innovación disruptiva aquí tiene un buen caldo de cultivo, ¿de acuerdo? Aquí va a tener un terreno fértil, seguramente, para que puedan surgir startups, como señalaba Asier, de base científico-tecnológica. Y tanto es así que, además, estamos viviendo un momento de aceleración. Estamos viviendo un momento de aceleración incluso en la inversión, que es un elemento, bueno, para un científico, es un elemento complejo en el sentido de entender por qué se acelera y para qué se acelera. Bueno, está claro que en este caso, si por algo se acelera la inversión en tecnologías, en ciencia, en tecnologías cuánticas, es porque la expectativa de crecimiento de este sector es enorme. Y de hecho, como estamos viendo, ya el número de billones de dólares que en el mundo se invierten, esta es una estimación, en 2025, pues está en unas coordenadas absolutamente desbordadas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué en Euskadi apostamos por las tecnologías cuánticas? Bueno, pues porque, entre otras cuestiones, no tenemos otro remedio más que apostar por tecnologías innovadoras, por tecnologías que nos puedan llevar a también incorporar a un tejido sólido, industrial como el que tenemos, nuevos ámbitos también de desarrollo. Concretamente, Euskadi, por tanto, es un terreno en el que la inversión en ciencia que redunda en esta innovación, pues se ha llevado a cabo durante mucho tiempo. Tanto es así que hemos generado un tejido de universidades y de centros tecnológicos muy denso, muy rico y particularmente en el ámbito de la ciencia y las tecnologías cuánticas. Esto no es nuevo y yo siempre digo que yo me lo encontré. Un día llegué al gobierno y lo que sí que vi es una oportunidad. La oportunidad estaba basada en un recorrido que en un momento, a principios de siglo, se inició porque las administraciones públicas y las instituciones apostaron porque aquí hubiera centros especializados en física cuántica. Y uno de esos ejemplos es el Donostia International Physics Center, pero no es el único, hay muchos más, ¿vale? Este recorrido que veis aquí, por cierto se ven mal los números, pero es un recorrido que inicia en el año 2000, este año se cumple 25 años del Donostia International Physics Center y lo celebraremos en un par de semanas. Pero en este recorrido de 25 años hasta ahora, un cuarto de siglo, en un camino que lleva ya 100 años, la física cuántica, nosotros hemos evolucionado ese conocimiento y lo hemos materializado en oportunidades, como es el caso de VAS Quantum, como es el caso del Centro de Computación Cuántica IBM, que hemos construido en Euskadi.
Bueno, esto no es casual, por tanto. ¿Cómo lo aceleramos? ¿Cómo conseguimos ya, y me puedo remontar al año 2017, vista esa oportunidad, cómo conseguimos materializarla? Bueno, lo primero que hicimos fue decidir que si bien la pirámide de la ciencia, y me centro en la parte científica, si bien la pirámide de la ciencia tiene que ser muy amplia, tiene que cubrir todos los posibles campos del saber, en la apuesta también por identificar este tipo de iniciativas es muy importante la focalización. Entonces nosotros lo que hicimos fue proponer un proyecto de focalización de investigación de vanguardia en una serie de campos muy limitados, ¿vale? Ciencia y tecnologías cuánticas es uno de los 4 campos seleccionados. Estoy hablando del año 2017, y os tengo que decir que en el año 2017 nosotros ya estábamos focalizando investigación y recursos en tecnologías cuánticas más allá de lo que se estaba haciendo en ningún otro contexto, incluso en muchos contextos europeos. Bueno, pues Quantum identificaba estos 4 ámbitos científicos y tecnológicos estratégicos en los que Euskadi tiene gran potencial científico y tecnológico y también tiene o vislumbraba oportunidades de impactar ese conocimiento. Os tengo que decir que lo difícil, al menos desde mi perspectiva, en el ámbito científico, no es tanto el descubrimiento científico, al que por supuesto estas personas están acostumbradas a atender, sino cómo trasladar ese conocimiento científico luego a la parte de innovación, cómo trasladarlo en oportunidades. Bueno, pues con esa reflexión, si queréis, iniciamos el camino de Basque Quantum. Basque Quantum es una iniciativa, y antes la presentadora lo ha comentado, es una iniciativa que básicamente lo que va a tratar es de aunar todas las capacidades en Euskadi. Esto parece obvio, pero como comprenderéis, no es una cuestión sencilla. Agentes acostumbrados a trabajar en separado, de repente se enfrentan a un reto y es, ahora hay que trabajar de manera conjunta y hay que aunar esfuerzos, hay que compartir. Bueno, esto en la ciencia, además, que en las que las cuestiones de manera separada abundan, pues si queréis, es una cuestión todavía más enriquecedora, no voy a decir difícil. Bueno, habéis visto antes el mapa de inversión a nivel del mundo y las cifras que están ahí las podríais analizar por separado. Yo os tengo que decir que la inversión que Euskadi ha realizado en ciencia y tecnologías cuánticas es singular y es atrevida y ambiciosa. Pero si lo comparamos con el presupuesto de cualquier gobierno, incluido el autonómico, esta inversión desde luego cabe. La cuestión es priorizar y conseguir que se realice. ¿De acuerdo? Euskadi ha invertido hasta el momento 153 millones de euros extraordinarios en la parte de la estrategia Basque Quantum. ¿De acuerdo? Esto siempre desde la perspectiva de ciencia y tecnología. Si nos vamos a otras iniciativas, como la financiación de startups, etcétera, este número crecería considerablemente. ¿De acuerdo? Y siempre desde la perspectiva, en este caso, gubernamental. Y lo ha hecho haciendo crecer su ecosistema científico y haciendo crecer el número de personas que están preparadas, que están formadas para atender la transformación que podría inducir esta ciencia y esta tecnología. Hay un ecosistema amplio, hay un ecosistema rico en Euskadi, de empresas, de clústeres, de centros de investigación, universidades que nos posicionan en un momento, además, adecuado, quizás un poco en la línea, Asier, me he fijado mucho en tu presentación, ¿no? Cuando hablabas de, bueno, también el momento tiene que ser el oportuno, la dimensión, etcétera. Yo creo que nosotros llegamos en un momento oportuno, ¿de acuerdo? Y hemos podido hacer toda esta caracterización y convencer a los diferentes agentes para que empiecen a colaborar. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer y lo veremos enseguida. Lo que sí que es cierto es que sin arrogancia, como es muy típico aquí, sin arrogancia lo que sí que podemos decir
es que si miramos al mundo, a los ecosistemas en ciencia y tecnologías cuánticas más avanzados, Euskadi se puede comparar perfectamente con ellos, en nuestra dimensión, por supuesto. Estamos en ese mapa, ¿de acuerdo? De hecho, nuestras colaboraciones son naturales con algunos de estos hubs mundiales y van a ser más, van a crecer. Bueno, por tanto, claro, en mi tarea de viceconsejero de Ciencia e Innovación, yo he empezado por donde es natural, he empezado por mi propia responsabilidad, ¿no? Por aunar el trabajo de los centros de investigación y de las universidades. Pero lo curioso es que además, fijaros que en Euskadi el ordenador cuántico, el IBM Quantum System 2, ha sido capaz también de poner una cortina sobre muchas de las iniciativas que existen. Y esto es muy injusto para ellas, pero es real. Es verdad que nosotros hemos apostado fuertemente por la parte de computación cuántica, pero no es menos cierto que tenemos una gran apuesta en el ámbito de comunicaciones cuánticas y en el ámbito de sensórica y metrología. Y en todos ellos hay oportunidades. Yo tengo que decir que desde un ecosistema como el que tenemos, esta es la parte que llamamos la milla cuántica en Donosti, en esta ciudad, 7 centros vascos que tienen unas capacidades singulares que no encontraréis en ninguna otra ubicación en el mundo, por densidad estoy hablando, hay una densidad enorme, que además se complementan con otros centros que existen fuera de esta milla, incluso en la propia ciudad, en el Parque Científico-Tecnológico, o en Vizcaya y en Álava, ¿de acuerdo? Y por tanto que aumentan nuestra capacidad y que han hecho posible, vamos a decir, han seducido a una gran multinacional mundial como IBM para que decida instalar un ordenador cuántico que es único en el mundo en Donosti. ¿De acuerdo? Solo hay 3, solo hay 2 en realidad fuera de Estados Unidos, fuera de sus propias instalaciones de estas características. Seguramente en el futuro veremos más, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es cierto es que nosotros nos hemos apuntado a ese tren de manera que tenemos oportunidades que en el resto de casos también irán creciendo, pero que ahora va a depender mucho de nosotros el que las podamos aprovechar. Decía antes, esa cortina del ordenador cuántico, IBM Quantum System 2, lo que hace es ocultar que además nosotros estamos trabajando en la producción de ordenadores cuánticos. ¿De acuerdo? Esta es una cuestión que pasa desapercibida, pero es real. O sea, tenemos también una startup, en este caso la startup Quantum Motion, es de base en el Reino Unido, pero que está ubicada en Donosti y que también está produciendo ordenadores cuánticos. Y tenemos otras tecnologías de base para lograr ese objetivo. Todos ellos acompañados de inversiones singulares y de personas que están en la cresta de la ola en su campo científico. Bueno, perdonad esa expresión, pero es la realidad. Cuando hablamos de Francesca Ferlaino, estamos hablando de una mujer que está en unos niveles comparables a antes de que un científico o una científica sea nominada a un premio Nobel. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de Fernando González Zalba, estamos hablando de una persona que está haciendo realidad la producción de estos ordenadores cuánticos aquí. Bueno, y el resto de ejemplos, Celia, Gabriel Molina, Íñigo Ariza, Pablo Acedo, son de personas que están realmente en la vanguardia de la ciencia y, por tanto, pueden llegar a generar en Euskadi oportunidades muy singulares. Ya se están produciendo algunas de ellas. En el campo de las comunicaciones cuánticas, estamos hablando de comunicaciones tierra-espacio, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en la producción de sensórica cuántica. Uno de los campos que en Euskadi se traslada una y otra vez, que puede haber muchísimas oportunidades. Yo creo que oportunidades va a haber en todos ellos. Y vamos a ver por qué.
Si pensamos en la computación cuántica, incluso aunque nosotros no seamos tecnológicamente autónomos, por cierto, lo de la soberanía tecnológica, en mi caso siempre lo discutiré, esto es un mantra, ¿de acuerdo? Porque en realidad la mayoría de los usos de la tecnología son los que nos pueden dar grandes productos, no solo ella en particular. Y en este caso, esto se ve también con la supercomputación. Europa no ha sido nunca soberana tecnológicamente en el ámbito de la supercomputación, pero ha sido un territorio en el que la supercomputación ha fructificado. Y esto ocurrirá también con la computación cuántica, lo mismo que con la IA. De hecho, nosotros, el objetivo que tenemos es que el ordenador cuántico sea la locomotora de un sistema que hibride tanto la computación cuántica como la computación clásica, como la computación con objetivo de inteligencia artificial. GPUs, CPUs y QPUs unidas en resolver problemas ahora mismo, seguramente, irresolubles por cualquiera de esas tecnologías por separado. Bueno, esto existe, esto es una realidad a pocos cientos de metros de donde nos encontramos hoy. Y además, acompaña algo que todavía se atisba, pero que está empezando a suceder ya, que es la parte que llamamos Quantum Advantage, ventaja cuántica, que en principio estaba prevista, yo creo que en una previsión muy conservadora, para el año 2026, pero que este año ya estamos viendo algunos de los ejemplos singulares. Google hace apenas 15 días anunciaba cuestiones que nos parecían imposibles de resolver con otros ordenadores cuánticos. Hemos puesto muchísimo énfasis en la parte de educación, en la parte de formación y educación. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente lo estamos viendo con cuestiones como la inteligencia artificial. Una de las, seguramente, de los frenos para que nuestro desarrollo pueda ser más rápido, incluso más profundo, es precisamente el contar con las personas, algo que llamamos muchas veces talento, a las personas que están bien preparadas para poder trasladar ese conocimiento y aplicarlo, usarlo en diferentes aplicaciones. Llevamos entrenadas más de 700 personas en Euskadi en 2 años. Ese es, yo creo que, uno de nuestros grandes tesoros. Por cierto, personas que se forman en la universidad con un conocimiento más teórico, más científico, pero también hemos formado personas en empresas para que, de hecho, lo puedan aplicar. Hemos conseguido esa gran red de 22 centros y también tenemos proyectos que progresivamente van transitando ese conocimiento científico a la parte de innovación. Algunos de ellos en biociencias y en medicina, que creo que podremos anunciar no en mucho tiempo. Y mientras tanto, nos hemos preparado en 2 años, para utilizar el computador cuántico. Esta es una de las grandes sorpresas, porque tengo que decir, sin mencionar a ninguno, que algunos ecosistemas no lo han conseguido. Ecosistemas más voluminosos y posiblemente en los que uno esperaría que esto sí se produjera de manera natural. Yo os tengo que decir que antes de poner en marcha el ordenador cuántico, durante estos 2 años nosotros hemos contratado la mitad de su capacidad para la computación remota. Y en mayo de este año conseguimos saturar el sistema. Conseguimos que desde nuestros grupos de centros de investigación llegaran a consumir el 100% de esa capacidad. ¿Y esto en qué se traducía? Pues básicamente que este era un objetivo. Queríamos que cuando el ordenador se pusiera en marcha, al menos un volumen importante de personas lo estuvieran utilizando. Bueno, esto es una realidad. ¿Y ahora qué nos queda con la llegada del ordenador cuántico a Donosti? Pues nos queda la mitad de su capacidad, básicamente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta mitad de la capacidad? Bueno, la mitad de esta capacidad básicamente se va a dedicar a que sigamos generando personas que utilicen el ordenador cuántico, ¿de acuerdo? Y personas que pueden ser tanto del ámbito científico como del ámbito público o privado, no necesariamente científico. Es decir, que nosotros vamos a abrir
este mes de diciembre, la utilización del ordenador cuántico a empresas, ¿vale? Y considerando el concepto empresa, tanto una empresa pública como una empresa privada. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a pedir para utilizar este ordenador cuántico? Pues algo muy natural, y es que exista una colaboración con el ecosistema vasco, que haya un enraizamiento de esos proyectos y, por supuesto, una calidad de los mismos. No se trata tanto de utilizar el ordenador, sino de tener proyectos sólidos que permitan también generar casos de uso relevantes, ¿vale? Bueno, como decía antes, 2 años de trabajo desde el año 2023 hasta el año 2025 que nos han traído hasta donde estamos hoy en día. Una perspectiva, aquí parar no es una opción, una perspectiva de 2 años también, que en este ámbito, y me he referido únicamente al de la computación, que en este ámbito de la computación, y sobre todo porque pienso que tiene quizás mucho más que ver con el tema de esta conferencia, que en este caso nos lleva a 2 años en los que nosotros vamos a hacer esa hibridación de sistemas de computación. Por supuesto, daremos a conocer los casos de ventaja cuántica que ya estamos desarrollando, abriremos el servicio a industria y a sector público y seguiremos en el camino siempre necesario de estas grandes infraestructuras de computación, de mejora, de actualización, de crecimiento, etcétera, etcétera, pues en función de que nuestro sistema lo necesite. Aquí tengo que decir que, claro, uno puede hacer un recorrido hasta cierto punto. Llega a un punto en el que seguramente necesita también crecer, ¿de acuerdo? Y esto pasa en todos los nodos que conozco, y conozco varios de ellos. Lo que ocurre es que las capacidades de los nodos generalmente no crecen a tanta velocidad como se necesita, como crece la tecnología o como crecen sus capacidades. Y entonces hay que tener también una perspectiva muy abierta de colaboración que se extiende mucho más allá del propio nodo, del propio hub. Esta en la parte de ciencia es una colaboración muy natural. Como comprenderéis, para un científico hablar de que tiene que colaborar a nivel internacional, pues en realidad es casi una obligación, ¿de acuerdo? En otros contextos no es tan habitual necesariamente, y hay que construir una comunidad global, que llamamos una comunidad global, que es en lo que ahora Basque Quantum va a invertir también durante los próximos años. Bueno, y termino. Y me ha gustado, y no lo habíamos preparado de antemano, me ha gustado mucho la perspectiva de Cibereus en cuanto a que considera la ciberseguridad, la cuántica y la inteligencia artificial. Quizás yo añadiría la supercomputación, pero bueno, se puede integrar ahí. La perspectiva de apostar por estos 3 ejes de manera conjunta. El Gobierno vasco, el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, hace apenas unas semanas presentó además una iniciativa que llama Faros de Innovación. Antes he hablado de la iniciativa ICUR, si alguno no lo sabe significa bandera, flagship en inglés, y esto básicamente lo que significa es que nosotros abanderamos estos ejes, uno de ellos el de ciencia y tecnologías cuánticas. Ahora ICUR parte de la ciencia, ICUR tiene una visión de 10 años, muy razonable con el descubrimiento científico, ¿de acuerdo? Pero es evidente que necesitamos más velocidad y necesitamos, en su caso, enfocar ya a programas concretos, ¿de acuerdo? Que pueden emerger de esta iniciativa ICUR. No todos lo hacen. Esto es lo que son los faros de la innovación. Los faros de la innovación se centran en las 3 grandes transformaciones, la transformación digital, tecnológico-digital, la transformación verde, ecológico-energética, y la transición inclusiva, que tiene que ver más con cuestiones sociales y sanitarias. Bueno, el programa de faros de innovación va a absorber el Fondo de Innovación del Gobierno vasco en los próximos años. El Gobierno vasco ha tomado una decisión estratégica, y es que quiere destinar estos recursos, tener en cuenta que en el año 2028 el Fondo de Innovación tendrá más de 100 millones de euros anuales, va a dedicar estos recursos precisamente a enfocar su esfuerzo
a desarrollar programas en estas líneas. Y voy a destacar dos de ellas. Podría haber puesto la tercera, la de inteligencia artificial, porque también, si lo veis aquí, forma parte de la Euskadi Digital. Es decir, está enfocada a ciberseguridad, Asier, nos hemos solapado en esto, a ciberseguridad, a tecnologías, a ciencia y tecnologías cuánticas y a inteligencia artificial. Esto quiere decir que vamos a subvencionar programas con este Fondo de Innovación que va a actuar de alguna forma como acelerador de proyectos en estas tres transiciones. ¿De acuerdo? Por cierto, es otro de los compromisos del Gobierno vasco, y es que además de ese fondo singular, los diferentes departamentos, en función de sus prioridades, aportarán más recursos de sus propios presupuestos a este fondo. ¿De acuerdo? De forma que al final veremos una acumulación de recursos y de esfuerzos en cada una de estas áreas. Estamos hablando de tecnologías cuánticas, estamos hablando de ciberseguridad y estamos hablando en el ámbito de la transición digital también de inteligencia artificial. Ahí es hacia donde vamos. Como digo, este programa se presentó hace 3 años y además va a ser parte de la renovación que aprobaremos en muy poco tiempo, no voy a decir cuándo, pero en muy poco tiempo, en la renovación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Se presenta en el próximo Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y algunos, esto no es necesariamente ni lo más importante ni lo único, pero algunos de los elementos yo creo que son muy significativos. Uno es la visión de que la planificación industrial en Euskadi debe estar alineada con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Y en su caso debe incorporar herramientas innovadoras como son ICUR 2030, la estrategia a la que antes me he referido, y el programa de faros de la innovación, Itsas-Argiak. Vamos a apostar, por tanto, por la innovación disruptiva en estos próximos 5 años, de manera singular, y fortaleceremos, entre otros, los conceptos, como el que hoy he explicado, de Euskadi como territorio Quantum, en este caso, a través de la iniciativa Basque Quantum. Es decir, y así para terminar, diría que lo que hemos hecho en los últimos 25 años, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que hemos visto diferencial en los últimos años, vamos a acelerarlo posiblemente en los próximos 5 años para acompañar a esta oportunidad en la que Euskadi ha apostado. Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias, Adolfo. Y ahora sí hemos llegado al final de esta jornada y para despedirla quiero presentar a 3 personas que van a darnos la despedida, a hacer un breve resumen. Comenzando por Tomás Iriondo, director general de Gaia, Xavier Michelena, presidente de Ciberlur, Ciberbasque, y también Asier Basterrechea, impulsor de Expolution y el Hub Cibereus. Aquí recibimos a los 3 y yo ya me despido. Ha sido un placer acompañarles hoy. Que vaya muy bien. Espero que hayan disfrutado del evento y les dejo con ellos. Gracias. Nada. Eskerrik asko guztioi. Creo que ha sido una jornada intensa. Hemos terminado, yo creo que de la mejor forma posible, sobre todo por los que tenéis y las que tenéis paciencia. El objetivo fundamental que teníamos hoy era recordar que llevamos 25 años, no solo pues el Donosti Physical Center, sino el mundo de la ciberseguridad en una ciudad como es Donosti. Creo que es importante entender que queremos construir futuro. Cyberfront es una parte del futuro. Esto se va a repetir, es uno de los elementos claves. Nuestro objetivo es el potenciar el emprendimiento. Creo que Asier os ha expuesto claramente los retos que tenemos desde el punto de vista de que vuestras empresas, aquellas empresas que van surgiendo, sean realmente escalables, y esos fondos de inversión que ya están aquí y que tienen que dar cobertura pues, al concepto de arraigo, os garantizo que están en marcha y que os pueden ayudar a que vuestras compañías realmente tengan éxito. Yo, sin más, eskerrik asko guztioi y nos vemos pronto. Eskerrik asko, Xavier. Pues por nuestra parte también
Dos mensajes sencillos. El primero es tenemos ecosistema, que eso es importante. Cuando decimos talento llama talento, ecosistema llama a innovación, llama a tecnología, llama a emprendizaje y llama pues a desarrollo y crecimiento social, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante para poder garantizar nuestro futuro, el de nuestros hijos, nuestras hijas, el nuestro presente. Tenemos además complicidad público-privada, que también es muy importante, alineamiento, hay una estrategia, una visión, hay desarrollos, hay infraestructuras, se está invirtiendo. Yo creo que se está invirtiendo de manera criteriosa, con una visión de ser un player a nivel internacional que nos permita dar respuesta a esos sueños, a esos retos, ¿no? A todo lo que solemos pensar que desde aquí podríamos hacer para el mundo y para que las cosas mejoren, ¿no? Y por último, lo importante, el capital humano, vosotros, las personas, los que hacéis realidad nuestras oportunidades de crecimiento y cambio, ¿no? Tenemos que ser proactivos, tenemos que ver que tenemos todo cerca para poder dar respuesta a nuestros retos, a nuestros compromisos y hacer que juntos avancemos en un mundo mejor y unas tecnologías lideradas o con complicidad importante en nuestro propio ecosistema. Animaros a ser proactivos y activistas, ¿no?, de esta realidad que puede ser Cyberfront como un espacio de encuentro presente y futuro. Eskerrik asko. Yo voy a ser más sintético. Adolfo, me ha hecho extrema ilusión verte aquí. Me he sentido tremendamente orgulloso de lo que se está haciendo, de ese trabajo muchas veces silente y paciente de muchos años que luego aflora, y ese efecto bambú, un bosque de bambú, sabed que durante muchos años no se ve nada, está enraizando y de repente cuando aflora lo copa todo a una velocidad exponencial. Me ha prestado, como se dice en Asturias, en León, que es una tierra que me tira mucho, aunque yo soy de Hondarribia, me ha prestado muchísimo, me ha gustado muchísimo esa intervención y ese elemento aspiracional que nos debe conducir a todos y a todas. Tenemos una expresión maravillosa en Euskadi, tal de land, auzolan, es lo que tratamos de hacer con esta iniciativa, converger, coalescer intereses, fuerzas, esfuerzos para hacer de este territorio, de España y de Europa, ese lugar que merecemos que sea, y Cybereus es un primer paso. Mila esker guztioi etortzeagatik y nos veremos pronto. Para empezar, mañana en los talleres INCIBE extraordinarios que tenemos preparados para vosotros y vosotras. Y los demás al cóctel.